Egunon, guztioi. Bozeramaileekin hitz egin da, eta bai Donostian, bai estatu mailan ezagutu diren eraso sexistak direla eta horiek guztiak argi gaitzesteko eta baita ere noski Eudedek egin duen adierazpenarekin bat eginaz Bilbon ezagutu duguna azkena ozen gaitzesteko minutu bateko isilunea egingo dugu pleno hasi aurretik. Como decía, bueno, tal como hablamos en la Junta de Portavoces el lunes en relación a agresiones sexistas que siguen sucediendo en nuestra ciudad, también las que esta semana tenemos conocimiento que suceden en el Estado o que han sucedido en el Estado, y en especial, y además adhiriéndonos de alguna manera a la declaración que hace Euded en relación con el último suceso de Bilbao, en muestra de clara condena y rechazo a todo este tipo de agresiones, pues haremos un minuto de silencio antes de iniciar el pleno. Minuto bateko isilunea ospatuko da. Orain bai, plenoari hasiera emango diogu, eta eguneko gai zerrendan dauzkagun puntuak jorratu aurretik, badago EH Bildu taldeak urgentziz tratatzeko aurkeztu duen interpelazio bat, eta beraz dagokiona da momentu honetan premiazkotasunari buruzko erabaki bat hartzea, eta egingo detena da txanda bat iriki premiazkotasunaren arrazoiak azalduak izan daitezen. Bai eskatuko dut, interbentzioa mugatu dadila premiazkotasuna justifikatzera, ez edukinetara. EH Bildu taldeak dauka lehenik hitza. Bai, eskerrik asko eta egunon guztioi. Urgentziazko interpelazio honen arrazoia pasaden irailaren 17ko pertsonen zerbitzu batzordean jatorria du. Aitor ikastolako patioan dauden arazoen kudeaketaren harira aurkeztu genuen interpelazioa. Bertan erantzun zitzaigun udaltzaingoa arduratuko zala patioaren kudeaketaz, astean zehar gaueko 9:00 itxiko zuela, eta asteburutan Kristineneako parkea egiten duten bezala udaltzaingoa arduratuko zala goizean irekitzeaz eta iluntzean ixteaz. Egunotan, jakinarazi digutenaren arabera, ez da zuzena erantzun zitzaiguna batzordeetan, eta larria iruditzen zaigu zintzotasunez erantzunez izana aurkeztutako interpelazio horregatik interpelazio honen urgentzia eta udalbatza hasi besterik ez dugun honetan, espero dezagun esaten diren guztiak zuzenak izango direla. Eskerrik asko, ez dakit irabazik txanda erabili nahi duen. Bueno, una vez escuchadas la motivación de la urgencia y como en otras ocasiones hemos hecho, es de seguir el criterio, o sea, respetar el criterio del grupo proponente que ha valorado la necesidad de tratar de una forma urgente, votaremos a favor de la urgencia. Talde Popularrak? Baita ere. Talde Sozialistak? Ez du hitzik hartuko, jeltzadeak bai. Bai, egunon. Bueno, guk printzipioz ez dugu urgentzia onartuko, pentsatzen dugu horrelako gaiak badaukatela bere leku naturala batzordetan edo beste bide batzutan, eta pentsatzen dugu datorren hilabeteko batzordea edo ezoiko bat egokiagoa izan daitekeela gai hau tratatzeko, baina printzipioz pleno honetan ez dauka
urgentzia justifikatu. Beraz ezezkoa bozkatuko dugu. Bai, eskerrik asko. Bozketara pasatuko gera, urgentzia edo premiazkotasuna onartzearen aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, beraz ez da eguneko gai zerrendan sartuko, eta orain bai, eguneko gai zerrenda jorratzeari ekingo diogu, lehen puntuarekin, hain zuzen ere, 2018ko ustailaren 19an izandako bileraren akta. 2018ko ustailaren 19an izandako bileraren harta onartzea, ontzat joz gero, aprobación si procede del acta de la sesión celebrada el 19 de junio de 2018. Onartzen da eta hurrengo puntura pasatzen gera. Gai zerrendako bigarrena, bozeramaileen batzordean onartutako erakunde adierazpenen berri ematea. Bozeramaileen batzordean onartutako erakunde adierazpenen berri ematea. Dar cuenta de las declaraciones institucionales aprobadas en la Junta de Portavoces. Aprobadas en la Junta de Portavoces. Se da cuenta así de las siguientes declaraciones institucionales aprobadas en Junta de Portavoces de fecha 3 de septiembre. En relación con agresión sexual, la semana del 6 de agosto, aprobada por unanimidad. Aprobada por unanimidad igualmente. En relación con vulneraciones de índole sexual, el fin de semana del 11-12 de agosto. Igualmente por unanimidad en relación con vulneración de índole sexual el 15 de agosto. Y aprobada por unanimidad finalmente también en relación con denuncia por agresión sexual. Declaraciones institucionales aprobadas en Junta de Portavoces de fecha 18 de septiembre de 2018. En relación a un caso de violencia de género, aprobada por unanimidad. Declaraciones institucionales presentadas en la Junta de Portavoces de fecha 24 de septiembre de 2018. En relación a un caso de violencia de género, aprobada por unanimidad. Declaraciones institucionales aprobadas en la Junta de Portavoces de fecha 25 de septiembre de 2018. Declaración institucional presentada por el Grupo Ira Basidonostia sobre memoria democrática. Aprobado por mayoría con los votos a favor de todos los portavoces y la abstención de la portavoz del Grupo PP. Declaración institucional conjunta presentada por los grupos EAJ, PNV, EH Bildu e Ira Basidonostia relativa al alejamiento de las personas presas. Aprobado por mayoría con los votos a favor de todos los portavoces y el voto en contra de la portavoz del Grupo PP. Declaración institucional presentada por el Grupo Ira Basidonostia sobre la lucha contra la precariedad. Se votó por puntos. El punto número 4 fue aprobado por mayoría con los votos a favor de los portavoces de los grupos socialistas, Donostierras, PSE, EH Bildu, PP e Ira Basidonostia y el voto en contra del portavoz del Grupo EAJ-PNV. Finalmente, declaración institucional presentada por el Grupo Ira Basidonostia sobre la tasa turística. Votado por puntos, se aprobó el punto número 1 por unanimidad y el punto número 2 por unanimidad. Bai, jarraian erabakizatiari ekingo diogu, eta lehen aztergaia hain zuzen ere 3. puntua izango da. Gai zerrendako 3. hasierako onarpena ematea Zurriola. Hasierako onarpena ematea Zurriola ikastola lursaireko hirigintza eremuaren hiri antolamentuko plan orokorraren aldaketa puntualari. Aprobación inicial de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana referido al ámbito urbanístico ikastola Zurriola. Hirigintza eremuaren hiri antolamentuko plan orokorraren xedapen aldaketari hasierako onarpena ematea. Behin betiko onarpenari dagokionez, testu berri bat aurkeztu beharko da espedientean dauden txosten ezberdinek jasotako baldintzak isladatuz. 2 hilabetean ikusgai jarrita edukitzea espedientea, 2 urtean eten da izatea gehiagoan ez, antolatu behar den eremu honetako guztiko onarpen baimen eta lizentzia klase guztiak. Lurzoruari eta hirigintzari buruzko 2006 legeko 85. artikuluak xedatutakoren arabera. Edozein moduz ere, aldaketa hau behin betiko onartutakoan bukatu egingo da etenaldi hori. Eta 4, udal plangintzako aholku batzorreari dei egitea aldaketaren gainean egin beharreko txostena egin dezan. Asunto número 3 del orden del día. Aprobación inicial de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana referido al ámbito urbanístico AU03, Michel N, parcela G002, Ikastola Zurriola. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. 1. Aprobar con carácter inicial la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana referida al ámbito urbanístico AU03 Michel N, parcela G002, Ikastola Zurriola. De cara a la aprobación definitiva deberán de presentar un nuevo texto que recoja las condiciones expuestas en los informes obrantes en el expediente.
2. Someter el expediente al trámite de información pública durante el plazo de un mes. 3. Proceder a la suspensión por el plazo máximo de 2 años de toda clase de aprobaciones, autorizaciones y licencias en la totalidad del ámbito objeto de la ordenación en los términos del artículo 85 de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo. La suspensión se extinguirá en todo caso con la aprobación definitiva de la presente modificación. 4. Y último, convocar al Consejo Asesor de Planeamiento al objeto de que emita el correspondiente informe respecto a la modificación. El acuerdo precisa de mayoría absoluta para su aprobación. Ni okerrez baldin banago bozkatu egingo dugu denengo eta gero boto azalpen txanda irekiko dugu, beraz diktamenaren aldeko botuak aho batez onartzen da eta orain txikitik handira boto azalpen txanda irekiko dugu. Bai, eskerrik asko, labur. Bueno, se trata de la mejora de una mejora de un equipamiento educativo, lo cual es evidentemente positivo, que además es reconocido como de interés público. Se ha realizado la evaluación ambiental, bien, nos alegramos de que se haya vuelto una costumbre. Tuvimos una pequeña duda sobre el derribo de una vía que se llama Vía Sacramento, porque en el informe de vías que ha hecho Ancora, encargado por el Ayuntamiento, por el Gobierno, hay también una vía Sacramento, pero se trata de otra vía. Entonces, la vía que se plantea derribar en este expediente ni está protegida, ni se plantea, o sea, nadie plantea protegerla hasta ahora, así que no, por nuestra parte ningún problema. Sin embargo, hay algo que no nos ha gustado en el expediente, que nos ha hecho dudar entre abstención y votar a favor. Los autores del proyecto hacen 2 informes específicos, uno sobre evaluación de impacto sociolingüístico y otro sobre la perspectiva de género. El primero, sobre evaluación sociolingüística, está revisado por el Servicio de Euskera, pero el segundo está revisado por una técnica del Departamento de Urbanismo. Consideramos que debería revisarse por una técnica de la sección municipal de igualdad. Simplemente comentar esto. Gracias. Eskerrik asko, talde popularrak, ez du txanda erabiliko, EH Bildu taldeak, ez da ere, talde sozialistak ez da ere, da jeltzaleak ez da ere, beraz, urrengo puntura pasatuko ginateke. Gai zerrendako laugarren puntua, behin betiko onarpena ematea Polloe. Behin betiko onarpena ematea Polloe hirigintza eremuaren hiri antolamentuko plan bereziari. Aprobación definitiva del Plan Especial de Ordenación Urbana del Ámbito Urbanístico Polloe. Plan bereziari. Beti ere, azken txosten teknikoak jasotako baldintzak betetzen badira. Eta lurzoruari eta hirigintzari buruzko 2006 legeko 89. artikuluak agintzen duena aintzakotzat hartu eta planaren hirigintza arauak argitaratzea. Asunto número 4 del orden del día. Aprobación definitiva del Plan Especial de Ordenación Urbana del Ámbito Urbanístico EG 13 Polloe. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. 1. Aprobar definitivamente el Plan Especial de Ordenación Urbana del Ámbito Urbanístico EG 13 Polloe con las condiciones expuestas en los últimos informes técnicos emitidos. 2. Y último, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo, proceder a la publicación de las normas urbanísticas del plan. Bai, delegatuak dauka lehen txanda. Bai, egunon. Bueno, pues brevemente, porque esta es la aprobación definitiva ya de un plan especial que además venía recogida su, digamos, preceptividad o la obligación de hacerlo en el propio PEPUC y además se ha aprovechado para tocar, digamos, algunas otras cuestiones, ¿no? Es un plan especial que, en primer lugar, lleva a proteger nada más y nada menos que 469 tumbas, diferentes elementos del cementerio de Polloe, 469, es un dato muy importante, panteones, etcétera. Es un plan especial que también lo que pretende o busca es regular la edificabilidad reconocida en el plan general para responder a los propios usos necesarios del propio cementerio, crematorio, salas, etcétera. Es decir, pretende ajustar mejor y dar mejor respuesta a los servicios que tiene que prestar el cementerio. También establece algunos criterios de pavimentación, fundamentalmente referidos a intentar conjugar el aspecto histórico del propio cementerio también con cuestiones de prácticas y de una mejor accesibilidad de las personas que tienen que ir allí. En algunas ocasiones pues tienen que ir con sillas de ruedas, carros con coches de niños y niñas, etcétera, y eso hace que haya que intentar combinar, como digo, esa pavimentación, digamos, clásica que tiene el cementerio de gravilla, etcétera, con un elemento más práctico. Y, bueno, en definitiva, esto es lo que busca este plan especial que, como digo, ya va ahora a aprobación definitiva.
Bai, eskerrik asko. Jarraian irabazi taldearen txanda. Eskerrik asko. Aquí también un poco la misma crítica que en el punto anterior, pero empezando con los puntos positivos, efectivamente se trata de proteger numerosos elementos, nos parece positivo, mejorar la accesibilidad, un asunto importante, modernización y mejora de los espacios e instalaciones, bien. Y cuando hablaba de crítica, pues se trata de leer un poco el mismo asunto que anteriormente. Hay un informe sobre el impacto de género, pero que está realizado por una técnica jurídica del Departamento de Urbanismo desde Irabaz y Donostia. Consideramos que se debería realizar o por lo menos hacer una valoración de este informe desde la sección municipal de igualdad. Dicho esto, vamos a votar a favor del dictamen. Muchas gracias. Asko, talde popularrak ez du hitzik hartuko, EH Bilduk bai. Bai, eskerrik asko. Bueno, nosotros desde luego entendemos que este documento pretende dar respuesta a una obligación derivada del Plan General, que efectivamente es la necesidad de establecer un plan especial, y desde ese punto de vista entendemos que cumple el mandato del Plan General el instrumento que hoy se nos presenta a aprobación. Sin embargo, no vamos a poder votar que sí, porque dentro de, como ustedes saben, tenemos de alguna forma la manía de analizar los expedientes con profundidad y detenimiento, y dentro de las fichas particulares nos hemos encontrado con una cosa que sinceramente no nos encaja demasiado. Han metido un epígrafe que no tiene nada que ver con la protección, que es un epígrafe que denominan ustedes personalidad relevante. Y a la hora de establecer la personalidad relevante, el problema es que hay olvidos. La personalidad relevante, desde luego, se cuenta o no se cuenta de la misma manera de unas personas y de otras. Hay quien decía que la muerte nos iguala a todos y, por lo visto, no debe ser tampoco así, por lo menos a la hora de aprobar este plan especial, porque la personalidad relevante o la mayoría de las personalidades relevantes que aparecen de alguna forma representadas o significadas son gente que en muchos de los casos se aludía a su situación profesional, económica. Bueno, desde luego no nos parece el mejor ejemplo, porque efectivamente eso no es el elemento de personalidad. Pero desde luego lo que no estamos de acuerdo en absoluto es que la personalidad relevante de ustedes, el 95, 96, 97% de las personalidades relevantes, todas son en masculino. Todas son en masculino. Este es un documento que están aprobando hoy. Se hablaba antes del informe de género. No vamos a seguir contando la historia, que la historia solo se cuenta en masculino. La única personalidad relevante, ¿qué hace falta? ¿Que sea hombre y que tuviera una posición económica o un cierto estatus económico? Nosotros no compartimos esa forma de contar la historia, ni en la vida ni en la muerte. Y por eso, evidentemente, por ese epígrafe nos vamos a abstener. Sí, solicitándoles, efectivamente, no creíamos que cabía en este expediente, pero que quizás puedan realizar un estudio complementario que supla precisamente este tipo de cuestiones. Que seguramente coincidiremos en que es pertinente, es adecuado suplir este tipo de cuestiones, se puede hacer un informe complementario, háganlo. No creíamos que iba a tener encaje en una enmienda y por eso no la hemos presentado como enmienda, porque nos parecía difícil encaje, pero sin embargo lo que entendemos es que tal y como está el documento estaría incompleto y haríamos una lectura de nuevo en masculino y desde un punto de vista que entendemos que tiene que ser superado y que tenemos que erradicar entre todos y todas. Bai, talde sozialistak, ez dakit txanda edo izteko txanda erabiliko duen delegatuak. No sé si el Grupo Socialista va a utilizar turno como tal o si vas a proceder al cierre. El Grupo Nacionalista no va a utilizar el turno cierre. Vale. Bueno, a mí esto último me parece un poco intentar buscar en el expediente algo, alguna cosa, alguna excusa para no tener que apoyarlo, porque el expediente es un plan especial muy completo que recoge, como digo, muchas cuestiones y que a la que hace a usted referencia no es una cuestión evidentemente urbanística, ¿no? Que se puede discrepar, que podemos, y usted lo decía, y podemos estar de acuerdo en que se puede hacer un estudio complementario y dar más prevalencia a elementos, a figuras relevantes, como ha dicho, de carácter femenino, sin ninguna duda, ¿no? Pero, hombre, yo creo que eso no justifica que un expediente y un plan especial que está correctamente realizado, que después de muchos años sin haberse hecho, por fin se ha conseguido, que no ha tenido, por cierto, ninguna alegación. En fin,
yo no creo que sea creo que es más bien una excusa que otra cosa, ¿no? Y evidentemente, por desgracia, evidentemente, quizá pues muchas de las personas que están allí pues pertenecen a una época en la que, repito e insisto, por desgracia, había una prevalencia del sector o del género masculino y donde pues quizá la mujer no tenía el espacio que sin duda merece y que sin duda, desde luego, afortunadamente a día de hoy tienen un plano de mucha mayor igualdad, pero creo que un documento urbanístico, bueno, evidentemente se puede no aprobar, se puede votar en contra, pero me parece algo un poco justo, como excusa me parece un poco justa en esta cuestión, ¿no? Eskerrik asko, bozkatu egingo dugu jarraian, eta beraz, plan bereziaren behin betiko onarpenaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da, boto azalpen txanda egia da irabazik gauza bat esan duela eta beste bat botatu duela eta beraz badagokio. Sí, efectivamente había dicho que íbamos a apoyar el dictamen y al final hemos votado abstención. Por esa razón, como había explicado en el punto anterior, esa cuestión del informe de género que no se hace o no se revisa desde la sección municipal de igualdad es algo que nos chirría un poco, pero en principio no era motivo suficiente para abstenerse, o sea, para no votar a favor, pero creo que Ricardo ha puesto el dedo sobre algo que, bueno, que es un tema que nos parece importante también, sabiendo que nuestra abstención no iba a ser un bloqueo para seguir adelante con esa operación, pues a modo de, entre comillas, protesta o de crítica, nos hemos abstenido. Bai, eskerrik asko, ez da beste talderik boto azalpen txandarik nahi duen. Ez, beraz hurrengo puntura pasatuko gera. Gai zerrendako bosgarrena, Bosgarren puntua Donostiako Antigua auzoan den Gorgatxo plazari Mikel Laboa plaza izena jartzea proposamena. Propuesta de cambio de nombre de la plaza Gorgatxo por plaza Mikel Laboa en el barrio del Antiguo de San Sebastián. Mikel Laboa izena jartzeko proposamena. Asunto número 5 del orden del día. Propuesta de cambio de nombre de la Plaza Gorgatxo por Plaza Mikel Laboa en el barrio del Antiguo de San Sebastián. Tratamiento conjunto con el asunto 6, propuesta de intercambio de nombres entre las plazas Clara Campoamor del barrio del Antiguo y el Padre Vinuesa en el barrio del centro de San Sebastián. Las propuestas de acuerdo son, en relación con la de Plaza Mikel Laboa, aprobar en los términos indicados en la parte expositiva del presente dictamen el cambio de nombre de la Plaza Gorgatxo por Plaza Mikel Laboa. Bosgarren puntu hau seigarrenarekin bateratu egin dute Donostiako plaza hauen izenak trukatzea, Antiguago Clara Campoamor eta herrialdeko Aita Vinuesa. El punto número 5 del cambio de nombre viene conjunto con el sexto, correspondiente a la propuesta de intercambio de nombres entre las plazas Clara Campoamor del barrio del Antiguo y del Padre Vinuesa en el barrio del centro de San Sebastián. Entre las plazas Clara Campoamor del barrio del Antiguo y del Padre Vinuesa en el barrio del centro de Donostia San Sebastián. Bai, esan bezala bi puntuak batera tratatuko ditugu, 5 minutuko denbora izango du talde bakoitzak eta txikitik handira emango dugu txanda, beraz irabazi taldeak dauka hitza. Bai, eskerrik asko, egun guztioi. Mikel Laboatik hasiko naiz, euskal abeslaria eta musikagilea izan zen, hainbat adituren ustez 20. mendeko euskal abeslari esperimentatzaile ezagun eta eraginkorrenetarikoa, bere hot jartzuna gure mugetatik kanpora ere zabaldu duena. Atxagaren hitzetan tradizioa eta abangoardia uztartu zituen abeslaria izan zen, Gabriel Aresti, Jorge Oteiza, Eduardo Txillida edo Koldo Mitxelena egileen parekoa. Kantu tradizionalak berreskuratu, poeta garaikiden hitzak musikatu eta esperimentazioa musikan landu zituen. Osagai horiekin Laboa euskal musikagintzaren erreferentzia handienetakoa izan da, 60ko hamarkadatik hona. Ez doka 13 taldearen sortzaileetakoa eta euskal kantagintzaren berritzaile nagusietakoa izan da. Eta euskal herritarren artean errespetu eta miresmen itzela duaren lanak. Gazte talde askok miretsi dute Laboaren musika eta erreferente handia da belaunaldi berrientzat.
Gogoratu behar da 2006 urtean agertu zela azken aldiz oholtza gainera, bere jaioterrian Donostian, Bob Dylanek Donostiako Zurriola hondartzan emandako kontzertuan, eta 2014 urtean Donostiako udaletxeak ematen duen adarra saria jasotzen zuela bere lehenengo edizioan. Sari hau urteko euskal musika arloan ibilbide nabarmena izan duten artistak goratzen ditu. Eta guzti hau esateko gauza bat, Mikelek plaza merezi zuela gure hirian, eta ez du ikusten leku aproposoagoa aukeratu dena baino, hau da Antiguako auzoa. Respecto a la plaza Clara Campoamor, señalar que la propuesta en un inicio partió de una sugerencia de nuestro grupo de octubre de 2017 y que nos alegramos que haya tenido la aceptación de todos los grupos que conforman el Pleno. Y aunque podamos diferir en otras cuestiones ideológicas que defendió la diputada durante su trayectoria política, creemos que la labor que hizo a favor del derecho de voto a la mujer durante la Segunda República le hace merecedora de un lugar destacado en el paisaje de nuestra ciudad. Las mujeres luchadoras sirven de ejemplo para que otras mujeres sigan luchando por todo aquello que todavía nos queda por conquistar. Y primero, con el traslado de la estatua a un lugar más transitado, y segundo, con el cambio de nombre a la plaza donde está ubicada su escultura, colocamos en un lugar privilegiado a una mujer ejemplo para toda la sociedad por su lucha a favor de la igualdad. Y esperamos, simplemente para ir terminando, esperamos que desde ese lugar destacado ese espíritu de lucha se irradie cada día a más personas de dentro y fuera de nuestra ciudad para que sigan luchando por todo lo que queda por hacer por la igualdad entre mujeres y hombres. Eskerrik asko. Eskerrik asko, talde Popularrak ez du txanda erabiliko, EH Bildu taldeak bai. Pues le cojo la palabra a la compañera Amaia Martín. Y efectivamente nos alegramos de que Clara Campoamor vaya a estar en un lugar privilegiado en esta ciudad. Y nos consta que no entendería esta mujer que una corporación municipal en el año 2018 no sea capaz de ver que nos morimos igual, señor Ramos, al 50%. No. Dice, bueno, duramos más años, pero nos morimos igual. Y no sé, ya va siendo hora de que abramos las hojas. No somos una sola excusa, no somos una mera excusa. Eta orain zentratuko naiz. Zeren Clara Campoamor kokalekuaren lekualdaketa argi genuen, dagokion lekuan egongo dala orain, bere irudiarekin, hori iruditzen zaigu oso importantea, dagokion lekuagatik, ez daukagu inongo zalantzarik, boto eskubidea lortzeko borrokalari batek merezi duela halako lekua. Eta guztiz logikoa da, figura egotea bere irudiaren ondoan. Eta besterik gabe, berdina esango genuke Antiguako proposamenei dagokienez, baina merezi du gaur onartuko dugun proposamen hauen ibilbidea pixka bat aztertzea. Merezi du, berezko balio dautelako proposamenek, lehenengo, baina baita ere, egungo udal gobernuak gauzak nola egiten dituen azaltzen duelako ibilbide honek. Aurrekoan bezala, guztiz logikoa litzake, Mikel Lauaren plaza jartzea bere irudia dagoen lekuan, hor ondoan. Irudia, herritarrek ondo gogoratuko dute, udalak ezabatu zuena eta herritarrei esker berreskuratu zen, eta hor dago oraindik. Jakin zuten, haserrea sortu zen, ezabatu zenean, jakin zuten antiguotarrek haserre hori eta indar hori nolabait bideratu eta irudia berreskuratzeaz gain proposamen berri bat luzatu ziguten, hain zuzen ere, han Mikel Laua plaza jartzearena. Iazko maiatzean, 2017ko maiatzean,
kosta egin zaio udal gobernuare Antiguatarren eskaerari bide ematea. Izan ere, oposiziotik, talde desberdinok, ekarri dugu zer gertatzen den eskaera honekin, zer erantzungo dugu, nola bideratuko dugu. Eta, halakoan lortu genuen gaia ponentziaren eztabaidara eramatea, eta adostasuna nolabait lortzea. Eta orduan zer gertatzen da? Orduan gertatzen da, gobernuak prestatu behar duen akordio proposamena ekarri behar duenean, gaizki prestatzen duela. Gorgatxo izena desagertu egiten duela. Eta talde honek ez du inongo dudarik Mikel Laboa sortzaileak antiguan espazio bat merezi duela, merezimendu propioz hartuko duela, belaunaldi askoren inspiratzailea izan da, garaiko eta ondorengo musikarita sortzaileentzat, denok gozatu dugu bere musikarekin, eta seguru gaude etorkizunean ere hala izango dela. Berarekin sortu zuen hiriak adarra saria, berarekin euskal musika mundura zabaldu da Donostiatik, eta egiten zaizkion errekonozimendu guztiak motz geldituko dira. Baina horregatik hasieratik bat egin dugu eskaera honekin. Baina horrekin batera hasieratik ere azpimarratu dugu oso importantea zela gorgatxo hitza, gorgatxo izena gordetzea. Zergatik, akaso ez da oso ezaguna, eta hori gure kaletegian oso ondo esplikatuta dago. Gorgatxo da Donostian daukagun toponimo zaharrenetakoa. Badago Añorga errekaren berria duela mende batzuk jasota, idatziz jasota, eta dirudienez Gorgatxo da Añorga errekak hartzen zuen aurreko izena. Beraz, hitz egiten ari gera oso Donostiako izen zaharrari buruz. Kasi desagertzen da. Hori guztia kontuan hartuta esan genion, esan dugu hasieratik, guazen, bukatzen dut, guazen biak batzea, guazen posible da, aukerak badaude, ez. Ez baldin bada talde honek jarri duen enpeinoagatik eta ia da azken momentuan zinegotzi ordezkariak hartu zuen lanagatik, Gorgatxo izena gaur desagertuta geldituko zen. Eta ez dut uste hori ere Mikel Laboari favore egitea izango zanik. Eskerrik asko, talde sozialistaren txanda orain. Egun on denoi, buenos días a todos. Traemos, y además creo que va a ser aprobada por unanimidad de todos los grupos, dos propuestas de dos donostiarras universales. Uno por nacimiento, Mikel Laboa, y otro por expreso deseo, Clara Campoamor. Y eso es lo realmente importante. Dos donostiarras universales por sus valores, por sus ideales, por sus compromisos y por sus obras. Dos modelos de referencia para el conjunto de la ciudadanía y dos donostiarras universales que ya tenían calles o tienen reconocimiento en nuestra ciudad, pero que en esta legislatura o en este momento consideramos que deben tener una mayor relevancia, una mayor identificación con los valores y principios, como decía, que ellos defendieron. Y voy a empezar por la mujer, por Clara Campoamor, porque sí comparto que la significación, también en la vía pública, en los espacios públicos, de las figuras de las mujeres relevantes nos ayudan a todos a hacer una sociedad mucho mejor. Clara Campoamor hizo algo muy importante y muy difícil en política. Defendió sus posiciones de igualdad y de democracia plena, incluso en contra de los intereses de su formación política y de sus compañeras políticas. Consiguió que en este país hombres y mujeres votaran por primera vez y cuando luego se restableció la democracia, eso ya fue clarísimo que siempre hombres y mujeres tendrían los mismos derechos políticos. La igualdad política plena en ese sentido del sufragio universal, como decía ella. No era el voto femenino lo que se consiguió el sufragio universal. Un pilar básico de cualquier sistema democrático. Eso lo supuso la renuncia, a veces al aislamiento y el exilio. Pero quiso
En todos esos años mantener relación con su ahijada, doña Pilar Lois, la doctora Lois, con consulta en la Avenida de la Libertad, número 1. Una de las primeras mujeres doctoras en este país, que ejerció en San Sebastián durante muchísimos años, donde falleció, y que fue la heredera no solo de sus escasos bienes materiales, sino también de todo el bagaje cultural, biblioteca y elementos que había podido mantener en Suiza. Y fue una familia que algunos denominan catalanes, yo diría de donostiarras, de origen catalán, que es distinto, las familias Monsó, Riu y Seguí, las que acogieron en su panteón de Pollué las cenizas y la figura de Clara Campoamor, trasladando hasta Suiza en el año 72 para traerlas al país y poderlas enterrar aquí, todavía en un sistema de no libertades en el cual vivíamos. Es, por tanto, un referente clarísimo y habría que escuchar y leer con mucha atención sus pronunciamientos contra la trata de mujeres en la explotación sexual, sobre otras referencias, y algo muy importante, fue la primera mujer y la única en el periodo de la República que estuvo en la Comisión Constitucional, la primera mujer que participó en la elaboración de una Constitución en España. Y creo que en la segunda Comisión Constitucional del año 78 no había ninguna mujer tampoco. Con lo cual podemos decir que es una figura relevante que por expreso deseo, y con esto voy a finalizar, quiso vincularse a la ciudad de San Sebastián y ser enterrada en San Sebastián, como señalaba, por su ahijada, Pilar Lois, doctora en esta ciudad, pero también porque le recordaba los mejores años de su ejercicio de las libertades políticas y de cuando San Sebastián tuvo un protagonismo político importantísimo en el conjunto de España. En segundo lugar, otro donostiarra universal, como decía, Mikel Laboa, que defendió con coherencia y con referencia lo que eran los valores y la lengua euskalduna, parte fundamental de nuestra historia y de nuestras señas de identidad. Y lo hizo desde el respeto y en épocas también muy difíciles de persecución y de dificultades para la cultura vasca. Fue, por tanto, un artista comprometido, lo que entonces se denominaba artistas políticos, pero creo que es más acertado decir artistas comprometidos con, en este caso, la lengua vasca, la cultura vasca y con aquellos que sufrían. Y además fue un creador de talento, un creador que fue capaz de impulsar la nueva canción vasca junto con Benito Lertxundi, fundamentalmente, y dejarnos señas de identidad. Algunas de sus canciones se han convertido en himnos y señas de identidad de toda una época y de parte de nuestra cultura euskalduna. Y quiero también aquí finalizar con un hombre, como decía, comprometido, pero comprometido con todas las causas de este país. Su última intervención pública fue el 11 de julio del 2006, haciendo de telonero Bob Dylan en un concierto por la paz en nuestra ciudad. Supo estar siempre en defensa de los valores y las libertades que tanto sufrimiento le pudieron causar en algún momento. Muchas gracias, alcalde. Eskerrik asko zuri, talde jeltzadeak orain. Bai, egunon berriz, ni ez naiz luzatuko Mikel Laboa, Clara Campoamor edo baita Binuesaren historiak edo baloreaz hitz egiten, ze pentsatet beste udaltaldek egin dutela errepaso sakon bat, hauek daukaten bizitzan edo hiriari aportatu dioten guzti horretan, pero como presidente de la ponencia de calles sí me gustaría destacar dos puntos. El primero de todo es agradecer la colaboración del resto de grupos municipales a la hora de proponer, traer propuestas, de hablar, de reflexionar, y de que si a veces tardamos un poco en traer las propuestas es porque nos gusta traerlas con el mayor consenso posible, y eso hace también que de vez en cuando nos atrasemos, como ha sido el caso, pero creo que de todos modos todas las propuestas que vienen son analizadas, son tratadas y que luego finalmente llegan a pleno. Y segunda cuestión, sí me gustaría destacar que estas dos peticiones, algunas las han traído grupos municipales, pero ambas también han tenido un apoyo de la ciudadanía. Clara Campoamor también fue una propuesta, una sugerencia que el movimiento feminista realizó a este ayuntamiento para que se trasladara tanto la escultura como el nombre de la plaza de Bentaberri hacia el Paseo de la Concha. Este es el motivo por el que ahora Clara Campoamor estará mirando al mar, mirará hacia la Concha. Y por otra parte, la petición de Mikel Laboa vino avalada por 20 asociaciones del barrio del Antiguo, del entorno, donde ahora tendrá una plaza, que además este 1 de diciembre será el 10º aniversario de su fallecimiento, y en el que tanto las asociaciones como el propio ayuntamiento, a la vez que se celebra el Euskal al Día,
aprovechará para homenajear al artista en la propia plaza que inaugurará. Simplemente, más allá de la función práctica que tienen las calles, bueno, por la localización y por la función y por las facilidades que nos pueden ofrecer, dominar las calles con ciertos nombres, creo que es importante destacar que estos nombres tienen unos valores asociados, que la ciudad se quiere hacer uno con esos valores y que nos queremos asociar y compartirlos, y que es nuestra labor, la de este ayuntamiento, de los grupos que estamos aquí, el mantenerlos, el cuidarlos, tanto de hombres, mujeres, topónimos o hitos que tengamos. Por todo ello, vamos a votar a favor de los 2 puntos. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko. Txandak amaituta, bozketara pasatuko gera. Lehenengo 5. puntua, eguneko gai zerrendako 5. puntuari ekingo diogu. 3 zuzenketa daude, talde guztiek aurkeztutakoak, eta batera bozkatuko ditugu. Beraz, zuzenketen aldeko botuak, aho batez, eta orain diktamena bera aldeko botuak, aho batez. Eta jarraian 6. puntua bozkatuko dugu, honen aldeko botuak, hau ere, aho batez. Ez dago boto azalpen txandarik, eta beraz, 7. puntura irakurri eta zuzenean bozkatuko dugun puntura pasatuko gera. 7. puntua. Zorragoa Fundazioko egoiliarrek patronatuan izango dituzten ordezkari bat izendatzeko proposamena. Propuesta de nombramiento de un miembro del patronato en representación de los y las residentes de Fundación Zorroaga. Asunto número 7 del orden del día. Propuesta de nombramiento de un miembro del patronato en representación de los y las residentes de Zorroaga Fundación Zorroaga. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo: nombrar a doña Dora García Rebollo, vocal del patronato de Zorroaga Fundación Zorroaga. Aldeko botuak, aho batez onartzen da eta ogasun batzordetik datozkigun gaiak aztertzera pasatuko gera. Eta, bueno, hemen eguneko gai zerrendarekin alderatuta bozeramaileen artean adostu gendun mekanika bat erabiltzea. Lehenik eta behin txanda orokor bat irikiko genuke, hain zuzen ere ordenantza eta proiektu guztien inguruan talde bakoitzak duen posizioa adierazteko, eta hori egingo dugu 8 minutuz eta txikitik handira. Beraz, lehen txanda irabazi taldeari dagokio. Bai, eskerrik asko. Pues para irabazi Donostia... Ogasun batzordearekin hasiko gea, comenzamos con la Comisión de Hacienda. PNV y PSE tiene como objetivo quedar bien ante la ciudadanía en un año electoral. Consideramos que es una propuesta populista. Desde nuestro punto de vista, este Gobierno a lo largo de la legislatura no ha tenido en cuenta la situación de la mayoría de la ciudadanía donostiarra. No ha utilizado la fiscalidad municipal como herramienta de distribución de la riqueza, ni tampoco como una forma de estimular o desincentivar determinadas actividades. El Gobierno municipal aprobará un aumento de un 1% el tipo general del IBI, el impuesto sobre bienes inmuebles, con el único objetivo de compensar los ingresos municipales por los cambios en los valores catastrales. Pero no ha tenido en cuenta que las últimas revisiones de los mismos hechas por la Diputación Foral han provocado un aumento considerable de este impuesto para la mayoría de las familias. Tampoco que muchas personas siguen en crisis y que los desahucios de vivienda en alquiler están al orden del día. Por eso proponíamos una reducción de las tarifas que nos tememos que no saldrá adelante. Sin embargo, un año más, este Gobierno deja pasar la oportunidad para aumentar el recargo a las viviendas vacías. Irabazi lleva desde el inicio de la legislatura proponiendo que ese recargo sea de un 150%, sin éxito, también hay que decirlo. Este Gobierno dice que le preocupa el acceso a la vivienda. Sabe que en la ciudad hay 3.885 viviendas vacías, según datos del Plan de Vivienda Municipal. Además, un objetivo de su programa de Gobierno es movilizar más vivienda para el alquiler a través de la sociedad municipal Etxebide. A pesar de eso, no utiliza al máximo la posibilidad de aumentar el recargo hasta el máximo, un 150%, para luchar contra la vivienda vacía.
y para que algo imprescindible para la vida de las personas no se convierta en objeto de especulación. También queremos insistir en que, según el informe técnico a nuestra propuesta, este Gobierno está dejando de recaudar todos los años en torno a 1,2 millones de euros, casi 5 millones a lo largo de la legislatura, por negarse a utilizar el tope de recargo en el IBI a las viviendas vacías. Esto demuestra que PNV y PSE prefieren gobernar para quienes más tienen y no en favor de la mayoría de la clase trabajadora. Otro ejemplo que evidencia para quienes gobiernan PNV y PSE es el impuesto a actividades económicas. Este año han propuesto un aumento de un 2%, con esta subida llegará a un 3% en la legislatura. Ahora bien, el Producto Interior Bruto de la ciudad ha crecido en el mismo tiempo en torno a un 12%, un incremento que no se traduce en empleos de calidad y estables o subidas salariales, sino que pone en evidencia de la riqueza de la ciudad no se está repartiendo entre los y las trabajadoras cuyas condiciones laborales cada vez son más precarias y temporales. Nuestro grupo también ha propuesto un aumento del IAE de un 3%, pero también sin éxito. El Gobierno propone congelar el denominado impuesto de plusvalía, inicialmente lo proponía así, que grava la compraventa de inmuebles. Si bien, según la Sociedad de Fomento San Sebastián, en su memoria de 2017, estas transacciones aumentaron un 11,6% en 2017 por quinto año consecutivo. Este impuesto puede desincentivar la venta de inmuebles con un único carácter especulativo. La propuesta original de Gobierno era congelarlo. Nuestra propuesta ha sido aumentar este impuesto un 2% de manera general. Finalmente, ha enmendado nuestra propuesta y la subida solo se aplicará a las viviendas con una antigüedad de entre 1 y 5 años. Y creemos que el Gobierno se queda corto y muestra una vez más su querencia hacia quienes más tienen. Lamentablemente, nuestra propuesta para eliminar bonificaciones en este impuesto a los bienes de naturaleza urbana que no constituyen la vivienda habitual y sus anejos no será aceptada, al igual que no lo ha sido en años anteriores. En relación al impuesto de circulación, este año el Gobierno ha preferido congelarlo. Una vez más, incoherencia entre lo que dice que promueve y lo que realmente hace. No es coherente con otros planes aprobados con el Gobierno municipal, como son el Plan Municipal de Adaptación al Cambio Climático o el Plan de Acción Clima 2050, uno de cuyos principales objetivos es la reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera, así como la mejora del transporte público colectivo. Nuestra propuesta es el incremento de un 1,5% para aquellos vehículos que no son de uso profesional. Tampoco saldrá adelante y el Gobierno renuncia así a ingresar 156.000 euros más para destinarlos a la mejora del transporte público. Tampoco saldrán adelante nuestras propuestas de incremento de un 1,5% para la OTA y la grúa, ambas congeladas por el Gobierno porque suponemos que entiende que es muy impopular subir estas tasas en un año electoral. Nuestro objetivo es usar estas tasas para desincentivar el uso del vehículo privado y fomentar otros modos de movilidad sostenible. El incremento de recaudación se podría destinar, por ejemplo, a la instalación de más aparcabicis, para que la concejala de movilidad no tenga que ordenar su retirada del marco incomparable porque dan un aspecto descuidado a la ciudad. Respecto a las tasas de recogida de residuos y agua, la legislatura 2015-2019, el Gobierno de coalición pasará a la historia por haberlas subido un 21 y un 13%, respectivamente, aunque esos aumentos no han supuesto una mejora de ambos servicios. Es más, en el caso de la recogida de residuos, se puede decir que PNV y PSE han suspendido estrepitosamente, ya que el volumen de los residuos generados ha aumentado, pero no así la recogida selectiva. Por lo tanto, nuestro voto será en contra en las dos propuestas. En definitiva, creemos que la acción de Gobierno municipal respecto a impuestos y tasas municipales ha dejado mucho que desear durante estos 3 años, no ha utilizado la fiscalidad municipal para distribuir la riqueza de manera equitativa y sus propuestas en esta materia han beneficiado a quienes más tienen. No ha tenido en cuenta la situación de precariedad laboral que también sufren muchas personas en la ciudad y no ha sido coherente ni con propuestas de su programa de Gobierno ni con otros planes que ha ido aprobando a lo largo de la legislatura. En pocas palabras, Gobierno de mucho ruido y pocas nueces. Eskerrik asko. Bai, zuri.
Talde Popularraren txanda orain. Eskerrik asko, egun on guztioi. Bueno, ya por el mes de marzo, una cosa así, abril, el equipo de gobierno aprobaba una moción que presentaba el Partido Popular en la que se le solicitaba que valorara la posibilidad de no incrementar los impuestos municipales para el año 2019. Y esto se justificaba porque en el año 2015 este ayuntamiento tuvo un superávit de 3.375.300, bueno, 3 millones y largos. En el 2016, casi 4 millones de euros. En el año 17, 3,5 millones de euros. Muchos euros. Y sin embargo, esa buena voluntad que puso el concejal delegado de Hacienda, que me imagino que fue el que decidió el voto de aquella moción, pues luego llegó el verano, cuando ustedes aprueban la revisión de las ordenanzas fiscales, y la verdad es que fue una sorpresa. Pero no solo fue una sorpresa porque han subido los impuestos, vamos, que no han valorado para nada aquella moción, sino porque hoy también podemos hacer balance de cuál es la política fiscal, o mejor dicho, cuál ha sido la política fiscal de este equipo de gobierno compuesto por el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista a lo largo de 4 años. Y ha sido un poco, pues este año subimos los vehículos, pues el año pasado le tocó, por ejemplo, 1,5 y este año pues no. El año pasado el IAE lo congelamos, el grupo que tengo enfrente, H. Bildu, le pide incrementarlo un 2%, ustedes no. Y este año, venga, pues un 2%. Entonces, claro, es como, no sabemos lo que nos íbamos a encontrar, pero yo desde luego, lo que vi el 24 de julio del año 2018, me dio una sorpresa tremenda. Y ya haciendo la valoración de los 4 años, pues es que no he entendido, pero claro, es verdad que este debate que tenemos hoy aquí no le interesa a nadie, pero es un debate muy interesante porque estamos hablando de nada más y nada menos de 170 millones de euros de los 444 millones de euros que tiene el presupuesto, que la mayoría sale todo del bolsillo de los ciudadanos. Por un lado están los impuestos directos, que suman un total de 75 millones de euros casi. Están los indirectos, que es el ICIO, de 5,5 millones, todo esto hacen 80, y las tasas, las famosas tasas, con su basura, con su agua, 97,5 millones de euros. Total, 170 millones de euros, más los 140 y pico que nos vienen vía FOFIN. Bueno, pues estamos hablando ahora mismo del 40% de la previsión de los ingresos que va a tener este ayuntamiento el año que viene. Vamos, que no es moco de pavo y que sin esto no se pueden hacer muchas cosas, porque luego hablamos pues que si hay que podar, que si no hay que podar, que si no sé qué, pero claro, hay que tener los dineritos. Y hasta ahí totalmente de acuerdo, pero ustedes aumentan, pues según el año toca una cosa, el otro año toca otra, recaudan, porque falta de dinero no tienen un presupuesto muy potente y luego no saben en qué gastar. Ahora bien, cuando toca fijar cuánto dinero les vamos a pedir a los ciudadanos para el año 2019, lo primero que hacemos es, nosotros de salida les pedimos. Y luego ya veremos lo que hacemos. ¿Y luego qué hacemos? Pues no hacemos nada, pero bueno, decimos que vamos a hacer, que también queda muy bien, porque eso queda fantástico. Con lo cual, con lo que decía, pues pena, porque parece un poco, pues no sé, frívolo, o no sé cómo denominarlo. Y además, otra de las cosas que hemos ido hablando a lo largo de estos 4 años y que también se va a quedar sin hacer, aparte de que ustedes suban, porque luego, como ya iremos hablando de cada una de las figuras, pues tampoco me voy a tener ahora mismo en cada una de ellas, ¿no? Y es la oportunidad de modificar las ordenanzas, las normas forales que tenemos, que están totalmente obsoletas en un montón de cuestiones, muchas de ellas del año 89, que fíjense ustedes si han cambiado esta sociedad para poder incentivar, para poder bonificar. Porque luego, ¿qué pasa? Que se producen debates en este pleno en los que todo el mundo queremos hacer cosas y actuamos de buena fe. Y ojalá se pudiera, por ejemplo, se me ocurre, aquí hablamos mucho de proteger el patrimonio, estupendo, vale, una bonificación para aquellas personas que este pleno decide proteger su patrimonio, porque eso tiene un coste muy alto, que siempre lo hablamos aquí. Bueno, pues una bonificación. Hay otras ciudades que ya lo tienen. Ahora mismo, con el tema de la protección de la parte vieja y el puerto, en la Plaza de la Constitución y el edificio de la Plaza de la Sala número 3 van a tener una bonificación. Bueno, pues eso, pero eso hay que hacerlo. Porque luego aquí
pues protegemos las villas de no sé qué, por el criterio A, B, C, tal, muy bien. Pero luego eso, ¿no podemos pensar en que eso también podría tener una bonificación? Pues no se hace. Sociedad, va cambiando la sociedad, todo el mundo que es el nuevo tipo de familia, todo el mundo de acuerdo, evolucionamos, sí, todo el mundo de acuerdo con todo. Bueno, pues las familias monoparentales todavía no tienen ninguna bonificación, salvo en algunos precios públicos que tiene este ayuntamiento, pero porque hacemos el triple tirabuzón nosotros mismos, pero no porque las normas forales nos lo permitan. Por ejemplo, hablamos mucho aquí del Plan Clima 2050, bla. Bueno, pues aquí, en este ayuntamiento, a los vehículos que tienen más de 25 años que contaminarán, no sé si mucho o poco, que creo que bastante, pues no tienen que pagar el impuesto de circulación. Entonces, no sé, hacemos unas cosas muy raras. Y eso lo tenemos que hacer todos aquí, porque aquí hablamos de muchas cosas. Y hoy estamos hablando de cuánto van a subir los impuestos ustedes a los ciudadanos para el curso que viene, para el año que viene, y las tasas, que también las van a subir, las más importantes, pero que se puede jugar con la fiscalidad para adaptarse a lo que está pasando en esta sociedad, y ustedes no lo hacen. Y es una pena, no lo hacen. Y 16, pues está muy bien para hacer propuestas, y claro que ustedes hoy no aprueben aquí absolutamente nada más que las propuestas que tenían ustedes de salida el día 24 de junio, salvo una cosita a cada grupo, que fíjense usted qué importancia le han dado, que la han metido en el registro y ahí nos la hemos encontrado, o sea que dialogan con los grupos una barbaridad. Pero eso sí, de cara a la galería nos veamos una cosita a cada uno, que si vemos la cosita, bueno, vamos a entrar en detalles, pero en fin. Y eso es lo que han hecho ustedes. Y a nosotros nos da pena, porque han perdido una oportunidad. Luego ya entraremos en cada una de las figuras. Gracias. Eskerrik asko, EH Bildu taldearen txanda orain. Bai, egunon. EH Bilduk 6 zuzenketa eta arau proposamen aurkeztu dizkio 2019ko zergen eta tasen ordenantzei, 3 helburu nagusiekin. Lehenengoa, kalitatezko zerbitzu publikoak mantentzea eta hobetzea, bigarrena progresibitatean oinarritzea, hau da gehien duenak gehiago ordain dezala, eta hirugarrena familiak pairatzen duten zama ez handitzea. Udal gobernuak proposatu duen uraren eta zaborraren tasan garestitzeari ezetz esango diogula iragartzen dugu. Udal gobernuak diru bilketa handitu nahi du familia guztioi kobratzen zaizkigun tasen bitartez, eta EH Bildu ez dago ados eredu horrekin. Tasen kasuan, familia bakoitzaren errenta ez da kontuan hartzen, hau da, 3% igoera orokor honek, heldu eragin berdina izango errenta baxuko familiengan edo diru sarrera handiak dituztenengan. Aldiz, errenta baxuko familiaren egoera, are eta gehiago okertu gabe badago beste bide bat diru bilketari eusteko. Eta gu ados gaude helburu honekin, zerbitzu publikoak hobetu behar direlako. Eta hor adibide bezala jarri dezakegu ekonomi jardueren gaineko zergan bitartez edo ibiaren rekargoaren bitartez besteak beste. Zaborren tasari dagokionez udal gobernuak 2019rako aurrikusten duen 3%aren igoerarekin, legealdi osoan 21% garestitu dela azpimarratu behar da. Ezoiko igoera hau eldator bat herritarren ematen zaien zerbitzuaren hobekuntzarekin edo zerbitzuaren eraginkortasunarekin. 2019ko zerga eta tasen ordenantzaren eztabaidan murgilduta gauden honetan, EH Bilduren ustez, udal gobernuak ezin du aukera hau galdu etxebizitza politikan fiskalitatea erabiltzen hasteko. Izan ere, azken urtean Donostian alokairuen prezioa 120 garestitu da eta legealdi osoan 131,6. Alarma guztiak piztu dira eta ez da ulertzen etxebizitza hutsak merkatura ateratzeko neurri fiskalik ez erabiltzeko udal gobernu honek hartu duen erabakia. Are gehiago etxebizitza hutsei buruzko politika publikorik indarrean ez dauka udal gobernu honek. EH Bilduk zehazki proposatzen duena da etxebizitza hutsei ondasun higiezinen gaineko zergaren errekargoa 100 igotzea. Gogoratu behar da, pasaden legealdian EH Bilduk errekargoa 150 igotzea lortu zuela, gaur egun 125 izoztua dago.
Herritarrok etxebizitza bat eskuratzeko dugun arazoa lehen mailakoa da gure hirian. Donostiak etxebizitza politika integral bat behar du eta hor zerga politikak paper protagonista hartu behar du. Lutsu bat da gaur egun alokairuren prezioan eragiteko. Orduan politika fiskala baztertzea, udal gobernua egiten ari den moduan. Bestaldetik udal gobernuak etxebizitza guztiei ezartzen zaien IBIaren 1% igo nahi duela kontutan hartutan, Bildutik adirazi nahi dugu prese egongo ginatekela neurri hori babesteko baldin eta etxebizitza hutsei dagokien errekargoa nabarmen igotzeko konpromesua hartuko balu gobernuak. Hori izan zen gure eskaintza, baina gobernuak ez du onartu. Etxebizitza hutsen errekargoaren igoera barne, Bilduk bi zuzenketa eta 4 arau proposamen aurkeztu ditu. Bilduk merkataritza txikia babesteko neurri bat proposatu du. Izan ere, Donostian eta inguruan ireki nahi diren merkataritza gune handiak direla eta gune zailak bizitzen ari den sektore bada. Bilduren ustez, merkataritza txikiei udal gobernutik laguntza berezi bat behar dute, baita zerga politikan ere. Zehazki denda txikietan egiten diren obrengatik tasa 3,5-tik 0,25-era proposatzen dugu auzo kaltetuenetan, baino gero puntu hori tratatuko dugu. Eta hirugarrenik turismo arloan benetako elkarlaneko ekonomia. Sustatzeko neurri bat proposatu dugu famili batek benetan behar dituen diru-sarrerak eskuratzeko bere ohiko etxebizitzaren gela bat alokatzea edota urte osoan zehar jarduera ekonomiko horretarako zuzentzen den pisu turistikoa ez da gauza bera, inondik ere, eta udal zerga politikak hori kontuan hartu behar du. Hori dela eta 150 metro karratu arteko etxebizitza turistikoentzat tramitazio tasak 150 eurotara garestitzea proposatzen dugu eta 350 metro karratu artekoentzat 200 eurotara. Gelak alokatzeagatik berriz tasa 50 euroetan mantentzea proposatzen dugu. Gero ere, eta hori puntu zehatzetan landuko dugu, OTAN igoera txiki bat proposatu dugu, 1,2, gero gobernuak emendatu du 1,1, bakarrik eremu gorrian, 60 eta 90 minutuko tarte hortan, gero kotxe elektrikoei obaria zeozer haunditzea, baina esan duan bezala hori behaien puntuetan tratatuko dugu. Kezkagarriena dana edo behintzat guk ez deguna ulertzen da gobernuak nola beste udal taldeekin ez du negoziaziorik egin edo behintzat hitz egin gai garrantzitsu hauek direla eta. Leno, esan da bezala eta horrela da, aurkitu genuen gobernuak egindako emendakin bat gure proposamen bati, baino aurkitu genuen ordenagailuan registroan sartuta. Inor, etzan etorri gurekin hitz egitea nola ikuste genuen edo zeozer egiteko aukera edo eta hori, esan duan bezala, hartu emanik ez da eman. Gero ere proposamen bat egin dugu proposamen horrekin, IBIren errekargoa 100 iotzearekin, eta hor ere ez dugu, erantzuna jaso dugu, bai, ezezkoa, baina esan nahi dut ez dela inongo hartu emanik egon. Gero ere, gobernu honen politika fiskala, egia da, batzutan jakitea ez da erresa, baina ez da erresa jakitea zer ingo duten, baina beti kontutan hartuta ze urtetan ingo duten. Hau da, aurreko urtean IAEen igoera proposatu genuen, IAE adierazi nahi dut, bakarrik ordaintzen duten enpresa horiek €1.000.000 baino gehiago fakturatu behar dute, eta gobernuak ezezkoa bozkatu zuen. Aurten, 1,5ko emendakina egin genuen. Aurten, gobernuak 1,2 jarri du mai gainean, baina 1,2 jarri du mai gainean, agian lotxa emate diolako zaborra tasa 1,21 legealdian igotzea eta IAE 1,3. Eta gero guretzat, eta beti horrela esan dugu, garrantzitsua da diru bilketa bermatzea.
Horregatik, guk egindako proposamenetan, ez dugu diru bilketa hori geisten eta orduan bermatzen dugu. Eta esan dut leno, gobernu hori egindako eskaintza erbiaren rekargoarekin, baino eskaintza hori ez da bakarrik diru gehiago lortzeko, eskaintza horrekin 600.000 euro gehiago lortuko bailira. Hau da, zaborren tasan igoerarekin lortuko dan berdina, baizik eta benetan fiskalitate bat jartzeko mai gainean etxe bizitza hutsak direlata. Eskerrik asko, talde sozialistaren txanda orain. Bai, eskerrik asko eta egun on guztioi. Bueno, el concejal delegado de Hacienda dará todos los detalles a partir de ahora, pero bueno, simplemente para especificar la postura de los socialistas donostiarras, remarcar que efectivamente el objetivo que hemos buscado en todo momento ha sido el de incrementar los ingresos de manera que podamos mantener y mejorar los servicios públicos municipales para toda la ciudadanía. Y en este sentido, también queremos destacar que, a pesar de que siempre hemos querido aumentar en la medida de lo posible los ingresos, no hemos perdido el foco en procurar que la presión fiscal no recaiga íntegramente en la ciudadanía, de manera que para este 2019 la presión fiscal se eleva en un 1,15% aproximadamente, mientras que la variación prevista del IPC es de un 2,3%. Es decir, que la presión sube menos de la mitad de lo que lo va a hacer el IPC. Y bajando un poco al detalle, simplemente por destacar algunos impuestos, decir que aquellos que se han modificado, que han sufrido variaciones más importantes, han sido fundamentalmente los que mayor déficit han presentado, y es que ha sido efectivamente el de las basuras, que se incrementa un 3%, pero es que tenemos actualmente un déficit de más de 6 millones de euros en basuras, y lo mismo ocurre con el agua y el saneamiento, que sube otro 3%, mientras que con un déficit de 2,1 millones de euros. Evidentemente, esperamos que en el caso del impuesto de agua y saneamiento afecte fundamentalmente a aquellos que sean propietarios de viviendas y no a quienes vivan de alquiler. Y ya, por último, por destacar algún otro más, efectivamente se incrementa el impuesto sobre bienes inmuebles en un 1%, el de actividades económicas en un 2%, que afectará en mayor medida a empresas de mayor tamaño, y por último la ocupación de espacio público para las terrazas de la Parte Vieja y la Plaza de la Constitución, que juntando todas estas tres epígrafes proporcionarían alrededor de 500.000 euros a las arcas municipales. Con lo cual, bueno, pues una recaudación que busca en todo momento el objetivo, pues, de lograr una ciudad que marche, una ciudad que funcione y garantizar los servicios públicos municipales. Hori da dena, eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri, talde jeltzalearen txanda. Bai, egunon, eskerrik asko alkate jauna. Bueno, pues ante la demagogia de algunos, los datos y la realidad. Ya siento que los datos estos y esta realidad pues vaya a estropear algún que otro titular, pero bueno. ¿Cuál ha sido el incremento de los precios de los servicios y de la riqueza de nuestros conciudadanos? Pues el incremento del IPC en la Comunidad Autónoma de Euskadi en los últimos 4 años, julio 14, julio 18, ha sido del 3,88%. El incremento del Producto Interior Bruto de estos últimos 4 años, incluyendo las previsiones que para este año 18 existen, va a ser de alrededor de un 10,2%. Si sumamos ambos factores, el incremento en esta legislatura municipal va a ser de alrededor del 15%. Ante este panorama, quiero presentar cuáles han sido las medidas fiscales más relevantes que hemos adoptado en esta legislatura. Impuesto de bienes inmuebles. En relación con el IBI residencial, el de nuestras viviendas, en este mismo periodo de legislatura, y si tenemos en cuenta la propuesta de ordenanza fiscal que vamos a aprobar hoy aquí, ha incrementado solamente un 2,87%, lo que viene a suponer una media de unos 10-11 euros por cada recibo anual, muy por debajo del IPC. Para lograr esta contención en este impuesto, en el año 2017, año en el que se produjo la revisión catastral por parte de la Diputación, el tipo impositivo, que es lo único que de competencia municipal, lo bajamos un 8,2%. Podríamos haber obviado esta situación de incremento del valor catastral, que fue de una media del 10,56%, un valor que, por cierto, no controlamos, y habernos beneficiado de este incremento catastral, pero no, actuamos responsablemente y bajamos el tipo impositivo para que el impacto en nuestros ciudadanos fuese menor.
Esto ha hecho que en esta legislatura, incluyendo el incremento que proponemos para el 19, el tipo impositivo del IBI vaya a bajar el residencial un 6,58% en toda la legislatura. Por el contrario, si analizamos el IBI industrial y en coherencia con nuestra decisión fiscal de contener la presión fiscal a nuestros conciudadanos particulares, pero incrementar mucho más significativamente la presión fiscal a las actividades industriales y comerciales, el incremento de esta presión para la actividad industrial hasta el 19 va a ser de un 14,04%, muy superior, por lo tanto, al 2,87% que hemos visto antes y que es lo que hemos incrementado al IBI a nuestros ciudadanos. Además, en el año de la revisión catastral, el tipo impositivo municipal no solo bajó para las actividades y para las industrias, sino que se incrementó un 12,06%, porque el catastro bajó. Quiero aprovechar para aclarar en qué situación se encuentra el IBI que pagamos en Donostia en relación con el resto de capitales del Estado. Nuestro tipo es del 1,75 por 1000 y es, quitando el de otras capitales vascas, que son similares, 2,5 veces menos que el tipo menor de los de cualquier otra capital del Estado y 5 veces menos que el tipo más caro. Si introducimos la variable de valor catastral y pensamos en los ingresos medios del IBI por habitante, nuestro recibo se sitúa en la posición 42 de 53 capitales. El recibo medio por habitante, en nuestro caso, es 100 euros menos que la media, 200 euros menos que la más cara, que por cierto es Madrid. Impuesto de circulación, vehículos. En este caso nos encontramos en la situación contraria al IBI, puesto que en nuestra ciudad el impuesto de vehículos es el más caro o de los más caros del Estado. Es por esta razón por la que en esta legislatura, incluyendo las propuestas para el año 19, el coste de este impuesto para nuestros ciudadanos no solo no se ha incrementado nada, sino que ha bajado un 0,11%. El IAE, en este impuesto, que obviamente no se aplica al ámbito residencial, a lo largo de esta legislatura hemos introducido mejoras para los pequeños negocios y, sin embargo, para las actividades más rentables, que son las que están sujetas a este impuesto, el incremento global en esta legislatura será del 6,13 contra el 3,88 que hemos visto del IPC. El impuesto llamado de plusvalías, el mayor impacto en este impuesto en esta legislatura, se ha producido como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional que ha declarado no conforme a derecho imponer este impuesto en determinados casos en los que el propietario no haya obtenido una ganancia en la venta de su bien inmueble con respecto al coste que le supuso su compra. El impacto de esta sentencia ha sido menor del inicialmente esperado, pero aún y todo, en el caso de las plusvalías, y aún teniendo en cuenta el incremento que se aprobará hoy para las plusvalías más potencialmente especulativas, la recaudación ha sufrido una merma del 5,72%. Respecto a la tasa de ocupación del dominio público, esta es una tasa que tiene muchos supuestos variados. El principal y el más conocido es el que es llamado coloquialmente como de terrazas o de mesas y sillas. En este concepto se ha producido en esta legislatura incrementos muy importantes, muy relevantes, que han hecho que esta actividad haya pasado a contribuir a la ciudad como creemos que debía de hacer. Y en este sentido quiero hacer una valoración muy positiva de la actitud del gremio de hostelería, que ha comprendido que su aportación debía ser mayor, acorde con la importancia que el turismo tiene en nuestra ciudad y en nuestra economía. Los incrementos se han concretado en el pago por parte de los establecimientos que apilan a las noches sus mesas y sillas en el espacio público, cosa que antes no se cobraba. Igualmente, se empezaron a considerar los meses de mayo y octubre con la tarifa de verano y no de invierno, puesto que el horario de uso de las terrazas en esos meses sí que era y sí que es de verano. En tercer lugar, se ha acordado una tasa para las terrazas ubicadas en la parte vieja en general y en la Plaza de la Constitución en particular, de tal modo que se igualen a lo que pagan las calles de primera y segunda categoría, como acordamos entre todos los grupos municipales. Por último, ha habido determinados incrementos en la tarifa que, junto con anteriores modificaciones que acabo de comentar, han hecho que por este concepto se abone un 62,42% más que al principio de legislatura. La tasa del agua. La tasa de agua doméstica va a crecer en esta legislatura un 4,04%, cantidad prácticamente igual al IPC, que, recordemos, era del 3,88%. Con este incremento, además, se va a financiar en parte una mejora ostensible para nuestros conciudadanos, ya que el obsoleto parque de contadores analógicos que tenemos en la ciudad se va a cambiar por modernos contadores digitales que van a mejorar mucho el servicio de aguas. Por su parte, el agua no doméstica, la industrial, la comercial, etcétera, se ha incrementado más que el doble que la doméstica, concretamente un 9,3%, y ayudará a financiar en mayor medida la iniciativa de cambio de contadores que acabo de citar. La tasa de saneamiento. Esta tasa es una de las que claramente es deficitaria para nuestro ayuntamiento. A pesar de que hemos pedido un mayor esfuerzo a nuestros conciudadanos en esta legislatura, cifrado en un incremento total del 8,15% en toda ella,
una media de 10,25 euros totales por cada contribuyente y año, el déficit va a seguir siendo de un 8,3%. La tasa de residuos, esta es la segunda tasa deficitaria, mucho más que la de saneamiento, ya que a pesar de que hemos tenido, y subrayo lo de que hemos tenido que introducir subidas del 5, 8, 5 y 3% en los últimos años en los recibos, totalizando, por lo tanto, un 22,64% de incremento, el déficit previsto va a situarse en un 21,4%. Los costes derivados especialmente de la muy preocupante situación recibida de los gestores de la anterior Diputación Foral, junto al incremento de algunos costes, no nos han permitido reducir el déficit más que en algunos puntos porcentuales. En el resto de impuestos y tasas, en general, ha habido pequeños incrementos no significativos. En definitiva, la política fiscal que el Gobierno municipal, con su alcalde Eneko Goya a la cabeza, hemos desarrollado en esta legislatura ha sido una política pensada para nuestros conciudadanos, con un incremento de la presión fiscal, por ello, muy moderado, concretamente un 5,62%, cercano al incremento habido del IPC y muy por debajo del 15% del incremento de la suma de IPC y PIB. Además, hemos buscado financiación fiscal en la actividad económica y comercial, por lo que, en este caso, el incremento de la presión fiscal ha sido de un 7,98%, un 40% más que el del conjunto de los ciudadanos. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Eta orain, dasai joango gera, bozeramaile batzordean adostu genituen multzoak aztertzen. Eta aipatu egingo ditut. 8. puntua, hain zuzen ere, gobernuak ibiari buruz egiten duen proposamenaren inguruan, zerga berdinaren inguruan 20. puntua, talde popularraren proposamena, 23. EH Bildu taldearena, eta 28. irabazi taldearena. Hemen adostu genuenaren arabera, txikitik handira, 4 minutuko txanda irikiko dugu. Beraz, irabazik taldeak dauka, barkatu? Bai, zuzenketa bat dago, badakit 8. puntuari hori bozketa egiterakoan aipatzeko asmoa neukan, baina, bueno, bai, ondo dago esan. Da, bai, talde popularrak. Baina, naiz eta, o sea, si no tienes nada, o sea, si no estás aquí en el... También puedes hablar, ¿no? Sí. Vale. O sea, son turnos de grupos, que es lo que quedamos en la... Sí, quedamos en los tiempos en función de los puntos que había en el bloque. Eso es. Vale. Sí. Bueno, lehenengo txanda irabazi taldeari emango diogu. Bai, pues... 8 puntu jorratuko dituzte batera. 8. egiezin gaineko zerga arautzeko ordenantza fiskala. 20. puntua, arau proposamena PP taldeak egina, ondasun egiezin gaineko zerga arautzen duen zerga ordenantza fiskala aldatzeko. 23. puntua, arau proposamena EH Bildu taldeak egina, ondasun egiezin gaineko zerga arautzen duen zerga ordenantza fiskala aldatzeko. Eta 28. puntua, arau proposamena irabazi Donostia taldeak egina, ondasun egiezin gaineko zerga arautzen duen ordenantza fiskala aldatzeko. Se van a juntar 8 puntos dentro de la Comisión de Hacienda. Concretamente, el 8º que corresponde a la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles. El número 20, proposición normativa presentada por el Grupo PP para la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles. El punto número 23, proposición normativa presentada por el Grupo EH Bildu para la modificación de la ordenanza fiscal reguladora sobre bienes inmuebles. Y el punto número 28, proposición normativa presentada por el Grupo Irabazi Donostia para la modificación de la ordenanza fiscal reguladora sobre el impuesto de bienes inmuebles. Lo que de facto supondría una exención a una parte considerable de las viviendas vacías, por lo que se podría considerar que esta exención de recargo es una forma de eludirlo. Creemos que no existe justificación alguna para mantener las citadas exenciones. Además, tal y como señaló el informe técnico 2017 esta propuesta, el número de viviendas a las que se aplica la exención es mínimo, lo cual justifica aún más, si cabe, la eliminación de los citados supuestos. Nada más decir que votaremos en contra de la proposición normativa del Partido Popular y también votaremos en contra del incremento del 1% de los tipos propuesta por el Gobierno municipal. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde popularraren txanda orain. Eskerrik asko berriro.
Bueno, el Partido Popular ha presentado una proposición a la ordenanza reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles, pues precisamente como viene haciendo desde el año 2013, que desde las Juntas Generales se aprobó el que los ayuntamientos pudieran decidir si aplicaban el recargo a la vivienda vacía. Este ayuntamiento, en la legislatura pasada, optó por poner recargo a las viviendas vacías y desde aquel momento el Partido Popular se opuso a que se pusiera un recargo a la vivienda vacía. Además, con el tiempo, y es verdad que el caso se ha ido ajustando, ¿qué es una vivienda vacía? Ahora mismo los números de recibos ronda los 900 viviendas, una cosa así, y es verdad que ha generado un montón de trabajo para que luego este ayuntamiento recaude 134.424,90 euros en el año 2018 por este concepto de recargo. En el 17, 137.000, en el 16, 166.000, vamos, que apenas se recauda con esto del recargo. Y además, el Partido Nacionalista Vasco, cuando EH Bildu impuso el recargo en este ayuntamiento, estaba en contra del recargo y ahora ya no está en contra del recargo. Nosotros no entendemos nada. Si están ustedes en contra del recargo y hacían propuestas para quitar el recargo, pues ahora mismo pues no entendemos por qué el recargo no entra dentro de los planes a eliminar por parte del Partido Nacionalista Vasco. Luego otra de las cuestiones, claro, vivienda vacía. Esto se supone que se ha hecho para que salga la vivienda vacía al mercado de alquiler, pero claro, si a los que tengan la suerte de tener varias viviendas en esta ciudad, porque bueno, es tener suerte, les incrementamos el IBI, el 100%, les vamos subiendo el IBI. Claro, luego cuando estas personas deciden sacar la vivienda al mercado de alquiler, el inquilino que no paga el IBI, al final, vía la mensualidad que paga a esta persona, que es propietaria de la vivienda, pues se lo tendrá que cobrar de alguna manera, digo yo, aunque el que está obligado a pagar el IBI, obviamente, ya sabemos que es el propietario. Pero que al final es un círculo, con lo cual sabemos que esto del recargo no soluciona el problema de vivienda que tiene esta ciudad. Que es verdad que ojalá salieran más viviendas al mercado de alquiler, sin duda. Después trataremos una moción en este pleno para abordar esta cuestión. Pero lo que está demostrado es que desde el año 2013, que si se aprueba esa moción y hacen ustedes el estudio que le va a pedir EH Bildu después por la tarde, pues verán que seguramente no ha tenido ningún tipo de incidencia. Ningún tipo de incidencia. Nosotros seguiremos presentando la supresión del recargo, con lo cual, bueno, pues obviamente a las dos propuestas que hay del grupo, tanto EH Bildu como Irabazi, pues votaremos que no, y también a la propuesta del equipo de gobierno de incrementar un 1% el IBI para el año que viene, para el 2019, pues votaremos también que no. Y votaremos también que no, porque aunque ustedes dicen que el año pasado con la modificación de los valores catastrales, ahora mismo la previsión que había de recaudación para el año 2018 era de 42.721.312 euros con 23 y llevan ustedes recaudados, que ya terminó el plazo de pasar el recibo del IBI el pasado 30 de junio del 2018, 43.204.282,36 euros, es decir, casi medio millón de euros más con aquella situación que nos generó la Diputación Foral de Guipúzcoa, con lo cual no hace falta subir un 1% el IBI. Y además, cuando hablan ustedes del IPC, también a lo largo de esta legislatura ha habido momentos en el que ha sido negativo y ustedes han seguido subiendo los impuestos. Gracias. Bai, eskerrik asko, jarraian EH Bildu taldearen txanda. Bai. Bueno, como siempre ponemos encima de la mesa lo que es el recargo del IBI, voy a leer de manera somera, rápida, lo que dentro de este recargo del IBI, las exenciones, para que sepamos de qué estamos hablando. Evidente, una vivienda donde no hay nadie empadronado, pero están exentas también las que tienen actividades, alojamiento, pensión, hostales, actividades profesionales, comerciales, etcétera. También, bueno, las que se arrendan a estudiantes que no están empadronados
en esa vivienda. Las viviendas cuya titularidad corresponde a personas empadronadas en residencias de la tercera edad quedan exentas, así como las personas que tienen que desplazarse a otra vivienda en situación de dependencia. Por lo tanto, la vivienda que queda vacía también está exenta. También están exentas los inmuebles que para su alquiler, reparación o para que salgan al mercado, bueno, pues que tienen unas obras muy importantes y harán una valoración los técnicos municipales. También están exentas las dedicadas a residencia temporal de veraneo por unos días que se pueden acreditar mediante el consumo de agua u otros consumos. Las viviendas también adquiridas por herencia cuando no hayan transcurrido 2 años desde que fueran adquiridas, hasta que haya acuerdo entre los herederos. También las viviendas de objeto de transmisión a lo largo del ejercicio inmediatamente anterior, es decir, se compra en el 2016, el 17 está vacío, tampoco se recarga. Y la última es las viviendas cuya titularidad corresponde a personas físicas cuando éstas son titulares de una o más viviendas sin residencia habitual, siempre y cuando el conjunto del valor catastral de dichos inmuebles sea inferior a 225.000 euros. Es decir, una persona puede tener 2 viviendas vacías del valor catastral, una de 120.000 y otra de 105.000 y tampoco paga el recargo. Por lo tanto, estamos viendo todas las exenciones que hay a este recargo y entonces nuestra pregunta es, primero, evidentemente con esto no se puede hacer una política fiscal en beneficio de la vivienda de alquiler, es evidente. Pero segundo, ¿por qué no se quiere ampliar ese recargo? ¿A quién se está defendiendo si vemos todas las exenciones que hay? Cuando estamos hablando de que con un 100% del recargo, que ahora están en 25, subir al 100%, se estarían recaudando 600.000 euros. Lo mismo que se va a recaudar por el incremento de basuras que van a tener que pagar todos los ciudadanos a un 3%, con la subida del 3%. Y aquí, al final, ¿qué interés hay para que no suba este recargo? ¿A quién no se quiere subir este recargo con todas las exenciones que hay? Porque claro, yo creo que la gente también piensa, no, el veraneante, no, es que he leído las exenciones que hay. Entonces, ¿por qué no se quiere subir ese recargo donde no solo hay una fuente de financiación municipal, porque al final tasa o impuesto todo va al mismo sitio, porque se dice, no, tiene un 20% de déficit la tasa de basuras 6 millones de euros. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Que el IBI, el impuesto, tiene un superávit de 45 millones, que es lo que recauda, sin ningún gasto? Si al final todo viene al mismo sitio. Todos los ingresos van a estar en el presupuesto y lo que van a hacer es financiar gasto. ¿Y por qué no se hace? ¿Y por qué no se hace se utiliza el recargo quitando algunas de las exenciones, como el poder tener pisos con un valor catastral menor de los 125.000 sin recargo, quitar alguna exención así para que realmente, y hacer un estudio completo de esta ordenanza para ver si se puede realmente utilizar para sacar pisos a alquiler? Bai, eskerrik asko. Talde sozialistak ez du txandarik erabiliko, jeltzaleak bai. Bueno, el equipo de gobierno propone una subida del 1% en este impuesto. Nos parece muy razonable, puesto que el año pasado, como no hubo revisión catastral y fue hacia abajo, como pasa de manera natural, pues el impuesto al IBI bajó medio punto y, por lo tanto, bueno, en este caso recuperamos el medio del año que pasado más medio para este año. Por otra parte, efectivamente, los diferentes grupos municipales pues presentan unos que se quite el recargo por vivienda vacía, otros que se suba. Bueno, pues eso, lógicamente, nos sitúa en la mitad, en el justo medio que se suele decir, lo cual, en fin, ya da una idea de que la postura puede ser bastante razonable. Yendo a lo concreto, nosotros, claro, lo que creemos que realmente sí que influye en poner viviendas en alquiler es atacar las famosas viviendas turísticas, cosa que este ayuntamiento, este gobierno municipal ha hecho, es el primero del Estado que hace, y otros muchos hablan, pero de momento, que yo sepa, desde luego fuimos el primero, creo que todavía nadie lo ha hecho, porque entendemos que efectivamente eso sí, porque estamos hablando de sacar al mercado, no de recaudar, sino sacar al mercado, poner este tipo de recargos para sacar al mercado vivienda de alquiler.
Y bueno, nosotros efectivamente este 25% pues, ha ido a lo largo de la historia del ayuntamiento pues, modulándose y efectivamente ya hay un cierto convencimiento de que ese es, digamos, el porcentaje razonable, desde luego, para el equipo de gobierno. Y bueno, respecto además, Irabazi además propone quitar 3 de las exenciones o de la no sujeción a este tipo de recargo, y voy a decir cuáles son para que los ciudadanos lo sepan. La primera, que quisieran quitar que tuviesen que pagar aquellos que, por otra parte, ya están bonificados tributariamente en este impuesto, lo cual es bastante raro. Si están ya bonificados porque tienen algún supuesto concreto de la norma foral que les posibilita que su impuesto del IBI sea exento o bajo o menor o como sea, pues en este caso parece lógico que también en su caso, en su vivienda vacía, también tengan esta exención. Además, también se quisieran quitar aquel que hace referencia a aquellas situaciones en las que alguien recibe un bien, pero no tiene dinero para arreglarlo y, por lo tanto, para ponerlo en el mercado. Entonces, ¿qué pasa? Que una persona, en fin, sin recursos, que no tiene dinero, ¿qué hace? ¿Cómo lo financia? ¿Se lo va a financiar quién? ¿Usted? No, ¿verdad? Pues ni usted ni los bancos tampoco. Por lo tanto, no lo puede sacar. No lo saca no porque no quiera, sino porque no puede. En definitiva, los grandes propietarios, los que tienen muchos inmuebles, y si no los sacan, esos sí que pagan. Los pequeños propietarios que tienen algún otro inmueble pequeño, en fin, de 225.000 euros, que desde luego en Donosti no sé cuántas casas alguien piensa que se puede tener con ese dinero, es un trozo de casa, parece, salvo en algún sitio concreto. Pero, repito, los grandes propietarios, que son aquellos a los que, en su caso, fiscalmente quisiéramos penalizar, a esos sí se les penaliza, porque si no la sacan, esos pagan sí o sí este impuesto, este recargo. Eskerrik asko. Orain, bigarren buelta bat egingo dugu, minutu bateko denboraz, izteko, ez du Irabazi taldeak erabiliko, talde popularrak ez da egitera erabili nahi duen, EH Bilduk minutu bat gelditu ginen, nahi baldin bada erabili daiteke da izteko. Bai. Hombre, pues en los casos que he comentado que están aquí de exención, fíjese lo que ha evolucionado este recargo, que cuando se recargaba el 50%, se cobró en el año 2013 574.000 euros. Y luego, con la ampliación que ha habido de más exenciones, ahora con un recargo del 100% estaríamos en 600.000 euros. Debido, como digo, a un mayor número de exenciones. Pero vuelvo a repetir, se lo he dicho anteriormente, creemos que esta ordenanza del IBI necesita un estudio de arriba a abajo, no solo con el recargo, pero también, sobre todo, con el recargo, para ponerlo y para estudiarlo también en lo que tienen que ser medidas que pueda tomar Etxegintza o el Ayuntamiento, en lo que tiene que ser que haya más o que se posibilite que haya más vivienda de alquiler en la ciudad. La política fiscal es importante en muchísimos estamentos económicos y así se suele considerar, y creemos que en vivienda también lo puede ser. Bai, eskerrik asko. Izteko txandarik ez da erabiliko. Orain, bozketak egingo ditugu, eta ohar pare bat egingo ditut. Idazkariak esan bezala 8. puntuak hain zuzen ere higiezinen gaineko zerga arautzeko ordenantza fiskalak zuzenketa bat dauka, Irabazi taldeak aurkeztutakoa. Baita ere, eta puntu guztietarako gogoratu araziko dut, zenbait zuzenketak badaukate da idazkaritzaren oharra, baina bada eta guztiz ere bozketa egingo dugu, eta talde bakoitzak ere bere posizionamentua idazkariak egindako oharro horren arabera erabakiko du. 8. puntuari lotuaz beraz, lehenengo Irabazi taldeak aurkeztutako zuzenketa botatzen dugu, aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, eta orain ordenantza bera, aldeko botuak. Ordenantza bera, bai, ordenantza,
gobernuak egiten duen proposamenaren arabera. Aldeko botuak, kontrakoak, onartzen da. Jarraian, 20. Puntua, talde popularrak aurkeztutako proposamena bozkatuko dugu. Horren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen. 23. orain, EH Bildu taldeak aurkeztutako proposamena, aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen. Eta 28. irabazi taldeak aurkeztutako azkenik, aldeko botuak, kontrakoak, hau ere ez da onartzen. Orain beste zerga batetara pasatuko gera, ekonomia jardueren gaineko zergaren azterketa edo eztabaidara, eta hemen 3 puntu dauzkagu zerga honekin zerikusia dutenak, 9. hain zuzen ordenantza beraren proposamena, 19. talde popularrak aurkeztutako proposamena, eta 27. irabazi taldeak aurkeztutakoa. Esan, kasu honetan, zuzenketa bat dagoela ere, irabazi taldeak aurkeztutakoa, eta 3 puntu direnez, 3 minutuko denbora ematea adostu genuen, txikitik handira taldeen txanda irabazi taldeari dagokio beraz. Vale, pues ahora nos toca el IAS, impuesto a actividades económicas. Beste 3 puntu bateratu dute. 9. ekonomia jardueren gaineko zergaren ordenantza fiskala. 19. puntua, arau proposamena PP taldeak egina, ekonomia jardueren gaineko zerga arautzen duen ordenantza fiskala aldatzeko, eta azken 27. puntua, arau proposamena irabazi Donostia taldeak egina, ekonomia jardueren gaineko zerga arautzen duen ordenantza fiskala aldatzeko. Han vuelto a unir 3 puntos, en este caso, concretamente el número 9, ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre actividades económicas, el 19, proposición normativa presentada por el Grupo PP para la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre actividades económicas, y el punto número 27, proposición normativa presentada por el Grupo Irabas y Donostia para la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre actividades económicas. Una referencia a cuestiones técnicas de comprobación que pueden ser resueltas. Sirva como ejemplo la tramitación de recargo del IBI para las viviendas y residencia habitual y la necesidad de aportar determinados comprobantes para su exención. Por lo tanto, consideramos una cuestión de voluntad política la modificación de la ordenanza en los términos que planteamos desde nuestro grupo, más aún si tenemos en cuenta que más de un 90% de las contrataciones lo son a tiempo parcial y que, según el informe del Consejo Social de Euskadi de 2017, recientemente presentado, la brecha salarial de las mujeres junto con la temporalidad se han convertido en una marca distintiva del empleo en Euskadi. Por ello, creemos que es imprescindible que las bonificaciones del impuesto estén vinculadas a la estabilidad y a la mejora del empleo, siendo conscientes de que el incremento de los contratos indefinidos no supone un incremento neto, es decir, estable, de la plantilla. Respecto a la propuesta del Gobierno municipal, propone una subida del 2% y, por las razones que he comentado anteriormente en mi intervención inicial, nos abstendremos porque nos parece claramente insuficiente. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde popularrak orain. Egunon berriro. Bueno, pues desde el Partido Popular y considerando que, bueno, pues que aquellas empresas que hagan el esfuerzo de contratar y de ampliar su plantilla de trabajadores, que si bien la norma les permite, ya les permitía, mejor dicho, una bonificación sobre la cuota, en concreto de un 5%, para el incremento de la plantilla de trabajadores en un 5%, un 10% para el incremento de trabajadores de un 10% y un 20% de la cuota para cuando fueran del 20%. Bueno, pues el Partido Popular ha propuesto que para aquellas empresas que tengan el 5%, sobre el 5% de la cuota, cuando el incremento de la plantilla de trabajadores, para que esta bonificación sea de un 10%. Cuando sea de un 10, que sea de un 15, y cuando sea de un 20, que sea de un 25. Es decir, aumentar las bonificaciones para aquellas empresas que hagan este esfuerzo. Y este es el caso en el que el equipo de Gobierno pues hizo una enmienda a nuestra proposición, que es la que se aprobó en la Comisión de Hacienda y es la que se va a
al final aprobar en este pleno, pero rebajando 2 puntitos cada cosita que había dicho el Partido Popular. Entonces, ustedes no habían tenido en cuenta el bonificar, por lo que fuera, porque han tenido en cuenta otras cuestiones que ha sido el incrementar un 2%, que esa es la verdadera propuesta del equipo de gobierno, incrementar un 2% el IAE, este impuesto, porque este año tocaba un 2%, el año pasado no tocaba nada y este año un 2%. Y han dicho, ahí va, pues mira, estos del Partido Popular han hecho una propuesta que podría ir un poco en nuestra línea, pero nosotros no la hemos tocado. Y allá ustedes han hecho una enmienda, que es la que digo que se va a aprobar. Bueno, pues esa ha sido, que nos la encontramos en el registro, pues eso ha sido todo lo que hemos hablado con el equipo de gobierno sobre las ordenanzas fiscales que hoy tienen nada más y nada menos que 30 puntos, una cosa así, en este punto, en el que hemos dicho que estamos hablando de los ingresos de 170 millones de euros. Aquí, hoy así, estamos despachándonos, que vamos. Y esa ha sido la propuesta del equipo de gobierno, incrementar un 2%. Con lo cual, el Partido Popular no va a aprobar el incremento del 2% que propone el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco, y aprobaremos nuestra proposición, y eso será lo que hagamos con este impuesto. Que, por cierto, que lo que grava es sobre la facturación, no sobre los beneficios que tiene una empresa. Una empresa puede facturar y no mucho, o sea, por encima de ese millón, que es lo que estamos aquí hablando, y puede no tener beneficios, que aquí también la demagogia también se da. Gracias. Bai, eskerrik asko, EH Bildu taldearen txanda orain. Sí, sí se hace demagogia, pero el impuesto de sociedades, que es el que grava los beneficios, también el año pasado el PNV, el PSOE y el PP lo redujeron, por si acaso. Cuando estamos hablando de facturación, es verdad, son empresas que facturan más de 1 millón de euros. El año pasado nosotros hicimos esa propuesta también de un incremento del IAE del 1,5%, entonces el Gobierno votó que no. Ahora trae un incremento del 2%, por supuesto que vamos a votar que sí, si bien creemos que también este es un impuesto que tiene más posibilidades, como creíamos que el año pasado también las tenía, de un mayor incremento, porque estamos hablando, como decía anteriormente, de empresas que tienen una facturación importante. Gero beste bai Alderdi Popularra eta bai irabazi aurkeztutako arau proposamenei, hasiera batean irabazikoa gehiago gustatzen zaigu eta behari emango diogu bozka, baino egia dana da gero gobernuak aurkezten duenari eta azken batean aterako danari baiezkoa emango diogula. Bai, eskerrik asko, talde jeltzaleak orain. Sí, bueno, la propuesta inicial del equipo de gobierno efectivamente es y sigue siendo el incremento del 2% en este impuesto, lo cual hace que, como he dicho antes, básicamente este impuesto sea similar al de inicio de legislatura. Bueno, en todo caso, yo estoy un poco confundido, porque cuando aceptamos algo, aunque sea parcialmente, parece que mal porque hemos aceptado algo parcialmente. Si no aceptamos nada, mal también. Entonces, digo, bueno, nosotros efectivamente tenemos una propuesta, hay otras propuestas, pues bueno, como se sabe perfectamente, estamos aquí, componemos la mayoría larga de la corporación y, vamos, no tendríamos que hacer nada porque no necesitamos ningún voto para aprobar las ordenanzas fiscales, los presupuestos y nada, pero bueno, de alguna manera, pues en fin, efectivamente, cuando alguien hace una propuesta que nos parece modulable, pues la modulamos y la aprobamos. Me refiero, esto es lo normal. En concreto, efectivamente, las enmiendas o proposiciones normativas que se presentan tanto por Irabazi como el Partido Popular, especialmente van centradas a lo que es la bonificación que las empresas que crean empleo, pues de alguna manera reciben. El Partido Popular hizo una propuesta que era un 5% para todas y nosotros hemos hecho una cosa más progresiva y menor, es decir, también menor y más progresiva. Es decir, el que tiene más porcentaje de incremento de sus personas, de sus trabajadores y trabajadoras, pues recibe mejor situación, mejor compensación que el que tiene menos incremento. Y, por lo tanto, bueno, eso está ya incorporado efectivamente al dictamen y es lo que se votará en la proposición normativa del Partido Popular. Votaremos, lógicamente, a favor, como es obvio. Por su parte, el grupo de Irabazi pues, presenta una cuestión relacionada con esto mismo,
pero dice que, bueno, pues que, en fin, que se controle durante 5 años, efectivamente, que este incremento pues, se mantiene y demás. Bueno, esto, en fin, nuestros sabidos técnicos pues no lo ven viable en absoluto, porque, vamos, esto, eso de la salsa y los caracoles en este caso se da de largo, es decir, esto es muy difícil y no hay suficiente recursos ni personal para poderlo controlar y, por tanto, no tiene ningún sentido ponerlo para luego no controlarlo. Si fuésemos demagógicos diríamos, sí, efectivamente, lo vamos a poner, luego no lo controlaríamos. No, como sabemos que no lo podemos controlar, no lo ponemos. Por su parte, la parte que hace referencia a la bonificación en concreto de personas en riesgo de exclusión laboral, pues bueno, el informe técnico dice que no tiene encaje en la norma foral, porque, entre otras cosas, pues este concepto es un concepto muy abstracto y muy poco definido, que es una persona con riesgo de exclusión laboral. Entonces, y además no está recogido en la norma foral, por tanto, aunque quisiéramos, no podríamos aprobarlo. Y, por tanto, a la propuesta de Irabazi votaremos en contra. Eskerrik asko, orain ere beste txanda bat erabilia da, minutu batez, ez dakit Irabazik nahi duen, talde popularrak ez, EH Bilduk ez, ezta ere. Beraz, bozketatara pasatuko gera, jarduera ekonomikoaren gaineko zergari buruzko bozketak. Lehenengoa, 9. puntuari dagokiona, hau da ordenantza proposamenari, eta horrek zuzenketa bat dauka, Irabazi taldeak aurkeztutakoa, horren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, eta orain ordenantza bera, aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da. Hurrengoa, 19. talde popularraren proposamena, honen aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da, eta azkenik, Irabaziren 27. honen aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen. Beraz, jarduera ekonomikoaren gaineko zergari buruzko eztabaida eta erabakiak hartuta, pasatuko ginateke eraikin instalazio eta danen gaineko zergaren kapitulura. Hemen dauzkagu talde popularraren 18. puntua, EH Bilduren 22. eta Irabazi taldearen 29. Hemen ere 3 diranez, 3 minutuko denbora emango dugu, eta txikitik handira den hitza Irabaziri dagokio. Bai, labur. Eztabaidetuko den hurrengo puntua, 18. izango da arau proposamena eraikin instalazio eta lanen gaineko zerga arautzen duen ordenantza fiskal aldatzeko PP taldeak egina. 22. arau proposamena eraikin instalazio eta lanen gaineko zerga arautzen dituen ordenantza fiskal aldatzeko EH Bildu taldeak egina. Eta 29. puntua berdina baino Irabazi Donostia taldeak egina. Bai, eskerrik asko zuri, talde popularraren txanda. Vale, egunon berriro. Bueno, estamos con el ICIO. Bueno, tal y como ha comentado la portavoz de Irabazi, los informes jurídicos de esta casa dicen que deberíamos de tener un único tipo de gravamen y la norma foral dice que como máximo podía ser ese tipo del 5%. Bien. A pesar de que lo viene diciendo desde hace mucho tiempo y también es uno de los motivos por los cuales el equipo de gobierno no ha tocado este impuesto, porque no lo toca, porque si lo toca, pues el informe es desfavorable de salida. ¿Por qué? Porque este ayuntamiento tiene 17 tipos diferentes en contra de lo que dicen los servicios jurídicos. ¿Y qué hizo el Partido Popular el año pasado? Pues puso un tipo único. ¿Y qué ha hecho este año? Pues ha puesto un tipo único del 3,5%. ¿Y sabe por qué le hemos puesto el 3,5%? Porque es el término medio, porque el 67,07% de los que pagan este impuesto al 5%, lo pagan al 5%. El 30,12% lo pagan al 3,75% y solo un 2,81% pagan el reducido ese del 0,25%, que queda muy bien, pero que luego no hay tanto. ¿De qué hay más en esta ciudad? Pues del 5% famoso. O sea, que parece que estamos bonificando o reduciendo, mejor dicho, este impuesto cuando no es verdad. ¿Cuál es el término medio? Incluso a la baja, el 3,5%, que al equipo de gobierno le podría haber parecido
pues no su punto el medio, que es donde están ustedes, porque ustedes siempre están en el medio, los demás estamos fatal, pero ustedes están en el medio. Bueno, pues podían haber hecho una enmienda. ¿Para qué? Para que este ayuntamiento tuviera un anexo, para que los servicios conforme es debido, con informe de legalidad en condiciones, pero no lo han hecho porque pues no les ha parecido bien. Y a nosotros nos parece muy bien, pero es el término medio, porque son el 87% de las personas o de las empresas o de los que tengan que pagar el impuesto de construcciones en este ayuntamiento pagan la media del 5 y del 3,75, porque los datos los tengo aquí, que me los han pasado los de recaudación, porque un día dije, jolín, ¿y por qué tantos tipos así? ¿Por qué se hace esto? Y entonces pregunté, ¿y cuánto se pasa de cada uno de los tipos? Y, ¿qué preguntas más raras haces? Y le digo, ya, pero bueno, pues habrá que saber, ¿no? ¿Qué es lo que nos están pidiendo los ciudadanos y cuántas obras se hacen en San Sebastián y de qué tipo? ¿Por qué? Porque es un impuesto. ¿Y por qué? Porque cuando se hace un presupuesto hay que hacer la previsión de lo que se puede recaudar por ese impuesto, que son unos 5,5 millones de euros, que es lo que se suele poner en el presupuesto. Bueno, pues para eso, porque hay que hacer las cosas pues sabiendo para qué se hacen. Y ese es el punto medio de este impuesto en este ayuntamiento. Gracias. Eskerrik asko, Bildu taldeak orain. Bueno, nosotros pensamos en el ICIO. Quiero recordar, este es el anexo que rige actualmente. Lo enseño para que se vea todos los coeficientes que hay diferentes, por mucho que haya un informe de Secretaría diciendo que solo tiene que haber uno, pero aquí, en los anexos, en obras mayores hay 6, en demolición 1, en obras mayores 1, en obras menores 3 y en el 5, en obras declaradas por el Ayuntamiento de Pleno de especial interés, hay 3. Esta es la realidad que tenemos. Con esta realidad, lo que hace nuestro grupo es hacer una apuesta por el pequeño comercio. Una apuesta por el pequeño comercio, es decir, si ahora tienen que pagar por una obra menor de lo que tiene que ser la actualización del local de un 3,5%, proponemos que esa obra menor sea de un 2,5%, para eso decimos que tienen que ser locales que no tengan una superficie mayor de 150 metros cuadrados, que el titular que el volumen de negocio tampoco sea mayor de 1 millón de euros, que no pague impuestos de actividades, y ponemos los epígrafes que corresponden a lo que conocemos todos como un comercio normal. Haríamos esa rebaja en general y pensamos que tenemos que dar un paso más y, por lo tanto, lo que hacemos es, en ciertos barrios de la ciudad, en Bidebieta, Altza, Inchaurrondo, Eguía, Loyola, Martutene y Amara, que creemos que están en una situación todavía peor, ponerlos en el epígrafo quinto, que son obras declaradas por el Ayuntamiento Pleno de especial interés y utilidad municipal. Y, por lo tanto, bajaría esas obras menores del 3,5 a un 0,25%. ¿Por qué? Pues porque todos sabemos qué ampliaciones o qué grandes superficies se van a abrir en diferentes zonas de la ciudad. Todos sabemos en qué situación está hoy en día el pequeño comercio y creemos que hay que intentar darles herramientas para que puedan seguir mejorando su comercio, para que puedan seguir siendo competitivos. Y esto lo decimos ahora, el Gobierno votará que no, pero dentro de 5 años, cuando ya todos esos centros comerciales, con el apoyo de este Gobierno municipal, se hayan abierto y estén funcionando y estemos ante una desertización comercial muy importante en los barrios, esta medida valdrá de muy poco, porque el ayuntamiento tendrá que tomar unas medidas muchísimo más gravosas para que pase, si realmente quiere tener algo de comercio en diferentes barrios de la ciudad. Eskerrik asko, talde jeltzaleak orain. Sí, bueno, pues Licio, yo lo primero que quiero poner sobre la mesa es que efectivamente hay varios tipos de gravámenes.
Pero esos tipos de gravámenes existen aquí no desde se le ha ocurrido a este equipo de gobierno. Vamos a poner tipos de gravámenes diferentes de manera ilegal o alegal. No, no, no. Desde hace al menos 20 años, como mínimo 20 años, hay efectivamente, como el compañero de H. Bildu ha señalado, un montón de gravámenes diferentes. Y la norma foral es del 89. No es que haya un cambio de norma foral en virtud del cual haya que adaptarse. No, no, no. Es una norma que estaba de hace 20 años, que hace 20 años, pues efectivamente, desde entonces, pues hay diferentes tipos de gravámenes porque no puede haber bonificaciones. A nosotros nos gustaría que hubiese otro tipo de sistemática, pero no es posible. Y bueno, yo efectivamente, pues el año pasado también ya hablamos de esto y como nos volvemos a repetir, tanto el Grupo Popular como yo, como portavoz del equipo de gobierno y en concreto del Partido Nacionalista Vasco, pues porque efectivamente, bueno, pues yo le puedo dar la razón en el que sería mejor que hubiese un único tipo, sería mejor, pero claro, ¿a costa de qué? Y claro, yo efectivamente tengo que poner sobre la mesa ¿a costa de qué? Pues a costa de que efectivamente los que pagan el 2,5% pagan el 3,5%. Los que pagan el 0,25% pagan el 3,5%, porque evidentemente la media es el 3,5%. Estoy de acuerdo. Pero lo que hacemos entonces es buscar una medida en la que perjudicamos a los que queremos favorecer y, de alguna manera, favorecemos a los que no queremos favorecer, a los que tienen obras mayores, por ejemplo. Porque esto hace que una obra para la enseñanza, un equipamiento de enseñanza, sanitario o de protección oficial, en vez del 2,5, pagaría el 3,5. Obras de demolición, en vez del 2,5, el 3,5. Obras menores, tanto de rehabilitación como de instalación de ascensores, etcétera, en vez de 2,5, 3,5. Las obras declaradas por el Ayuntamiento de especial interés, las pocas que se han declarado efectivamente, que pagan el 0,25%, pues pagarían el 3,5. Entonces, bueno, pues entendemos que no es razonable, porque como digo, el objetivo, que no digo yo que no sea loable, pues más, lo pienso, pues de alguna manera se consigue pues un efecto bastante perverso y por lo tanto no vamos a apoyar esta medida. Eskerrik asko. Izteko bigarren txanda hori, ez dakit, bai? Talde Popularrak erabili nahi du? Eskerrik asko berriro. No, o sea, que queda muy bien lo que usted dice, pero no es verdad porque el 70% de las personas que pagan el ICIO en esta ciudad pagan ya el 5%. El máximo que permite la norma foral, que por cierto, como bien dice usted, calla, perdón, es que no me distraigo, ya lo siento. Como bien dice usted, es del año 89, 20 años, que algo ustedes podían haber hecho para modificar esta cuestión. Y además, hace muchos años, unos cuantos, cuando yo vine a este ayuntamiento, había otro alcalde que nunca tocaba este impuesto tampoco, jamás. Lo tenía desde el año 95, ahí congeladito. Vale, y la legislatura pasada, cuando gobernaba H. Bildu, se hizo una comisión para estudiar precisamente el problema de este impuesto. Y por allí pasó un montón de gente, arquitectos, bueno, pues la gente que se dedica un poco a esto del mundo de la construcción, de las obras, las reformas, y quedaron todos de acuerdo en que era mejor tener un único tipo. Esa es la conclusión. Puede buscar el resultado de esa comisión, perdón, y era el 4%. Bueno, pues podríamos buscar el término medio. Albistor, Andrea. Gracias. Eskerrik asko zuri. Ez dakit izteko beste txandarik, bai? H. Bilduk. Bai, dice el delegado la legalidad. Yo quiero recordar que para el año 2016, para la capitalidad cultural, se aprobaron también unos coeficientes que los aprobamos todos los grupos en apoyo también de que comercios se pudieran actualizar, etcétera, etcétera. Y entonces era en la misma no legalidad que ahora. Pero cuando estamos hablando de legalidad, también le quiero recordar que, por ejemplo, ayer en un consejo de administración pusieron a votación algo que sabían, porque se les dijo de la Secretaría General, que no era legal. Y ustedes votaron lo que no era legal. Ayer, o sea, no estamos hablando de hace un año, no, ayer. Y ahora no votan esto porque no es legal. Entonces, bueno, el argumento ese ya no me vale. Es o no es. O dígame que no les gusta lo del comercio, pues ya está. Pero no me digan un argumento que ayer no era el argumento. Entonces, claro, porque una cosa u otra, pero todo a la vez, lo que no es legal y hoy lo que es legal. No, eso no. Y yo entiendo que esto solo es para ayudar al pequeño comercio. Si ustedes no lo quieren hacer, están en su derecho, pero el argumento ayer no era ese.
para otros temas. Eskerrik asko, talde jeltzaleak orain. Sí, pues se conoce que con la comisión esa se cumplió la máxima de Napoleón Bonaparte, que decía que si quieres que algo no se solucione, pon en marcha una comisión. Entonces, ciertamente debió de pasar algo así. En todo caso, efectivamente, lo que vamos a hacer con esto, lo que haríamos si aprobásemos la propuesta del Partido Popular, es que ese 70% efectivamente pagase menos, pero el otro porcentaje, que son aquellas actividades, aquellas obras, aquellas actuaciones que queremos mejorar, pagarán más. Porque efectivamente para dar la media ponderada y ponderar la media, pues efectivamente unos suben, otros bajan. ¿Quién sube, quién baja? Pues ciertamente los que yo he dicho subirían, el resto que no he dicho bajarían. Eskerrik asko. Bozketara pasatuko gera, ez dago zuzenketarik, eta denengo proposamena talde popularrarena izango da, bozkatuko duguna, 18. puntua, honen aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, urrengoa EH Bildu taldeak aurkeztutakoa, 22. puntua, aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, eta azkenik irabazi taldeak aurkeztutakoa 29. puntuan datorrena, aldeko botoak, kontrakoak, abstentzioak, hau ere ez da onartzen, beraz, eraikin instalazio eta danen gaineko zergaren inguruan ez da inongo proposamenik onartua izan. Hurrengo taldea izango ditzateke trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zergarena, 21. puntua talde popularrak aurkeztutako proposamena, 25. EH Bilduk aurkeztutakoa, eta 33. irabazi taldeak aurkeztutakoa. Hemen aurrekoan bezala 3 puntu izanik, 3 minutuko denbora izango dugu, txikitik handira, eta den txanda irabazi taldeari dagokio. Eskerrik asko. Beste 3 puntu bateratuak izango dira. 21. arau proposamena trakzio mekanikoko ibilgailuen egindako zerga orotzen duen zerga ordenantza fiskala PP taldeak aurkeztua. 25. berdina EH Bildu taldeak aurkeztua, eta 33. Aro proposamena trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga orotzen duen zerga ordenantza fiskala aldatzeko irabazi Donostia taldeak egina. Damos comienzo a un nuevo grupo de propuestas, en este caso la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, propuesta por el PP, la número 25 propuesta por EH Bildu y la número 33 por Irabazi Donostia. Respectivamente, pero al mismo tiempo congela el impuesto a quienes tienen vehículos privados, lo que resta ingresos para políticas de fomento de transporte público colectivo coherentes con otros planes y programas ya aprobados. En consecuencia, y con el objetivo de desincentivar el vehículo privado y fomentar el transporte público, propondremos aumentos de 1,5 a turismos. Eskerrik asko. Zuri, talde popularraren txanda. Eskerrik asko berriro. Bueno, el equipo de gobierno no hace ninguna propuesta con respecto a este impuesto. Y pues es una pena, porque luego, como he dicho antes, aquí debatimos de un montón de cosas pues, que tienen que ver con la contaminación, queremos una ciudad sostenible, cero emisiones, los vehículos, la movilidad, bueno, pues no sé, suele estar la Comisión de Espacio Público al pil de estas cuestiones. Y cuando hacemos propuestas en este sentido, como la proposición que presentamos allá por el mes de abril, o no me acuerdo muy bien, pero bueno, antes de la revisión de las ordenanzas fiscales, para precisamente pues buscar la fórmula que a los vehículos que fueran menos contaminantes pues tuvieran unas bonificaciones, o que se tuvieran en cuenta los vehículos eléctricos. Se nos dijo que no se nos aprobaba la proposición y que eso ya lo debatiríamos en el seno del debate, pues el que estamos teniendo hoy y el que ya tuvimos en la Comisión de Hacienda. Pues es una pena. Entonces, bueno, pues llegado las propuestas del equipo de gobierno y viendo que ustedes no habían hecho nada en esta cuestión, pues presentamos una proposición. ¿Para qué? Para bonificar a los vehículos eléctricos en un 90% y no, o sea, subirlo ese 75% que está ahora mismo a un 90%, y además para que esto además
la bonificación de este impuesto es rogada, es decir, hay que solicitarla. Y solo es para los 3 próximos años, una vez que el concejal de Hacienda resuelva que efectivamente le da la bonificación, porque es una resolución del concejal de Hacienda a la que le tienen que llegar a casa. Y allí, a partir de ahí, tres ejercicios. Con lo cual, nosotros proponemos que todas las bonificaciones que tienen que ver no solo con el 90% que proponemos nosotros, sino con las que se quedarían con el 75%, fueran para los siguientes 5 años. ¿Y por qué? Pues bueno, pues para aquellas personas que teniendo la necesidad o de tener un vehículo, opten por comprarse un vehículo que tenga 0 emisiones, bueno, pues lo veamos con buenos ojos desde la Administración y a la hora de... Porque vehículos van a seguir existiendo en esta ciudad y el impuesto de vehículos es el más caro, el de esta ciudad sí que se tiene el récord. Busque también a ver dónde está el punto medio de este impuesto y bueno, pues vamos a ir a que aquellas personas que hagan ese esfuerzo pues tengan algún tipo de guiño por parte de la Administración que tantos planes hace. Porque, claro, estamos hablando de que en San Sebastián hay nada más y nada menos que 75.000 vehículos, que los lleva viendo desde hace muchísimo tiempo. Y otra de las cuestiones que tendremos que darle una vuelta es esos vehículos que tienen más de 25 años, pues no deben de gozar de estas bonificaciones, porque son los que más contaminan, con lo cual nosotros nos contradecimos a la hora de querer hacer una cosa y hacer la contraria. Gracias. Eskerrik asko, Bildu taldearen txanda orain. Bueno, nosotros lo que hemos hecho es lo que es la bonificación del vehículo eléctrico estaba también unida a otro tipo de vehículos y por lo tanto hemos hecho que solo sea una bonificación para los vehículos eléctricos, la de híbridos la mantenemos igual, la de eléctricos la hemos subido un poco, pero el tema que queríamos traer sobre todo a debate es qué planificación tiene esta ciudad, si tiene, que no la tiene, o qué estudio tiene, que no lo tiene, sobre lo que tiene que ser las recargas de coches eléctricos en la ciudad. Es decir, va a haber un estudio si puede ser un modelo de negocio público, si va a ser, o como se está funcionando ahora, que alguien llama, pide, oiga, ¿puedo poner aquí tal? Sí, ponga usted. Si se va a funcionar así o si realmente va a haber una planificación y se va a estudiar qué tipo de negocio es y si es interesante para el ayuntamiento o no. Eso es lo que, sobre todo, queremos traer aquí. Ya sabemos que hoy no estamos votando eso y estamos votando una bonificación para el vehículo eléctrico, pero cuando estamos hablando de ciudad inteligente, de ciudad smart, de tal... Pues que una ciudad como la nuestra no tenga ningún tipo de planificación o ningún tipo de estudio sobre este tema, pues la verdad es que sí nos preocupa y creemos que, bueno, pues eso hay que hacerlo y luego se verá qué dicen los estudios, si se puede llevar adelante, si no o qué, pero como se está funcionando ahora, pues no nos parece el mejor sistema, que llama a un hotel y dice, no, yo tengo clientes que tienen coche eléctrico y puedo poner, no, usted póngalo, muy bien, y eso va a funcionar así, mañana uno, el vecino, el de no sé dónde y tal... No sé, yo creo que la ciudad tiene que tener una planificación, que puede ser ambiciosa, menos ambiciosa, pero una planificación, un estudio de cómo se van a llevar adelante esas recargas. O sea, el ayuntamiento va a estudiar un modelo de negocio, va a ser parte de ese modelo de negocio, porque si algunos ganan dinero, el ayuntamiento, ¿por qué no lo puede hacer? No lo sé, son preguntas que están ahí, pero que no tendremos respuesta. Eskerrik asko, Eusko Alderdi Jeltzaleak orain. Sí, bueno, Irabazi efectivamente propone un incremento del 1,5%. Yo en mi primera intervención ya he dicho que Donostia es de las ciudades que tiene más caro, de los más caros. Y concretamente, si pensamos, y no es por elegir uno, sino el de mayor potencia, los coches más grandes, nosotros pagamos 351 euros en el año 18, más de 130 euros que Barcelona o Madrid, por ejemplo. Es decir, muchísimo más, que vamos a incrementar todavía más. Pues la verdad es que no nos parece razonable. Respecto a lo que son el incremento de bonificación para los coches eléctricos, híbridos de gas, etcétera, etcétera. Efectivamente tienen ya una gran bonificación, 75%, o sea, es decir, solo pagan el 25%. Además, vamos a aprobar luego una modificación y una propuesta respecto a lo que es para algún tipo de esos vehículos en relación con el aparcamiento y pensamos que eso está más que cubierto, porque claro, aquí también estaría la discusión de efectivamente si de alguna manera con esto no fomentamos el transporte privado, por muy
ecológico que sea respecto en contra del transporte público. Es decir, eso es un decir, se puede opinar de las dos maneras. Y por último, respecto a lo de los famosos coches antiguos, que por cierto no ha habido ninguna propuesta, si hubiese habido alguna propuesta la podríamos haber estudiado. En todo caso, eso también es algo que está en la Ley de Haciendas Locales, ni más ni menos. Es decir, que es algo que supongo yo, no lo sé, no me consta, pero estará en muchísimos sitios, porque entiendo, lógicamente yo no participé como es obvio en esa ley, ni muchísimo menos, pero entiendo que es porque lo que se trata de gravar es la capacidad económica. Y cuando alguien tiene un coche viejo o antiguo, bueno, sobre todo viejo, pues es porque, en fin, no se ha podido comprar uno nuevo. Nadie tiene un R5 de 28 años, en fin, sí se puede comprar otro coche mejor. Entonces, en teoría, como este impuesto lo que grava es esto, la riqueza que uno tiene para comprarse coches y no, efectivamente, otras cuestiones medioambientales que se pueden gravar mediante otros impuestos y, de hecho, se gravan, pues, bueno, esta es la cuestión. Pero, como digo, no se ha presentado nunca, es una cosa que, efectivamente, está en la norma, puede sorprender, yo no digo que no. Y, bueno, en su caso se podría analizar. Yo no sé, no tengo ahora mismo un criterio respecto a si sería bueno o no que estos pagaran algo, porque efectivamente están exentos. Bai, izteko txanda, minutu batekoa, bai, talde popularrak. Bueno, pues lo que le decía antes, pues 4 años perdidos, porque pues este año no tocaba, porque lo que acaba de justificar ahora para no aprobar el incremento que propone Irabazi, de 1,5 en el pasado año se incrementaron 1,5. O sea, el año 2018 este impuesto sube un 1,5 y este año, que a ver, que nosotros creemos que no hay que subir, pero que lo que vale, su argumento en el 2018 es subamos un 1,5 y ahora en el 2019 dicen no subimos un 1,5 porque ya somos la ciudad más cara de toda España. Entonces, y en el 2018 seguíamos siendo, lo éramos, pero por goleada. Fíjese los números que ha dado usted. Y con respecto, bueno, pues ¿qué parque de vehículos tenemos en San Sebastián? ¿Lo saben ustedes? De esos 75.000 vehículos, ¿cuántos tienen más de 25 años? El mío tiene ya casi 17, y yo tengo 42 años, le quiero decir. Y aquí, o sea, ciudadana media, Entonces, ¿cuántos tenemos? Pues bueno, vamos a ver cuántos tenemos. ¿Pero a ustedes les importa cuántos tenemos? No les importa. Le hemos sacado aquí el debate y usted pues, ha reflexionado sobre la marcha. Pero es que el delegado de Hacienda es usted. Gracias. A usted. EH Bildu taldeak ez du hitzik erabiliko. Claro que sabemos cuántos tienen más de X años, porque efectivamente, en cuanto cumplen los años, se les exime del pago. O sea, que se sabe perfectamente. Yo no lo tengo en la cabeza, no sé cuál es, no podría dar una cifra ahora, pero efectivamente, claro que se sabe cuáles son. Oso ondo, eztabaida amaituta. Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zergaren inguruan dauden proposamenak bozkatuko ditugu, ez dago zuzenketarik. Eta denengoa, 21. puntuan dijoan talde popularraren proposamena bozkatuko dugu, aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, hau ez da onartzen, urrengoa EH Bildu taldeak aurkeztutako proposamena, 25. puntuan dijoana, aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, hau ere ez da onartzen, eta azkenik, 33. puntuan dijoan Irabaziren proposamena, aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, hau ere, ez da onartzen, beraz, honen inguruko proposamenik ez da aurrera atera, eta urrengo taldea izango ditzateke Iridurren Badio Gehikuntzaren gaineko zergari dagokiona. Hemen 2 puntu daude, 10. Gobernuaren proposamena dena, eta 30. Irabazi taldeak egindakoa. 2 minutu beraz talde bakoitzeko, txikitik handira gogoratu 30. Puntuari dagokionean zuzenketa bat dagoela eta hori bozkatuko dugu. Orain 2 minutuz beraz Irabazi taldeak daukaitza. Bai, con este impuesto... Irilurren Balio Gehikuntzaren gaineko zer garautzeko ordenantza fiskala, eta 30. puntua, proposición normativa presentada por el Grupo Irabazi Donostia para la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Economía Urbana 2016, elaborado por la Sociedad Municipal de Fomento, las transacciones inmobiliarias aumentaron un 10% de 2015 a 2016.
Por lo tanto, no se entiende que el Gobierno municipal no proponga ningún tipo de subida para este impuesto. Asimismo, y tal como hemos propuesto otros años, consideramos que los bienes de naturaleza urbana que no constituyen la vivienda habitual y sus anejos no deben gozar de bonificación alguna, por lo que proponemos la supresión de varios apartados. Respecto a la enmienda que ha presentado el Gobierno municipal, nos abstendremos por la sencilla razón que nos parece insuficiente. Considerar que ese componente especulativo se centra solo entre ese periodo de 1 y 5 años de la compraventa de la vivienda. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde popularraren txanda orain. Eskerrik asko berriro. Bueno, nosotros a la propuesta del equipo de gobierno, que es una adecuación a la normativa, votaremos que sí a la enmienda que ha presentado el Irabazi al punto 10, votaremos que no. Y con respecto a lo que han estado, era una de la enmienda que le había hecho el equipo de gobierno a la propuesta de Irabazi de subir un 2%, no me acuerdo, pero subir en el primer tramo del 1 a 5 años del anexo en la plusvalía, vamos a votar que no, porque es que usted nos votó hace 2 años dejarlo en el 11% y ahora resulta que en el 2018 es potencialmente más especulativa, porque he tomado nota el motivo por el cual, potencialmente más especulativa también iba o podría haber sido en el año 2017, que no lo era, porque ustedes precisamente, nosotros hicimos una proposición para rebajar los tramos, porque consideramos que eran elevados, y ustedes nos hicieron una enmienda, nos aceptaron precisamente en el primer tramo del 1 a 5 años. Por eso digo que, ¿cuál es la política fiscal del equipo de gobierno? Porque si hace 2 años bajábamos al 11%, que nosotros estábamos muy contentos, ahora resulta que para el año 2019 pues lo dejamos en el 11,22% ese tramo, porque es potencialmente más especulativa. No sé, nosotros no entendemos nada. Gracias. Eskerrik asko, EH Bildu taldeak orain, ez du txanda hartuko, talde jeltzaleak bai. Hombre, efectivamente, nosotros la propuesta que hacíamos era unos cambios derivados del derecho foral vasco, de algunas cuestiones que en el Código Civil no están, pero en el derecho foral vasco sí, y por lo tanto entendíamos que este impuesto, el de mal llamado plusvalías, pues debiera de incorporarse. Entiendo que esto todos votaremos a favor porque son cuestiones bastante técnicas. Respecto a las propuestas que ha hecho la oposición, hombre, es obvio, la especulación, por definición, va vinculada al tiempo. O sea, si alguien es capaz de ver dentro de 20 años lo que va a pasar y especular a 20 años, pues en fin, más que especular, lo que hace es ver a través de la bola de cristal, porque, en fin, ciertamente hay que ser, muy visionario para saber lo que van a pasar dentro de 20 años. Por tanto, eso de especulación no es. Si alguien tiene 20 años un bien y lo vende, pues el mercado en un momento estaría de una manera y en otro momento de otra, pero eso especulación no es. Sin embargo, una compraventa rápida, esa sí puede ser especulativa y por eso, efectivamente, pues nosotros, ¿por qué ahora aceptamos? Pues porque efectivamente hay propuestas y, de alguna manera, pues se analizan y algunas pues se pueden aceptar. O sea, ciertamente tampoco es que esto sea, en fin, el catecismo ni el credo y no pueda ser ni más ni menos, ni un punto más y un punto menos, puede ser 2 puntos más, 2 puntos menos, es decir, no pasaría tampoco así como para que se nos cayeran aquí los cimientos del ayuntamiento. Entonces, en función de que la proposición propone determinadas cosas, pues nosotros, pues en ese espíritu, pues intentamos a veces pues coger algunos de los elementos mejores. Respecto a la supresión de algunas bonificaciones, concretamente la bonificación que los herederos, descendientes, cónyuges o ascendientes reciben cuando el bien que reciben de herencia no es un bien inmueble en el que sea su residencia habitual, que es mucho menor, dicho sea de paso, que la que se recibe, la bonificación que se recibe cuando sí que lo es, pues entendemos que, esto es algo que además se ha trabajado en esta legislatura y nos parece lógico que no tengan la misma, que en el primer caso sería el 95%, en este caso es del 50%, es decir, pagan la mitad, para unos solos, para otros tanto como la mitad, y no nos parece lógico suprimir esta cuestión. Y por tanto votaremos en contra de la propuesta de Irabazi. Eskerrik asko. Ixteko txanda, bai, talde popularrak. A ver, Jaime, que claro, ya aquí estamos hablando todo de 0,25 y de 0, sí, pero es un criterio, ha cambiado, y antes era especulativo
Y sí, a mí me parece muy bien que usted mantenga un criterio, pero es que lo que me sorprende es que usted tuviera un criterio hace un año y ahora tenga otro. Pero simplemente eso, sobre la misma cuestión, porque podíamos, que todo el mundo podemos cambiar de opinión y sucede, claro, yo también la primera, menos mal, pero, a ver, no se justifica. Yo ya sé cuál es el motivo, que se confundieron, se confundieron y cuando se dieron cuenta de que lo que habían hecho dijeron, ahí va, pero bueno, tuvimos esa suerte, nos aprobaron algo en el año, pero ahora de repente pues es especulación, se confundieron porque luego se dieron cuenta que a ver cómo arreglaban aquello, pero bueno, en fin. Bai, ez dakit izteko txanda, ez da, erabili nahi, beraz, zuzenean bozkatu egingo ditugu bi puntu hauek, denik 10. Hain zuzen ere gobernuak egindako ordenantzaren proposamena, honen aldeko botuak. Pero hay enmienda al 30, no al punto número 10. Osea, 10. puntua ia botatzen, ordenantza bera. Horren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da, eta orain bai, 30. irabazi taldeak aurkeztutakoa, eta denengo bozkatuko dugu aurkeztutako zuzenketa bakarra. Zuzenketaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, abstentzioak barkatu, abstentzioak, ez da onartzen, eta orain, proposamena bera, aldeko botuak, kontrakoak, eta abstentziorik ez dago, ez da? Onartua gelditzen da. Eta orain, talde hau amaituta, azken taldera goaz, 14. puntuak eta 24. puntuak osatutakoa, hain zuzen ere, ibilgailuak udalbide publikoetan aparkatzeari dagokion tasari buruzkoa, barkatu bai? En el cuadro, bueno, en la nota que tenemos del otro día, ya a mí no me dio tiempo a verlo, pero nosotros ahí también tenemos enmiendas y no aparecemos. Las enmiendas no aparecen, perdón. Está bien, ¿no? Bai, vale. Bueno, ari nintzanerekin jarraituz, ibilgailuak udalbide publikoetan aparkatzeari dagokion tasari buruzko puntuak dira bi hauek, 14. gobernuak egindako ordenantza proposamena, eta 22. EH Bildu taldeak egindakoa. Hemen ere 14. puntuak zuzenketak ditu, irabazi taldeak aurkeztutako bat, eta talde popularrak aurkeztutako bi. Eta bi gai direnez, 2 minutuko denbora emango diogu talde bakoitzari, taldeen txanda irabazi taldeari dagokio. Ibilgailuak udalbide publikoetan aparkatzeari dagozkion tasak arautzeko ordenantza. Ordenanza fiscal reguladora de las tasas por el estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en las vías públicas municipales. Esta tasa obedece a que entramos en un periodo electoral, pero creemos que no es una gestión política responsable y coherente con otras decisiones que el propio Gobierno municipal está tomando, como hemos comentado anteriormente. El Plan Municipal de Adaptación al Cambio Climático, el Plan de Acción Clima 2050, que ponen el acento en la reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera, la mejora de la movilidad a través del transporte público. Y es que no se trata solo de que haya vehículos menos contaminantes circulando o aparcados por la ciudad, sino principalmente de que haya menos vehículos privados y más y mejor transporte público colectivo. Además, el Gobierno va a aumentar tasas de servicios imprescindibles para la ciudadanía, como son la recogida de residuos y el agua, en un 3 y 2 respectivamente, pero al mismo tiempo congela tanto el impuesto de circulación como el de la tasa de estacionamiento OTA, lo que resta ingresos para políticas de fomento del transporte público colectivo coherentes con otros planes y programas ya aprobados. Eskerrik asko. Zuri, talde popularrak, bai. Vale, eskerrik asko berriro. Bueno, pues esto está relacionado también con la movilidad y también entonces, bueno, pues quedamos en que
se abriría un debate en esta cuestión pues, con los vehículos de emisiones cero. El equipo de gobierno ha tomado la decisión que con esta tasa de estacionamiento pues solo tener una tarifa 3, ¿vale?, para los vehículos de mercancías de reparto. Nosotros hemos hecho una enmienda para extenderlo a todos los vehículos de emisiones ceros, tanto sean de mercancía como que no sean de mercancía. Creemos que tampoco hay tantos vehículos, ojalá los hubiera, de emisiones cero, que para empezar, porque además aquí estamos muy acostumbrados, pero no le digo a usted, le digo en este ayuntamiento, a que adoptamos unos acuerdos. Los acuerdos se pueden ir modificando a medida que es incentivar, porque el estacionamiento regulado lleva en esta ciudad implantado desde el año 91, por ahí, más o menos, y se han ido modificando a lo largo del tiempo en función de cómo ha ido variando la movilidad de esta ciudad. El plan de movilidad, con sus peatonalizaciones, etcétera. Entonces, ahora, vehículos emisiones cero no hay muchos. Bueno, pues incentivemos con esa tarifa 3, que es irrisoria, a aquellos no solo que repartan, que tengan vehículos de mercancía, sino a todos ellos. Esa era la voluntad de esta enmienda, porque claro, cuando hablábamos de la no contaminación, del plan clima, de tal, bueno, pues tenemos aquí, en este caso, una tasa que está vinculada, porque la movilidad está muy vinculado al tema de la sostenibilidad, medio ambiente, etcétera. Y esa es la voluntad. Luego, ¿qué pasa? Que si todos los 75.000 vehículos de San Sebastián se convirtieran evidentemente en eléctricos, emisiones cero, pues claro, usted querrá tener un impuesto de vehículos con los 12 millonazos que cobramos, que ingresamos, digo, claro, en este ayuntamiento, lógico, y la empresa que explota la OTA quiere tener beneficios también. Bueno, pues se va cambiando, Bai, eskerrik asko, EH Bildu taldearen txanda. Bai, gu hemen egin dugun arau proposamenean, jarri duguna da, eremu gorrian lehenengo tarifan 60 minutu eta 80 minutuko tarifa horietan 2% igoera, gobernuak emendakina egintzun bere garaian eta 1%koa aterako da. Azkenean ebai, ez da bakarrik diru bat lortzea, horrekin lortuko liake 37.000 euro, baizik eta baita ere eremu gorria da erdialdeko edo, zonalde hori, eta nahiko genukena da, hor, kotxeak eta gutxiago erabiltzea. Talde jeltzaleak orain. Mi buena amiga Miren, obviamente yo nunca me lo tomo como personal, como ninguno de vosotros ni de ustedes, porque discutimos sobre ideas, en fin, propuestas que hacemos y cada uno de la gente defiende lo suyo, pero en fin, a veces con ardor, a veces con mayor diplomacia, según el momento, ¿verdad? Y según cada uno sepa o pueda, pero bueno. En todo caso, nosotros lo que hemos hecho ha sido hacer tres propuestas, dos relacionadas con cuestiones técnicas. La primera es de cuestiones con unas calles relacionadas con Eguía, que si la calle tal, la calle cual, eso es una cuestión técnica completamente. La segunda parte hace referencia a un error que había en alguno de los anexos que lógicamente hay que corregir. Y efectivamente, la tercera, que es la importante, lo que hacíamos y hemos hecho y vamos a defender y vamos a proponer y a votar es el que algunos de los vehículos eléctricos tengan una bonificación cuando aparquen y en vez de estar en la tarifa 2 pasen a la 3, que es más barata. Nosotros hemos elegido unos tipos de vehículos que son los industriales. ¿Por qué? Pues porque entendemos que son los que más se mueven, los que son más potencialmente contaminantes. Válgame el potencialmente otra vez en este caso también. Y por lo tanto es aquellos que se ven de ver especialmente favorecidos. Y es por eso que ahí hemos centrado, en fin, nuestra mejora económica para los que aparcan. Y respecto a lo que dice Irabasi, pues no es del todo cierto que no haya ningún incremento, porque efectivamente, ante una propuesta que hizo el grupo de EH Bildu y que nosotros hemos enmendado, pues efectivamente va a haber un cierto incremento, pero solamente en la parte de las tarifas rojas, de la zona roja, que entendemos que es la que hay que mover más los vehículos, pues es la zona más sensible de aparcamiento y demás. Y además su enmienda pues tiene un informe desfavorable jurídicamente respecto a que no sería posible aprobarla, aunque nos gustara, que tampoco de decir que no nos gusta, no hubiésemos aprobado. Ixteko txanda, erabili nahi da, bai? Ya entendimos cuál era su propuesta, pero creemos que podían ser más ambiciosos. Esos son potencialmente más contaminantes y igual hay algunos otros que también lo son, porque no tiene calculado cuáles son sus trayectorias en San Sebastián de momento.
de momento, que igual todo llegará, pero bueno, se podía hacer ese esfuerzo que tampoco costaría mucho, que estamos hablando de la tarifa 3. Gracias. Eskerrik asko, ez da egitizeko txandarik erabili nahi dan, ez, orduan bozketetara pasatuko ginateke. Eta denengo 14. puntuari dagozkion bozketak egingo ditugu, 3 zuzenketak hain zuzen ere. Denengo zuzenketa irabazi taldeak aurkeztutakoa, horren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen eta jarraian talde popularrak aurkeztutako den zuzenketaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen eta bigarren zuzenketaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, hau ere ez da onartzen. Beraz, zuzenketarik gabe, 14. puntuan datorren ordenantzaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da. Eta orain, EH Bildu taldeak aurkeztutako proposamena, 24. puntuan dijoana, horren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, talde popularrak kontra. Abstentzioak, onartzen da. Amaitu dira bilduta zijoazten puntuak eta orain banan-banakakoak falta zaizkigu eta gauza bat galdetu nahi dut zeren. Horreraino ez ginen aileatu bozeramaile batzordean, baina iruditzen zait logikaren arabera banan-banan eginda daudenez, txanda egiterakoan txikitik handira egin beharrean egin behar da denengo txanda eman proposamena egiten duenari, eta gero zuzenketak dauden arabera edo ere zuzenketak dituztenak azken lekuan hitz egin eta beste gaietan erabiltzen dugun bezalako ordena erabiltzea kasu honetan. 2 minutu eta minutu bateko itxiera adostu gendun, hitz egin nahi den puntuetan, eta horiei ekingo diegu jarraian. 11. da hurrengo puntua, hau okerrez padimanago zuzenean bozkatu egingo dugu, ez dugu eztabaidarik izango, eta 11. puntua da kadeak mailen arabera sailkatzeko zerga ordenantza arautzailea hain zuzen ere, horren aldeko botuak, hau batez onartzen da. Orain, 12. puntua aztertuko genduke, udal jabari publikoa era pribatiboan erabili eta bereziki ustiatzeagatiko tasak arautzeko zerga ordenantzari dagokiona. Hemen irabazik zuzenketa aurkeztu du, eta beraz, eztabaida egingo dugu, eta... Udal jabari publikoa era pribatiboan erabili eta bereziki ustiatzeagatiko tasak arautzeko zerga ordenantza. Ordenanza fiscal reguladora de las tasas por la utilización privativa y el aprovechamiento especial del dominio público municipal. Como antes he comentado, la categorización a efectos de este impuesto, del impuesto de terrazas o de mesas y sillas de las calles de la parte vieja y de la Plaza de Constitución a las categorías 2 y 1, tal y como acordamos todos los grupos municipales al principio de la legislatura. Esto va a hacer que para este año 19, para el año que viene, el incremento vaya a ser de un 14,86 y un 22,47. Con esto, como digo, se equiparan. Eso nos parecía de justicia. La segunda cuestión está relacionada con una remuneración técnica, por cuestiones de que cosas que han entrado, que han salido, tampoco tiene mayor comentario. Y la tercera de las cuestiones viene relacionada a cómo y cuándo se excepciona este impuesto. Y nosotros queremos que a partir de ahora se excepcione cuando se autoriza, no cuando se solicita, porque si se solicita y no se autoriza, hasta ahora se paga, con lo cual hay que hacer la gestión de devolución, etcétera, no tiene mucho sentido. Esto, por ejemplo, ha sido enmendado o contrapropuesto por parte de Irabazi, en el sentido de que se siga como está hasta ahora. Como digo, no lo vemos razonable y, por lo tanto, vamos a mantener nuestra postura. Y respecto al incremento del 2% que también propone Irabazi del conjunto de las terrazas, antes he puesto el dato sobre la mesa, ha incrementado un 62,42%, lo que el coste de esto ha supuesto para los propietarios de la hostelería y nos parece una subida más que suficiente a lo largo de esta legislatura. Además, también he de reseñar que la propuesta que tenía Irabazi cuenta con el informe desfavorable del equipo jurídico de la Secretaría. Por lo tanto, votaremos en contra.
Bai, orain, zuzenketarik ez daukaten taldeak ez dakit txanda erabili nahi duten, txikitik handira, ez? Ba, orain zuzenketa daukan taldearen txanda orduan. Bai, eskerrik asko. Pues proponemos una subida de un 2% a las terrazas de categoría de calle primera y segunda, es decir, aquellas calles más transitadas, aquellas calles más caras, es decir, aquellas calles, aquellas terrazas que pueden conseguir un mayor beneficio derivado de su actividad. No hemos hecho lo mismo con las terrazas de los barrios, porque consideramos que no es el momento. Sin embargo, entendemos que estas calles se están beneficiando del auge de turismo y, por lo tanto, de un mayor número de ingresos. Es por ello por lo que planteamos una mayor subida de un 2%. También proponemos una subida de un 2% a los aprovechamientos con aparatos de venta automática de bienes o servicios con monedas y a todas las categorías de calles, dado que este tipo de aprovechamientos automáticos o vending suponen la sustitución de, en algunos casos, establecimientos comerciales tradicionales con personal por la venta a través de máquinas, lo que a su vez provoca una destrucción del empleo. La otra enmienda que hemos hecho ha sido de reacción porque consideramos importante mantener que el pago sea previo al otorgamiento, independientemente del medio de pago que se establezca a ello. Eskerrik asko. Bai, zuri. Ez dakit txanda nahi dan izteko? Bai, bale. Bueno, en todo caso, el incremento del coste de las terrazas ha sido, a lo largo de esta legislatura, mucho más en las calles 1 y 2 que en la 5. Eso no tengo los datos, pero vamos, si hiciésemos el desglose, saldría muchísimo más, muchas veces más en las calles 1 y 2. Lógicamente, además así ha debido de ser y así lo hemos hecho. Pero claro, a incrementar todavía más, pues como digo, no nos parece razonable. El incremento ha sido extraordinario y grande. Izteko txanda nahi da, ez da beharrezkoa, beraz, bozketari ekingo diogu. Zuzenketa denengo, irabazi taldeak aurkeztutakoa, horren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, eta orain 12. puntua bera, aldeko botuak. Barkatu? Una enmienda del... barkatu, bade. Barkatu, bai. Bigarren zuzenketaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, hau ere ez da onartzen, eta orain bai, 12. puntuan jasotzen den ordenantza bera, aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da. 13. puntura goaz, hemen irakurri egingo genuela adostu gendun, eta zuzenean bozkatu. 13. da udal zerbitzuak eman edo jarduerak egiteagatiko prezio publikoak arautzen dituen zerga ordenantzari buruzkoa. Honen aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartua geratzen da, eta orain gelditzen zaizkigun hurrengoak dira 15. gobernuaren proposamena dena, bi zuzenketekin, bat irabazi taldeak aurkeztutakoa eta beste EH Bildu taldeak aurkeztutakoa, eta gaina bien artean binkudatuak daude, hau da, irabaziren zuzenketa onartzekotan, EH Bildurena bertan bera eroriko ditzateke, eta txandari jarraituz den hitza delegatuari emango diot, 2 minutuz. Sí, en este caso es la tasa de... Establezimendu eta lokaletan jarduerak irikitzeko eta haie kontrolatzeko zerbitzuak emateko tasak arautzeko ordenantza. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación de servicios por actividades e instalaciones y apertura y establecimiento de locales. Y nosotros lo que hemos hecho ha sido, en relación con las licencias que se otorgan a los pisos turísticos, hasta ahora, como eran de término general y no son comunicados, estaban en la parte más barata, y lo que hemos hecho ha sido se propone ponerlos en la segunda, como si fuese una licencia que requiere de una autorización previa, aunque realmente no lo requiere, porque entendemos que la actividad pues, requiere de que su precio sea superior.
y esto hace pues que en función de cuál sea el metraje de la vivienda que vaya a pasar a ser vivienda de uso turístico, siempre que lógicamente cumpla, por supuesto, con lo previsto en la ordenanza de pisos turísticos, pues paga una determinada cantidad que a su vez va vinculada en función del tipo de calle, porque aquí también si la calle es más paga el doble, si la calle es la menos categorizada pues pagas un 70%, y es una cuestión relativamente puntual. Bai, eskerrik asko. Zuzenketarik ez daukaten taldeek pentsatzen dut ez dute da hitzik hartu nahiko, ez? Eta orain zuzenketak dauzkaten taldeak, denengo irabazi taldeak dauka hitza. Labur. Lo que proponemos es que se aplique una subida del 2% a los establecimientos de más de 500 metros cuadrados y, por otra parte, se igualen los tramos para las actividades no sujetas a la licencia previa. La idea es igualar los tramos para las actividades no sujetas y las sujetas y, por otro lado, aplicar la subida a las licencias asociadas a aquellos establecimientos que tengan mayor tamaño. Bai, EH Bildu taldeak orain. Bai, hemen gure emendakinean egiten duguna da, desberdin du alde batetik etxebizitza turistikoen erabilera eta beste aldetik ohiko etxebizitzako logelen erabilera. Nik uste bi gauza zeharo desberdinak diala, benetan pentsatzen dugu elkarlaneko ekonomiaren adibide argi bat dala, etxe batean pertsona bat o familia bat o bizidan etxe hortan logela bat alokatzea elkarlaneko ekonomia da, pentsatzen dugu beste gauza bat dala, eta orduan ezin da udal gobernuak egiten duen bezala, gure ustetan behintzat, biak berdin tratatu eta tasa berdina izatea bakarrik metro karratuen arabera. Horregatik, delberdintzen dugu, pentsatzen dugu gainea ohiko etxebizitzako logelen erabilera prezio bakarra jartzen dugu, 50 eurokoa, eta bai etxebizitza erabilera turistikorako alokatzea hilo egiten ditugu tramo bat kentzen bai dugu. Hau da, ez dugu hori ikusten 50 metro karratu baino gutxiago duten etxebizitzak, baizik eta 150 metro karratu arte eta 151 metro karratutik 350 metro karratu arte. Orduan, pentsatzen dugu diferentzia daola, tasan, baino baita ere kontzeptu bezala, uste nahiko argia dala gauza bat eta bestia berdinak ez dirala. Delegatuak izteko txanda. Sí, antes se me había olvidado comentar que la propuesta de Irabazi cuenta también con el informe desfavorable de los servicios jurídicos. Y respecto a esta última precisión que ha hecho el representante de EH Bildu, es decir, que entendemos que efectivamente una vivienda habitual que de manera muy parcial y en pequeña zona pues la alquile para alguna estancia turística, pues esa tiene que ser por definición pequeña. Por lo tanto, será de las de menos de 50 metros cuadrados y por lo tanto son las que menos van a pagar. Es decir, tampoco sería entendible que alguien, porque por el hecho de que residiera en esa vivienda, pudiese alquilar 200 metros cuadrados de vivienda. Eso ya no sería, eso sería más una pensión que una vivienda de uso habitacional para turismo. Y por lo tanto, como entendemos que ese caso es hipotético, no se puede dar, pues está cubierto porque pagarán lo menos de lo posible. Izteko txanda irabazi taldeak nahi du, ez? EH Bildu taldeak, Josu, izteko txanda? Bueno, la ordenanza de viviendas turísticas lo que dice es que solo podía ser la mitad de la vivienda lo que se podía alquilar como logela, o sea, como habitaciones, y el máximo sería siempre 125 metros cuadrados, por lo tanto no estamos hablando de un piso de 400 metros cuadrados que tiene dentro una pensión. Además tiene unas condiciones claras que además lo dice la misma ordenanza, por lo tanto lo que creemos es que además de lo que es el precio y la tasa en sí, que es lo que estamos hablando, también es un tema que sobre todo es de concepto. Bai, eztabaida amaituta, 15. puntu hau bozkatzera pasatuko gera, establezimendu eta lokaldetan jarduerak irekitzeko eta haiek kontrolatzeko zerbitzuak emateko tasak arautzeko ordenantza
hain zuzen ere, eta denengo irabazi taldeak aurkeztutako zuzenketa bozkatuko dugu. Horren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, eta jarraian EH Bildu taldeak aurkeztutako zuzenketa, aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, zuzenketa hau ere ez da onartzen, orderantza bera bozkatuko dugu orain, aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da. 16. puntura pasatzen gera, urez hornitzeko zerbitzuak eskaintzeagatiko tasak arautzeko zerga ordenantza, zuzenketa bakarra dago hemen, EH Bildu taldeak aurkeztutakoa. Urez hornitzeko zerbitzuak eskaintzeagatiko tasak arautzeko zerga ordenantza. Ordenanza fiscal reguladora de las tasas por la prestación de servicios para el suministro de agua. Continuación del incremento que ya el año pasado se aprobó por parte del Pleno, que es un incremento relacionado con la financiación de los nuevos contadores digitales que se van a poner en marcha en Donostia a lo largo de este tiempo futuro y bueno, el estudio económico para financiar parte de esta inversión, que sin duda va a ser importante para financiar en concreto 900.000 de los varios millones en lo que esto va a costar, pues se exige o se pide al ciudadano un esfuerzo que es un incremento que en términos globales de lo que es agua pasa a ser de un 3%. Siendo esto así, el esfuerzo no es el mismo para cualquier tipología de usuario o de demandante de agua, sino que aquel que es el residente de consumo doméstico va a haber incrementado en un 2%, mientras que el que es de uso no doméstico, industrial, etcétera, es del 4,52. EH Bildu presenta una enmienda para que sea más grande el esfuerzo de los de uso no residencial, pero con eso no se llega al 3%, sino solamente al 2%. Con eso no financiaríamos la parte que correspondería de los nuevos contadores. Ez dakit, zuzenketarik aurkeztu ez duen taldeek hitza hartu nahi duten, irabazi taldeak denengo bai? Bueno, como hemos comentado antes, y haré una intervención que va junta con las tasas de residuos y con las de agua, creemos que este Gobierno pasará a la historia efectivamente por haberlas subido en 3 años un 21 y un 13% respectivamente. Y aunque esos aumentos no hayan supuesto una mejora de ambos servicios y cuando la situación de la inmensa mayoría de las familias no ha mejorado. Con eso huelga decir que nuestro voto será en contra en los dos supuestos. Respecto a la enmienda de EH Bildu, decir que sí la apoyaremos. Bai, talde popularrak orain. En el caso del Partido Popular va a rechazar la propuesta del equipo de Gobierno. Nos vamos a abstener a la enmienda que presenta EH Bildu y, bueno, y sobre todo porque ya el año pasado no aprobamos la ordenanza fiscal que contemplaba este concepto, ni hemos aprobado, porque nos abstuvimos, a la ordenanza que recientemente se ha tratado en este pleno y es donde ustedes ahí pues han decidido y decidieron contemplar todo el tema de la inversión de los contadores y que se van a cambiar dentro de 10 años. Bueno, eso es una propuesta que ha hecho el equipo de Gobierno. Ustedes tienen 16, han decidido que los ciudadanos de San Sebastián, por lo menos los próximos 10 años, o salvo que se cambie de criterio y alguien tenga mayoría para cambiarlo, va a ser así y eso repercute directamente en el recibo de todos los donostiarras, que llevan ya acumulado nada más y nada menos que un 13%, y luego ya vendremos a la tasa estrella, que es la basura. Eskerrik asko, EH Bildu taldeak orain. Bai, hasieran komentatu dugun bezala, tasen kasuan familia bakoitzaren renta ez da kontutan hartzen. Gure emendakinarekin, nik uste, erantzunkizunez egindako emendakina da, hau da, bai guztira 2% hilotzeari, guztira, hau da, udalak jasoko duen diru bilketa guztira, baino etxeko ura ikutu gabe. Hau da, no tocaríamos la doméstica, es decir, las familias seguirían pagando lo mismo que el año pasado, por lo tanto ahí el incremento sería de un 0. Sí, aumentamos las actividades en un 5,04% y por lo tanto lo que incrementaría el ingreso
de la tasa de agua sería un 2% en contra del 3% que pide el Gobierno municipal, donde además el Gobierno municipal pide un esfuerzo a las familias que nosotros no consideramos, por lo que decíamos anteriormente. Por otro lado, también quiero recordar que en el mismo dictamen bien es cierto que se habla de lo que tiene que ser la sustitución de los contadores, que en su momento también este grupo ya puso sus dudas encima de la mesa de cómo se iban a hacer, pero que también va a suponer un incremento de un 6% sobre la facturación actual. Por lo tanto, bueno, yo creo que aquí se está sobrecargando. Yo creo que el Gobierno municipal sí podría haber hecho un esfuerzo mayor para que este incremento de la tasa de agua no llegase a las familias y que, por lo tanto, no pagase más. Bai, eskerrik asko. Izteko txanda orain, delegatuak du hitza. Sí, bueno, pues para nosotros la mejora de los dispositivos de control pues no solamente favorece a la propia red y al propio ayuntamiento, sino también, lógicamente, a los usuarios, bien sean empresas, bien sean personas ciudadanas, y por eso el estudio, que es un estudio económico que se hizo y que efectivamente se aprobó, lo que habla es de que se irá implantando a lo largo de determinados años, pero el esfuerzo que se pide a los ciudadanos es durante 3 años, el pasado, este y el siguiente, un 3% en cada uno de ellos. Es decir, otro no va a seguir en el cuarto, en el quinto y así sucesivamente. Con eso pues conseguiremos, pues como digo, renovar un parque de fin que está ciertamente, algunos tienen más de 100 años, o sea que es algo que parece bastante obvio que hay que sustituir. Efectivamente, si lo hubiésemos financiado con otro tipo de ingresos, bueno, pues menos habría para otro tipo de iniciativas que no fuesen estas. Izteko txanda, ez... Bez? Bueno, orduan bozketetara pasatuko gera. Eta bozkatuko dugun denengo gauza izango da EH Bilduren zuzenketa. Horren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, eta orain 16. puntua bera, aldeko botuak, kontrakoak, onartzen da. 17. puntura pasatuko gineteke, hiri hondakin sodidoak biltzeko zerbitzua emateagatiko tasak arautzen dituen zerga ordenantza, eta aldeen txandan 2 minutuz delegatua dauka hitza. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación de servicio de recogida de residuos. Del residuo, llamado basuras del residuo. Efectivamente, el incremento a lo largo de estos años ha sido espectacular, ha sido muy importante. He de mencionar que no puede ser de otra manera, porque así es de cierto que el mayor coste viene del tratamiento, es decir, no es de los que gestiona el ayuntamiento, sino sencillamente de cómo se trata, cómo ha habido que tratar a lo largo de estos años el residuo, que ha sido ciertamente, pues bueno, no vamos a discutir ahora porque no nos daría tiempo en minuto y medio, pero bueno, creo que se conoce, es obvio que, en fin, las carencias que hemos recibido. Con esto hace que, bueno, para que no se vuelva a salir el déficit de sus cauces, pues y se quede en un 21% que he comentado antes, bastante déficits, pues hemos de exigir, hemos de pedir a nuestros ciudadanos pues un nuevo esfuerzo, el cuarto esfuerzo consecutivo de este año, y vamos a pasar de un 3% más. Como contrapartida, aquellos que utilizan el contenedor marrón, el quinto contenedor, el contenedor orgánico, pues van a haber mejorado, digamos, la parte que se les devuelve, que pasa de ser del 20% a un 3% más, al 23%. El Partido Popular efectivamente pedía un suplementario esfuerzo hasta un 30%, pero bueno, entendemos que hasta ahí no podríamos llegar. Bai, astu zait esatea talde popularrak zuzenketa daukada puntu honetan, bai, baina denengo ez dakit zuzenketarik ez daukaten taldeek hitza hartu nahi duten, bai, irabazi taldeak denengo. Yo solo labor. Es cierto que está subiendo la factura de la recogida de los residuos, pero no es menos cierto que también es una decisión política decidir repercutir o no en la ciudadanía el coste de estas subidas. Y en un momento en que la inmensa mayoría de las familias todavía seguimos sufriendo los efectos de la crisis, creemos que no es un momento oportuno para subir estas tasas. Eskerrik asko. Bai, zuri, EH Bildu taldeak, bai. Compartimos totalmente lo que ha dicho Irabazi, no creemos que es el momento. Además, si la tasa tiene una cobertura por sus ingresos de un 80%, bueno, pues podemos poner encima de la mesa muchos precios públicos y muchos servicios
municipales que no llegarán a un 60% de ingresos propios. Por lo tanto, es voluntad, y luego cuando se dice, pues, como decía anteriormente, con el IBI pues se recaudan 40 y tantos millones y es un impuesto y no tiene gastos por servicio. Pero luego cuando se dice también el 3% lo que hemos heredado tal en esta legislatura, un 21%, bueno, yo simplemente le voy a recordar que parece que esto es un mal endémico cuando gobiernan algunos en este ayuntamiento, porque en el año 2001 las basuras subieron un 25,50%, en el 2004 un 7%, en el 2007 un 20,50%, en el 2008 un 28,70% y en el 2009 un 19,40%. Por lo tanto, no creo que serían, no sé qué herencias había, ni sé también qué labor de reciclaje se realizaba. Estamos hablando de 2001, 2004, 2007, por lo tanto, lo que está claro es que en esta tasa lo que sí merece es un estudio real de qué ha pasado en el ayuntamiento en los últimos 15 años, porque quiero recordar que, por ejemplo, en la anterior legislatura solo subió en los 4 años un 6,40%. Bai. Izteko txandak irekiko ditugu orain. Barkatu, talde popularrak 2 minutuko txanda dauka orain. Eskerrik asko. Bueno, nosotros hemos presentado una enmienda a la propuesta que hace el equipo de gobierno para compensar la tasa, porque esto no puede ser una bonificación, porque es una tasa al 30% a aquellas personas que utilicen el contenedor marrón. Y suscribiendo todo lo que han dicho tanto Irabazi como EH Bildu, pues este ayuntamiento se tiene que replantear esta cuestión. No puede ser que, pero antes cuando le decía, yo no entiendo la política fiscal del equipo de gobierno, pues sí, ustedes dicen, sí, bueno, pues el servicio lo requiere, el déficit, tal, pero claro, 5% en el 2016, 8% en el 2017, en el 2018 un 5% y ahora vamos a por el 3%. Los recibos en el año 2016 eran de 377,03, pasamos a 403,08, pasamos a 420,26 y estamos para el siguiente año a 431,85, 54,82 euros. Es una barbaridad. Entonces, algo estamos haciendo muy mal. Con toda la buena voluntad al principio de la legislatura, porque los datos, como bien ha señalado el portavoz de EH Bildu, no son de la lamentable aquella gestión con los residuos, tal, y que además ustedes hicieron mucha política alrededor de todo eso, diciendo que tenían una buena política de gestión en esa cuestión. Pues no nos la han demostrado, porque su única política de gestión con la cuestión de los residuos en este ayuntamiento ha sido subir, subir, subir y subir. Y no han hecho ni un estudio, ni qué es lo que está pasando, ni si realmente el servicio es mejor, nada. No han hecho nada, subir, 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 que es lo más fácil. Con lo cual, cada familia, 55 euros más. De esto, antes hemos dicho que éramos los campeones en vehículos, más 100, más 100, más 100, más 100, pues fíjese usted dónde estamos. Gracias. Izteko delegatuak. En todo caso, efectivamente, el tratamiento de los residuos cada vez más cuidadoso con el medio ambiente, pues cuesta dinero, cuesta mucho dinero. Es que esto es así. O sea, claro, si queremos hacer como hacíamos hace X años, que cogíamos la basura, y entonces sí que era basura, quizás la dejábamos en un círculo que había pintado con una X cerca de tu casa, pues eso, bueno, pues luego costaba muy poco. Ahora, sin embargo, bueno, el cuidado del medio ambiente nos exige pues de diferentes inversiones, diferentes gastos que son los que se han de acometer. Se pueden acometer de una manera o de otra, pero la ciudadanía al final siempre lo paga, vía impuestos, vía tasas, vía lo que sea, porque esto, lógicamente, máquina de hacer dinero, yo al menos no tengo, vosotros supongo que tampoco, pero vamos, con lo cual tenemos que sacar el dinero de nuestros ciudadanos, de nuestros empresarios, de nuestros comerciantes, y no hay otra más que hacer. Si la anterior legislatura, en vez del 6,45, subiese algo así, que creo que ha dicho que se subió, pero ha apuntado rápido, hubiese subido lo que hubiese hecho falta, un 15 o 20%, este año, esta legislatura eficiente, no hubiésemos tenido que subir tanto, pero como claro, encima nos lo encontramos con un déficit, en fin, terrible, pues no hemos podido más que actuar de esta manera. Eskerrik asko, bozkatu egingo dugu jarraian, eta denengo talde popularrak aurkezten duen zuzenketa bozkatuko dugu. Honen aldeko botuak,
kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, eta orain ordenantza bera, aldeko botuak, kontrakoak, onartzen da. Jarraian, proposamenak irabaziren 3 proposamen gelditzen zaizkigu, zuzenketari gabe, eta denengoa da, 26. puntuan jasotzen dena, arau proposamena ibilgailuak bide publikoetan ibilgetu jaso eta zaintzeko zerbitzuari dagokion tasa arautzen duen ordenantza fiskala aldatzeko. Eta den txanda beraz, proposamena egiten duen taldeak izango duke 2 minutuko denboraz. Bai, eskerrik asko. Pues hablamos de la tasa de la grúa y es que el Gobierno municipal no ha propuesto ningún incremento para esta tasa desde 2017. Como comentaba antes, consideramos que no aplicar ningún tipo de subida al mismo obedece a que entramos en un periodo electoral, pero creemos que no es una gestión política responsable y coherente con otras decisiones que el propio Gobierno municipal está tomando. Esta tasa se abona como consecuencia del incumplimiento de otras normativas como la de circulación o estacionamiento. Y si uno de los objetivos planteados por este Gobierno municipal es reducir las emisiones de CO2, creemos que desincentivar el uso de los vehículos privados es una de las mejores maneras de lograrlo. Además, como hemos votado antes, el Gobierno va a aumentar las tasas de servicios imprescindibles para la ciudadanía, como son la recogida de residuos y el agua. Sin embargo, congela impuestos y tasas relacionados con el uso del vehículo privado que pueden servir tanto para desincentivar el uso del vehículo privado como para disponer de más recursos para el fomento de más y mejor transporte público. Eskerrik asko. Bai, zuri, orain gainontzeko taldeek ez da hitza hartu nahi duten, Bildu taldeak ez, bai, talde jeltzaleak bai. La tasa, al ser una tasa, el servicio tiene que ser como mucho empatable o deficitario, no puede ser superavitario. En el caso de los anteriores que hemos visto, residuos, saneamiento, etcétera, etcétera, en este caso han sido y siguen siendo deficitarios, por eso se puede subir. En el caso concreto de la grúa, la parte que se dedica a la retirada de los vehículos mal aparcados, no la otra, pero esta parte de la que estamos hablando está más o menos equilibrada y por lo tanto no vemos razonable subir, además que ciertamente no podríamos hacerlo y por lo tanto pues vamos a votar en contra de esta propuesta. Bai, izteko txanda erabili nahi da, ez, bozkatu egingo dugu beraz, proposamenaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen. Hurrengoa, 31. puntua izango ditzateke, arau proposamena hirigintzako lizentziak emateari dagozkion tasak arautzen duen ordenantza fiskala aldatzeko irabazi Donostia taldeak egina, eta 2 minutuz. Proposición normativa presentada por el Grupo Irabaz y Donostia para la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de las tasas por otorgamiento de licencias urbanísticas. Arau proposamena, hirigintza lizentziak emateari dagozkion tasak arautzeko duten ordenantza fiskal aldatzeko Irabaz y Donostia taldeak egina. 2016. Creemos que el aumento de la actividad urbanística supone a su vez una mayor carga de trabajo para el personal municipal correspondiente, por lo que proponemos una actualización del anexo en la medida que hemos propuesto. Eskerrik asko. Bai, zuri, taldeek hitzik hartu nahi, ez, Bilduk ez, Eusko Alderdi Jeltzaleak bai. Sí, solo para comentar que tanto a este como al siguiente punto votaremos a favor. En la comisión reservé la posibilidad de cambiar el voto y vamos a votar que sí a esta y a la siguiente de las propuestas de Irabazi. Ez dakit irabazik izteko txandarik nahi duen, ez, beraz bozkatu egingo dugu zuzenean, aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da, eta ez badima dago beste ezer, 32. azken puntura
joango ginateke, arau proposamena hirigintzako zerbitzuak. Arau proposamena hirigintzako zerbitzuak emateari dagozkion tasak arautzeko zerga ordenantza fiskala aldatzeko Irabazi Donostia taldeak egina proposición normativa presentada por el Grupo Irabazi Donostia para la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de las tasas por prestación de servicios urbanísticos. Y con la misma justificación que la anterior, el Gobierno no ha propuesto ninguna modificación de la tasa desde 2016, porque el anexo de vigor es de ese año y creemos que el aumento de la actividad urbanística supone una mayor carga de trabajo para el personal municipal correspondiente, por lo que entendemos que corresponde este año una actualización o una pequeña subida. Eskerrik asko. Zuri taldeek txandera begi nahi, ez? Beraz, itxierak ere ez dauka logikarik eta bozkatu egingo dugu zuzenean, 32. puntu honen aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartu da, eta okerrez padimanago, Ogasun Batzordeari dagozkion gai guztiak agortu ditugu, eta informazio sustapen eta kontrol atadera pasatuko ginateke jarraian. Gai zerrendako 34. puntua, mozio arrunta EH Bildu taldeak aurkeztua Donostiako ekialdeko airearen kalitatea neurtzeko beharra dela eta. Mozio arrunta EH Bildu taldeak aurkeztua Donostiako ekialdeko airearen kalitatea neurtzeko beharra dela eta. Moción ordinaria presentada por el Grupo EH Bildu sobre la necesidad de medir la calidad del aire del este de Donostialdea. 5 enmiendas, 4 enmiendas del Grupo Irabazi y una enmienda del Grupo PSE y PNV. Lehen txanda, proposamena aurkezten duen, mozioa aurkezten duen taldeari dagokio, beraz EH Bildu taldeak dauka hitza. Bai, Pasaiako portuaren jarduerak eragin zuzena edo zeharkakoa du biztanlariaren egunerokoan. Ingurumena dala, mugikortasuna dala, osasuna dala, ekonomia dala, eragin hori portuaren inguruko udalerri guztietara edatzen da, Pasaiara, Lezora, Errenteria edo Oreretara, eta Donostiara ere. Badirudi hori behin da berriro gogoratu behar degula, baino Trintxerpetik Buenabaiztara doan tartean, Gomiztegi, Herrera, Oleta guztia barne, zonalde guztietan, hau da, udalak Bidebieta eta Altza moduan definitu dituen auzoetan, ia 30.000 pertsona bizi dira, eta guztiak Pasaiako badiatik gertuago Kontxako barandilatik baino. Ondorioz, Donostiako ardurapean dagoen biztanleriaren kopurua, Pasaiako portuak beraiengan eduki dezaken eragina kontuan hartuta importantea da. Eta eragin horien artean azpimarratu nahi dugu gaur osasuna. Bertako indizeak kezkagarriak direlako, ezaguna da, bizitxaropenari buruzko datuak kezkagarriak direla, oso kaskarrak direla. Osasunean inzidentzia handia duen eragile bat airea izan da, argi dago portuko airea hor ez dala sanoa, askotan kutsatua dagola eta arnasten duguna gera. Somos lo que respiramos y alrededor del puerto de pasajes, pues para casi 30.000 personas solo en el terreno municipal de Donostia, el aire tiene en muchos momentos, está en muchos momentos lejos de ser sano. Así que conocer su estado en tiempo real pensamos que es necesario. Eta hau, Eusko Jaurlaritzari dagokio airearen kalitatea neurtu, erregistratu eta prozesatzea. 5 estazio ditu Donostian eta horietako bakarra ez dago inguru horretan, portuaren inguru horretan Donostiako eremuan. Beti esaten dugu Donostiako udalak desberdinkeria gainditu nahi ditula eta biztanle guztien bizimoduan positiboki eragin nahi duela.
Hori presente uste dugu beharrezkoa dela estazio berezitu bat eukitzea zonalde horretan, jakiteko benetan momenturo nola dagoen inguru hartako airearen kalitatea. Así, lo que solicitamos al Gobierno vasco es que emprenda las acciones necesarias para implantar una estación de medida de calidad del aire en la zona de Donostia que se encuentra cerca del puerto de Pasajes. Vemos adecuadas las propuestas del Grupo Irabazzi que dan por buena esta moción y lo que hacen es complementarla en positivo. Y valoramos que el Gobierno municipal, pues una vez más, lo que está intentando es descafeinar una necesidad que tiene la ciudad, porque dice que está de acuerdo con lo que proponemos, pero en vez de pedir acciones, lo que pide a sus compañeros de Gasteiz, compañeros y compañeras de Gasteiz, es que se pongan en modo contemplación. Y desde luego lo que creemos es que hay que actuar y no empezar a contemplar. Pero bueno, ya veremos cómo va el debate y si conseguimos que por una vez el Gobierno vasco realmente actúe en esta zona. Bai, urrengo txanda, zuzenketarik ez duten taldeak, talde popularrak, ez dakit hitzik hartu nahi duen, ez, eta orain zuzenketak dituzten taldeak, lehenengo Irabazzi taldeak. Eskerrik asko. Efectivamente compartimos la preocupación de H. Bildu y por eso hemos hecho enmiendas que complementan, que aportan más cosas. Creemos desde Irabazzi y Donostia que 5 estaciones de medición de la calidad del aire en la ciudad no es suficiente. Esas 5 estaciones son Easo, Puyo, Ategorrieta, Avenida de Tolosa y Añorga. Y nos parece muy acertado y pertinente la propuesta de H. Bildu en esa noción ordinaria porque, por ejemplo, la estación de Añorga se puso por un objetivo, o sea, por una razón específica, para medir la incidencia de la actividad industrial que está alrededor, que está en esta zona. Y creemos que hay que hacer lo mismo con Pasaia, porque Pasaia, o sea, con el puerto de Pasaia, porque este puerto, con sus actividades, puede tener también una incidencia en la calidad del aire alrededor. Y por el mismo motivo que se ha instalado la estación de Añorga, la misma lógica se puede aplicar para instalar una estación en el entorno del puerto de Pasaia y más específicamente en la zona que corresponde a Donostia, toda la zona este. En cuanto a nuestras enmiendas, explicarlas un poquito. Efectivamente hay cuatro enmiendas, 4 puntos. La primera enmienda es simplemente, en lugar de pedir que se ponga una estación, pues que se deje la puerta abierta, si lo valora así el Gobierno vasco, a una o varias estaciones, pero que sean fijas. El segundo punto, la segunda enmienda, es añadir un punto adicional a la moción que pide que mientras, o sea, como medida transitoria hasta que tengamos estación o estaciones fijas en esta zona este de la ciudad, cerca del puerto de Pasaia, pues que el Gobierno vasco coloque estaciones móviles como medida transitoria para que podamos empezar ya a medir la calidad del aire en el entorno. La tercera enmienda es proponer hacer un estudio sanitario para comprobar los valores medidos de calidad de aire y los efectos de la misma en la población, para ver si hay alguna correspondencia, sí o no, si creemos que sería una información bastante útil y valiosa. Y la cuarta enmienda tiene que ver con la información a la población. Actualmente en el portal de calidad del aire del Gobierno vasco, que consideramos muy mejorable porque hay un periodo de latencia de entre 4 horas y varios días para obtener la información, es decir, que no hay información, lo repito, no es información en tiempo real en el portal del Gobierno vasco. Pero aún así es una información útil y aunque la información llegue 4 horas más tarde, llega. Y esa información creemos que vendría bien tenerla en nuestro portal municipal, portal de transparencia de datos sobre Donostia, básicamente para la gente que ha venido en el ayuntamiento. Son los datos que se enseñan, por ejemplo, en las 4 pantallas que hay en la entrada, en el hall de entrada del ayuntamiento. En cuanto a la enmienda del Gobierno, pues nos ha descolocado un poco porque parece que, o sea, entendemos que pide básicamente lo mismo que pide H. Bildu. Entonces, aparte de solicitar que se contemple
no entendemos qué aporta la enmienda. Estaremos atentas a las explicaciones del Gobierno, pero dicho esto, nos parece bien solicitar que se contemple la posibilidad remota de imaginar la eventualidad de plantear la contingencia, por si acaso el Gobierno vasco lo ve bien, de instalar una estación adicional, pero vamos, a veces el Ayuntamiento que tiene que pedir las cosas de forma clara y sin rodeos. Muchas gracias. Bai, eskerrik asko, jarraian talde sozialistaren txanda. Bai, eskerrik asko, egunon berriro. Bueno, la moción que presenta Bildu nos habla efectivamente de la necesidad de medir la calidad del aire para los barrios de Bidebieta y de Altza y conocer los efectos nocivos de la actividad, bueno, que la actividad del puerto de pasaje puede tener sobre ellos. Y no lo ha dicho en el debate, pero sí en la parte expositiva nos dice que la estación de Lezo está demasiado alejada y fuera del término municipal para darnos unos datos fiables. Y por su parte Irabazi va más allá y cree que colocar una estación podría ser insuficiente, entonces ya no pide una, sino una o varias, y hasta que lleguen las fijas que vayan una o varias móviles para poder tener esa información. Y después tenemos, lamentablemente, la realidad. Y la realidad es que a día de hoy esa horrorosa y denostada estación que hay en Lezo es la que mejor recoge los datos de calidad del aire para la zona del puerto de pasajes, precisamente porque se encuentra más próxima a la actividad portuaria y que gracias a esa estación somos más exigentes en lo que a calidad del aire se refiere para toda la zona este de San Sebastián, porque estamos trabajando con un escenario peor, con un escenario que es más pesimista que el real que están viviendo todos los vecinos y vecinas de Altza y de Bidebieta. Precisamente por ese motivo nosotros no vemos la necesidad de poner una estación más en esa zona, ya que ya se está midiendo la calidad del aire en relación al posible foco de contaminación que hay allí. Y en ese sentido, nosotros, la enmienda que hemos presentado muestra, en cualquier caso, la inquietud que existe sobre este tema, pero dejamos en manos del Gobierno vasco la decisión final de poner o no una estación fija o móvil. Continuando con las enmiendas de Irabazi, vamos a votar también que no al tercer punto, que pide la realización de un estudio sanitario que se centre en las enfermedades relacionadas con la calidad del aire, y vamos a votar que no porque actualmente no existe ningún indicador de calidad del aire que nos diga que estemos teniendo ni de lejos un problema en este sentido, tampoco para la zona este, porque es que el Observatorio de la Sostenibilidad del año pasado de la Fundación Cristina Enea nos muestra que durante todo el año 2017 los índices de calidad han sido muy buenos o buenos en algunos casos. Y bueno, vamos a votar que no porque efectivamente Osakidetza tiene sus propios informes y esos informes también nos dicen que las enfermedades asociadas a la calidad del aire que respiran los vecinos de San Sebastián en general y en particular los que están en Altza y en Bidebieta tienen unos índices normales, equiparables a los de otros municipios de Euskadi y que corresponden a un nivel de calidad muy bueno que es el que tiene San Sebastián. Y ya por contra, y para terminar, votaremos que sí a la enmienda 4 de adición de Irabazi, porque efectivamente creemos que es muy positivo incorporar los datos que el Gobierno vasco recoge en nuestro observatorio de datos. Y nada más, gracias. Bai, eskerrik asko, talde jeltzaleak ez du txanda erabiliko, beraz, izteko txanda orain barkatu Irabazi taldeak dauka. Vale, bueno, en cualquier caso, o sea, sobre el matiz de la redacción de la enmienda del Gobierno, en cualquier caso, con nuestra redacción, la redacción del Elche Bildu o la redacción del Gobierno, del PNV-PSE, el Gobierno vasco hace lo que considera oportuno. O sea, quiero decir, aquí lo único que hacemos desde el Ayuntamiento es pedir. Y nosotros no pedimos que sean varias. Dejamos la puerta abierta. Si el Gobierno vasco no lo considera oportuno, pues que no sean varias. Si lo considera oportuno, que sean varias. Y sobre el tema de la estación de Lezo, que es suficiente. Vale, el problema de la contaminación atmosférica, sobre todo cuando es contaminación que proviene de un foco determinado en el tiempo y geográficamente, como ha sido el incendio en el puerto del 2 de agosto, es que la contaminación depende totalmente de por dónde va el aire. Señor Alejandro, disculpe, yo me he equivocado. Ya me parecía.
pero yo... Me he equivocado porque no tenía usted turno. La iniciativa es de H. Bildu, que es lo que he dicho al principio además, pero luego no sé por qué me he autocorregido y efectivamente el turno de cierre lo tiene H. Bildu. Barkatu. Bueno, ondo zijoan, Loik, bai. Ondo zijoan zen egia da, eta abuztuaren bi adibide ona da, haizeak normalean ez du jotzen gure Donostian ekialdetik gutxitan jotzen du, hego ekialdetik gutxitan jotzen du. Baina gertatzen da, egun hortan gertatu zen, eta orduan oso beharrezkoa izango zala ez bakarrikan Lezoko estazioak neurtzen duena jakitea, baizik eta ekialderago, kasu honetan gure mendebalderago, portuko mendeberalderago jakitea. Guk ez dugu eskatzen Lezoko estazioak entzeko? Oiarbide Anderea, ez dugu eskatzen hori, zuek ere ez, eskatzen duguna da beste bat jartzeko gure Donostiarren zonalde hortako airea ezagutzeko hobeto. Egunkari, uste dut, serio bat, berria. Osakidetzak egindako atlas epidemiologikoaren arabera, Pasaialdeko herritarrek bataz beste Pasaialdeko, eta hor sartzen gera gu ere bai, 10 urte gutxiagoko bizi itxaropena dute gainerakoek baino. Sentitzen dut, hor daude datuak. Orduan, eta izan ere, badirudi zuek berdina eskatzen dezutela, hori bai. Ustedes, lo he dicho antes, en vez de en modo acción, piden en modo contemplación, que se pongan en el gobierno vasco a contemplar, a ver si ponemos o dejamos de poner la estación, cuando desde luego consideramos pues, que ya va siendo hora de ir actuando. Son estaciones que en su momento eran pues, casi como excepcionales, lo mismo que se ha puesto la de Añorga, se ponga otra en la zona este de esta ciudad. Y es que, o sea, de verdad, no pasa nada porque el Gobierno de vez en cuando reconozca que en la oposición hacemos planteamientos adecuados, y termino, que son correctos, que están bien hechos y que sin hacer biribilquetas, sin hacer volteretas, se pueden aprobar y ya está, pero no pasa nada. Eztabaida amaituta, bozketak egingo ditugu, lau zuzenketa dauzkagu irabazi taldearen aldetik, eta bat Eusko Alderdi Jeltzalearen eta Alderdi Sozialistaren artekoa. Irabazi taldearen zuzenketa bozkatuko ditugu denik, lehen zuzenketaren aldeko botoak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, bigarren zuzenketaren aldeko botoak, kontrakoak, abstentzioak, hau ere ez da onartzen, hirugarren zuzenketaren aldeko botoak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen. Ha habido problemas con la votación de H. Bildu. Repetir la votación. ¿En qué punto, en qué enmienda tienes duda? Me ha parecido que no estaban votando a favor algunos, otros unos votaban a favor, otros no votaban a favor. Hirugarren zuzenketa? Errepikatu ingo dut. Hirugarren zuzenketaren aldeko botoak, kontrakoak, abstentzioak, orain bai, eta laugarren zuzenketaren aldeko botoak, kontrakoak, abstentzioak, laugarren zuzenketa hau onartzen da, eta orain Eusko Alderdi Jeltzalearen eta Alderdi Sozialistaren arteko zuzenketa, aldeko botoak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da, eta aldaketa guzti hauek egin da, mozioa bera, aldeko botoak, kontrakoak, abstentzioak, mozioa onartzen da, ez dago boto azalpen txandarik, eta beraz, eguneko gai zerrenda bukatuta, hurrengoa kontrol mozioekin hastea izango ditzateke. Lehenengo kontrol mozioa, Ricardo Burutara. Control mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua. Moción de control que presenta el grupo EH Bildu sobre la pérdida de población juvenil ante la imposibilidad de ver satisfechas sus necesidades alojacionales en nuestra ciudad. Número 1, presentada por Ricardo Burutarán Ferré, concejal del Grupo Municipal EH Bildu, sobre la pérdida de población juvenil ante la imposibilidad de ver satisfechas sus necesidades alojacionales
en nuestra ciudad. EH Bildu taldearen txanda. Bai, eskerrik asko. El problema del acceso a la vivienda, la carestía en aumento constante e incesante de la misma, su disparatado incremento del precio de la vivienda y la disminución de la oferta de vivienda residencial en alquiler es una de las cosas que más preocupa a la ciudadanía donostiarra. Y no lo decimos nosotros, sino en la encuesta de percepción ciudadana realizada por el Gobierno municipal, esta cuestión fue valorada con 8,6 sobre 10. En lo que llevamos de legislatura, el precio de la vivienda en alquiler ha subido un 31,6%. 31,6%. Desde luego, una cifra muy alejada del comportamiento que han tenido los salarios de las personas. Y obviamente esto supone una preocupación, y esta preocupación todavía se ve más acentuada en el caso de las personas jóvenes, que ven, por un lado, cómo su proyecto de vida se tiene que ver y se ve retrasado en el tiempo, pero que en muchas de las ocasiones se ven obligados a tener que trasladar su domicilio, donostiarras, tienen que trasladar su domicilio de Donostia a otras ciudades de nuestro entorno, entre otras cosas, no decimos que sea la única causa, pero sí una de las cuestiones fundamentales, precisamente por la ausencia de soluciones habitacionales a un precio adecuado en su ciudad. Nos estamos permitiendo el lujo de expulsar, y digo bien, expulsar a numerosos jóvenes en nuestra ciudad por la ausencia de soluciones habitacionales en unas condiciones económicas adecuadas a su situación. Por parte del Gobierno municipal se ha presentado un borrador del plan de vivienda y el plan de vivienda, sin embargo, no analiza esta cuestión. No analiza esta cuestión teniendo en cuenta precisamente que, por un lado, es la cuestión que más preocupa a la ciudadanía de donostiarra, pero que, en segundo lugar, que ha habido una pérdida de población juvenil. Y, evidentemente, como el Gobierno municipal nos ha dicho que está de acuerdo precisamente y que está preocupado por esta pérdida de la población juvenil, entendemos que no va a tener, obrando en consecuencia, no va a tener el menor problema en aprobar lo que estamos pidiendo. Y lo que estamos pidiendo es algo tan complicado como esto. El Pleno del Ayuntamiento de Donostia insta al Gobierno municipal a que encargue un estudio en la fórmula que se considere viable jurídicamente, no decimos cuál es la fórmula, en la que se considere viable jurídicamente para determinar el número de jóvenes donostiarras que, ante la falta de respuesta a la necesidad alojacional en nuestra ciudad a un precio accesible o viable, se han visto obligados a trasladar su domicilio a otros municipios de nuestro entorno. Y creemos que este dato es fundamental, entre otras cosas porque hace no demasiado tiempo asistíamos y leíamos unas declaraciones de la alcaldesa de Astigarraga, municipio próximo, obviamente, a Donosti, en el que decía que la cifra de habitantes de Astigarraga se había incrementado en 1.700 y se iba a haber incrementado probablemente en otros 1.000 más. Y añadía más, añadía que fundamentalmente, mayoritariamente, todos los que iban a ir a Astigarraga eran ciudadanos donostiarras. Habían trasladado desde Donostia precisamente su domicilio a Astigarraga. Muchos de ellos, además, son personas jóvenes. Pero no es el caso de Astigarraga, es el caso de Astigarraga, es el caso de Hernani, es el caso de Urnieta, es el caso de Usurbil. Obviamente es el caso de Lasarte. Esto es lo que queremos que se tiene que analizar. ¿Cuál es la pérdida de población juvenil? A nosotros nos preocupa y entendemos, por lo menos eso es lo que han dicho a nivel teórico, que a ustedes también. Vamos a ver si efectivamente quieren trabajar sobre esta cuestión o de nuevo estamos ante una simple declaración que no tiene nada detrás. Eskerrik asko. Irabazi taldeak daukatzen da orain. Eskerrik asko. El Consejo de la Juventud de Euskadi alerta de que muchas personas jóvenes que se van fuera no vuelven por dos razones. Uno, el empleo. Dos, dificultades para acceder a una vivienda. La edad de emancipación de la juventud en Euskadi es de las mayores de Europa por dos razones. Uno, el empleo. Dos, dificultades para acceder a la vivienda. El Gobierno creemos que conoce perfectamente esta situación y dice preocuparse y dice querer comprometerse. Por eso esperemos que el Gobierno va a votar a favor de esta moción, porque lo que pide EH Bildu en esa moción, que es realizar un estudio,
aunque luego podamos estar en desacuerdo sobre el debate genérico o general alrededor de la cuestión, siempre viene bien tener los datos, tener información, tener estudios. Y me gustaría añadir un par de cosas más. Casi 4.000 viviendas vacías, según el plan de vivienda, pero el Gobierno no ha puesto medidas para que salgan al mercado de alquiler. Una de ellas, algo que llevamos 3 años pidiendo, un recargo de 150% del IBI a las viviendas vacías. Y a esto hay que sumar, evidentemente, las viviendas convertidas en pisos turísticos, que ya no están disponibles para su alquiler, pero también, y casi diría sobre todo, los edificios enteros que dejan de ser viviendas para convertirse en hoteles. ¿Y por qué digo sobre todo? Porque en el caso de pisos turísticos no dejan de ser pisos, es decir, que tienen su cocina, su baño y, bueno, si dejan de ser pisos turísticos pueden volver a ser viviendas residenciales como residencia habitual bastante fácilmente. Pero en el caso de edificios enteros, la conversión es mucho más difícil una vez que se ha vaciado el edificio o cambiado completamente la configuración interior. Volver a tener viviendas como residencias habituales en lo que era un hotel es muy complicado. Creemos que la formulación, lo ha dicho Ricardo, de la moción es bastante abierta, porque dice que el Gobierno pues, busque la fórmula que considere viable jurídicamente. Y repito, más allá de entrar en una pelea de ya vosotros siempre estáis machacando sobre el mismo tema y nosotros ya lo estamos haciendo, entonces por eso, como lo estamos haciendo, entonces votamos en contra, aunque pensamos que es una buena idea. Dejemos de esas cosas. Se trata de tener información, de tener datos, de hacer un estudio. Y creo que esto, quiero creer que todos los grupos del Ayuntamiento, del Consistorio, estamos de acuerdo en tener datos. Muchas gracias. Bai, eskerrik asko, talde popularraren txanda, ez du hitzik hartuko, talde sozialistak orain, bai? Bai, eguerdion berriro. Bueno, a ver si tengo más suerte en esta ocasión y no se manipulan mis palabras como en el anterior punto, el del plan especial. Vamos a ver, que quede claro, como dije en la comisión y creo que hemos dicho continuamente, nos preocupa muchísimo, nos preocupa y nos ocupa muchísimo todo lo relacionado con la cuestión de la vivienda, de la adquisición de la vivienda, de las posibilidades de acceder a una vivienda, del precio, evidentemente, de la vivienda en sus diferentes modalidades, el alquiler, vivienda protegida y la vivienda en general. Evidentemente es una preocupación de primer orden, no solo para este Gobierno, sino también para la ciudadanía, que así nos lo expresa cuando se hacen encuestas o cuando se pregunta o en comentarios que cualquiera puede tener con cualquier amigo, amiga, con vecinos y vecinas. En fin, yo creo que es una cuestión en la que todos y todas somos sensibles y somos conocedores de su importancia. En segundo lugar, es evidente que no es una cuestión nueva, esta en la cual, bueno, pues a veces no es posible, una persona que quiere acceder por primera vez a una vivienda de compra, también puede ocurrir en alquiler, y que no puede hacerlo en nuestra ciudad y tiene que ir pues, a municipios limítrofes o a otros más lejanos, como Irún, etcétera. Es decir, no es tampoco algo nuevo ni que haya ocurrido esta legislatura, ni la anterior o anterior, es decir, es algo que sabemos que ocurre y no solo en esta ciudad, sino también ocurre en otras ciudades, ¿no? Esta cuestión también es algo que está en absoluta actualidad porque podemos leer a diario noticias, artículos donde vemos como otras ciudades también, gobernadas por diferentes fuerzas políticas, Madrid, Barcelona fundamentalmente, pues tienen también problemas de una índole muy parecida. Por lo tanto, no quiero que suene excusa, sino a un contexto. Lo estoy situando en un contexto en el cual pues, no es fácil, evidentemente, para todos y para todas actuar en esta cuestión, porque, por desgracia, la vivienda ha trascendido lo que es su función primordial, que es la de vivir en ella, y hay quien la utiliza como un elemento de inversión, como un elemento económico, ante también pues, la incertidumbre o la poca rentabilidad de lo que tradicionalmente se conocen como productos financieros. Y por desgracia utiliza también la vivienda como un elemento no solo de vida, sino también para otras cuestiones, ¿no? Bueno, todo eso genera un elemento, un magma, un caldo de cultivo que hace que pues, se produzca una situación en la que la vivienda pues no cumple la función primordial que debería socialmente cumplir. Y entonces se nos plantea que hagamos un estudio para analizar que los jóvenes y las jóvenes pues, han tenido que ir en nuestra ciudad a otros municipios o a otras ciudades para poder continuar o poder emprender un proyecto vital, ¿no? Y nosotros decimos, probablemente sí sea cierto y nos preocupa que sea así.
Habrá habido también otras causas, puede haber causas de mucha índole, ahora se citaba el empleo, causas puramente razones vitales, bueno, una serie de razones que puede haber. ¿Cuál es el problema? Nosotros muchas veces aprobamos mociones con buena voluntad, digámoslo así, y luego a los pocos meses pues nos reprochan que no las hayamos desarrollado, que no las hayamos cumplido, etcétera, pues porque a veces es difícil o son muy complicadas de cumplir. Y este es uno de esos casos. Y por eso preferimos de inicio votar que no, claramente, pero no porque no estemos de acuerdo con el espíritu, con el planteamiento que se hace, sino porque no, es prácticamente imposible. Es decir, habría que tener los datos de quiénes se han ido, que eso sería relativamente fácil, quiénes han ido a otros municipios, a qué municipios se han ido, ponernos en contacto con ellos, preguntarles por qué se han ido y confiar en que además la respuesta pues, sea la correcta, ¿no? Y ahí por medio hay un problema claro de protección de datos. Nosotros podemos tener el dato bruto, digamos, de los que se han ido, pero no podemos tener sus datos, incluido número de teléfono, para ir y llamarles y preguntarles por qué se han ido. Es que no podemos hacerlo. Es que no podemos. Podríamos hacer algún tipo de estudio, de deducción a partir de... Pero no sería un dato real ni fiable, no lo sabríamos. Eso no quiere decir que no reconozcamos que efectivamente ese problema existe y por eso tenemos el plan de vivienda, por eso planteamos una serie de actuaciones, por eso tenemos en desarrollo no solo Chomin, que ya está y en breve se va a empezar a entregar viviendas, sino toda la Vega del Urumea, etcétera. Sabemos que tenemos que hacer todo eso, pero realmente no creemos que al hacer un estudio y que nos digan, que probablemente nos lo dirían, cuál es el motivo por el que se han ido, vaya a ser la solución. Las soluciones tienen que venir de otros lugares y tienen que ser, yo creo, más efectivas y más rigurosas. Eskerrik asko, talde jeltzaleak orain. Bai, egunon berriz ere. Bueno, nosotros también compartimos lo que ha mencionado el señor Ramos y se ha repetido aquí. Es un asunto que nos preocupa y nos ocupa a todos los grupos municipales que bueno, estamos en este pleno municipal. También distintos gobiernos municipales han intentado solucionar este problema con mayor o menor acierto, pero es cierto también que nos encontramos ante un problema que no es nada nuevo, no es histórico. Y mirando un poco atrás o haciendo un repaso de cifras económicas, durante los últimos años, las últimas décadas, fue en 2011 cuando de media esta ciudad tenía los pisos más caros por metro cuadrado, concretamente con 4.954 euros el metro cuadrado según los índices del Grupo de Análisis del Mercado Inmobiliario. Es cierto que luego, más tarde, bueno, por las causas de la crisis económica que todos conocemos y que familias sufrieron y conocidos, es verdad que el precio, tanto del alquiler como la vivienda, pues bueno, tuvo una reducción, pero también es importante ver en esa época, en 2011, pues el gobierno que nos precedió, pues también qué tipo de medidas tomó para hacer frente a este problema, ¿no? Al problema pues, de la vivienda, tanto en jóvenes como también en donostiarras de todas las edades. O también ver qué ocurre en municipios bueno, cercanos al nuestro, municipios vecinos, donde también gobierna, por ejemplo, H. Bildu, para ver qué tipo de evolución tienen tanto los precios del alquiler o de la vivienda. Y, por ejemplo, miro a Pamplona, donde del año 2017 al 2018 el alquiler ha subido un 17%, un 14%, perdón. Con lo cual tampoco parece que las políticas que allá se implantan sean del todo exitosas. O me voy a ir, por ejemplo, a la anterior legislatura, el esfuerzo que se hizo en fomentar nueva vivienda protegida, porque desde el año 2011 al 2015 el gobierno municipal anterior se pasó 2 años enteros sin otorgar ni una nueva licencia para nuevas viviendas protegidas. Y luego tenemos que leer en el texto justificativo de esta moción algo así como que se trata, por así decirlo, de una expulsión de jóvenes en nuestra ciudad, motivada por la ausencia de soluciones habitacionales. Pues el anterior gobierno municipal se pasó ni más ni menos que la mitad de la legislatura sin sacar nuevas licencias para nuevas viviendas protegidas. Sin embargo, mirando los datos, a partir de 2015-2016, simplemente en 2 años se ha doblado el trabajo realizado por el anterior gobierno. Y creo que los desarrollos que están en marcha, tanto en Txomin-Enea, en Intxaurrondo, en Jolastoquieta o en Goyeneche, o también el nuevo plan de vivienda, marcan un ritmo y una forma de hacer, y a los números me remito. Por todo ello, nosotros no vamos a votar a favor de la moción. Eskerrik asko. Bai, zuri, izteko txanda orain EH Bildu taldeak. Bai, eskerrik asko. Señor Ramos, nosotros no manipulamos. Usted ha dicho lo que ha dicho y usted ha concedido la importancia que ha concedido a la mujer y al hombre. Usted lo ha concedido y está ahí escrito. Vamos a ver. La verdad es que debe ser este el único gobierno municipal que no quiere tener datos. Debe ser el único, seguramente en el mundo, que no quiere tener datos. Debe ser que
está preveyendo que efectivamente el problema es cierto, el problema es alarmante y prefieren ustedes no saber de verdad hasta dónde llega el problema por aquello de, bueno, quizás si no lo digo no existe. No, no, existe, existe. Y esta ciudad está expulsando a donostiarras de su ciudad porque no encuentran una solución habitacional a un precio adecuado. ¿Les preocupe o no les preocupe a ustedes? Y frente a esto, esta vez tengo que agradecer que el Partido Nacionalista Vasco no ha estado silente como suele estar en este tipo de temas, sino ha tomado parte, pero ha tomado parte para intentar poner una lavadora en marcha e intentar decir todo aquello que no dice la moción. Es decir, y tú más, y tú más, y tú más. Oiga, no está entendiendo para nada en esta intervención, no entiende para nada de verdad cuál es la demanda que existe en esta cuestión. La ciudadanía donostiarra, los y las jóvenes, no quieren que usted diga si usted hizo, dejó de hacer o dejó no sé cuántos. Mire, lo que estamos diciendo es, ¿estamos de acuerdo de verdad que esto es un problema que afecta a la ciudadanía donostiarra? ¿Estamos de acuerdo que de verdad hay un montón de donostiarras que se tienen que trasladar fuera de la ciudad porque no encuentran la vivienda a un precio adecuado? ¿Estamos de acuerdo en que esto es un lujo que no nos podemos permitir como la ciudad? Nosotros creíamos que sí, por lo visto no debemos estar de acuerdo tampoco en eso. Y eso es lo que quiere la ciudad. La ciudad lo que quiere es que efectivamente se estudien y se aborden los problemas con seriedad. No que entremos en una dinámica a decir y tú más y yo menos y el otro más y yo soy más listo y el otro es más guapo. No, no, eso no quiere. La ciudad no quiere eso y ustedes están una y otra vez intentando efectivamente escurrir su responsabilidad. Ustedes no están en la oposición, ustedes están en el Gobierno y a ustedes les corresponde ejecutar. Y cuando se les pide propuestas positivas para ejecutar y para diagnosticar de forma adecuada el programa, ustedes dicen que no. Desde luego es una solución totalmente decepcionante su postura. Eskerrik asko, eztabaida amaituta bozkatu egingo dugu, beraz kontrol mozioaren aldeko botuak. Kontrakoak ez da onartzen, talde popularrak boto azalpen txanda dauka. Eskerrik asko berriro. Bueno, nosotros hemos votado que sí porque creemos que el sentido de la moción era en positivo, que es una cuestión que la compartimos todos los grupos, pero si empezamos al tú más, el yo hice, el dejó de hacer, el problema es dónde estamos y a dónde vamos a llegar y tenemos un problema importante. Y el Departamento de Urbanismo, y no solo el de Urbanismo, sino otros cuantos que están implicados en esta cuestión, porque aquí parece como que las áreas son estancas, pero no, todo el Ayuntamiento tiene mucha más relación los departamentos de los que muchas veces nos pensamos, pues debería de intentar estudiar. Cuantos más datos se tengan, que parece muchas veces que pedimos los datos y es como si fuéramos marcianos, para poder tomar decisiones, porque es lo que hace la gente. Cuando tienes que tomar decisiones, tienes que saber de qué punto partes para saber a dónde quieres ir. Suele ser lo normal. Ahora, si no queremos saber qué es lo que tenemos, y eso, usted concedió no sé cuántas licencias y yo otorgué no sé cuántas, no vamos a ningún sitio, la verdad, sinceramente. Espero que tengan algún día un borrador como es el de Plan de Vivienda 2000 no sé cuántos, que veremos cómo se va cumpliendo en el futuro. Gracias. Eskerrik asko, hurrengo puntura pasatzen gera. Bigarren kontrol mozioa, Olaia Duarte López EH Bildu taldeko zen. Kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua etxez-etxeko zerbitzuaren ingurukoa. Moción de control que presenta el grupo EH Bildu sobre el servicio de ayuda domiciliaria. Bai, EH Bildu taldearen txanda. Eskerrik asko eta egun on guztioi. Gaur mozio honekin udal gobernuari eskatzen dioguna gauza oso argia da. Etxez-etxeko zerbitzua eta bertan lan egiten duten pertsonen langile hauen lan baldintzak hobetzeko ahaleginekin jarrai dezala, kalitatezko zerbitzu bat eskaintzeko. Eta eskaera hau ez da soilik gure taldearena. Hemen dauden auxiliarrak eta lau sindikatuek ere, ASADE, Comisiones Obreras, ELA eta LAB, hori bera eskatu dute azkeneko hilabeteetan. Oraintxe bertan argitaratu den balorazio txostenan, Estatu Espainoleak egiten duen balorazio bada, se llama Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales y en este informe también se habla del servicio de ayuda a domicilio. Y en el apartado que nos corresponde se dice así: sacamos muy buena nota, los servicios sociales, por suerte, sacan muy buena nota en Euskal Herria, pero en las recomendaciones se dice claramente reforzar los servicios sociales domiciliarios, teleasistencia y ayuda a domicilio, ya que son los únicos servicios en los que el País Vasco tiene peores niveles de cobertura que la media estatal.
Las hemos visto a las auxiliares y escuchado en las calles de la ciudad las últimas semanas, en la puerta de este ayuntamiento, en Igentea, también en el Zinemaldi, solicitando la ayuda de este Gobierno tras meses de negociación y anunciando que si no llegan a un acuerdo, a partir del 22 de octubre convocarán una huelga indefinida. ¿Y cuál es la demanda? La demanda de estas profesionales que facilitan que 2.000 personas, más de 2.000 personas mayores y dependientes de la ciudad permanezcan en sus domicilios es clara, que el tiempo que tardan en desplazarse de un domicilio a otro durante la jornada laboral sea considerado como tiempo de trabajo. También se han ofrecido que aunque sean 10 minutos los que se tienen en cuenta, que es una situación que se da en el caso de las auxiliares de Gasteiz, y también han recibido la negativa por respuesta. Pese a que en 2017 una sentencia del Tribunal Supremo les daba la razón, señalando que el tiempo que invierten en los desplazamientos tiene que ser contado como tiempo de trabajo, y pese a que el Convenio Marco Estatal de la Dependencia también establece en el artículo 37 que el desplazamiento de un domicilio a otro es trabajo efectivo. Pese a ello, las administraciones públicas se han lavado las manos y este Gobierno también es ejemplo de eso, porque hemos visto a una parte del Gobierno, al Partido Socialista, posicionarse, al Partido Nacionalista Vasco todavía no, y al Gobierno que forman en conjunto hoy veremos, no sabemos cuál es la actitud que van a tomar. Pero la situación de las 400 auxiliares de esta ciudad nos lleva a un debate más profundo, más allá del caso particular de Donostia, ya que hablamos de un sector de cuidados precarizado y feminizado, claro ejemplo es la presencia de todas estas mujeres hoy aquí, que se encuentra en tierra de nadie, entre administraciones que licitan los servicios de cuidados sin hacer el debido seguimiento y empresas que priorizan el beneficio frente a la mejora laboral. Hablamos de la utopía de la conciliación laboral para mujeres con hijos a cargo. Hablamos de un modelo de cuidado privatizado para las personas mayores y dependientes. Y en este contexto no es casual tampoco que mañana comience la huelga, a no ser que hoy se llegue rápidamente a un acuerdo, comience la huelga en las residencias de Guipúzcoa para exigir también una negociación que lleva paralizada 22 meses. Los partidos que gobiernan en la Diputación, el Partido Nacionalista Vasco, el Partido Socialista y en este Ayuntamiento también, se defienden diciendo que el modelo de cuidados es insostenible. Y nos preguntamos si somos las mujeres las que una vez más tenemos que asumir la carga de esta supuesta insostenibilidad y conformarnos, como siempre, con precariedad laboral a nuestras espaldas, brecha salarial y una situación que conocemos los aquí presentes muy bien. Por eso solicitamos a este Gobierno, que también es su responsabilidad cuidar a las personas que cuidan y que no dejen de pasar la oportunidad de colocarse esta vez al lado de las protagonistas del bienestar y la calidad de vida de 1.500 familias a diario en esta ciudad. Eskerrik asko. Zuri. Irabazi taldearen txanda. Irabazi taldearen txanda orain. Eskerrik asko, eta ongi etorria ematea etorri diren etxez-etxeko zerbitzuko langilei, dar la bienvenida al Pleno a las trabajadoras de este servicio. Y es que este Gobierno municipal ha introducido mejoras en el servicio de ayuda a domicilio con el objetivo de hacer frente a la bajada en la demanda que venía experimentando durante los últimos tiempos. Actuaciones como la baja del precio hora, que aplaudimos y que al parecer han dado sus frutos a revertir esta tendencia en el primer semestre de 2018. Sin embargo, no es menos cierto que hay peticiones de las trabajadoras que consideramos absolutamente legítimas y a las que el Gobierno municipal ha hecho caso omiso desde el comienzo de la legislatura. Actitud que, unida a la negativa de la empresa a negociar el convenio, ha llevado a que las trabajadoras hayan comenzado una serie de movilizaciones que pueden desembocar en una huelga indefinida a finales de octubre si no se llega a un acuerdo entre las partes. Las trabajadoras exigen un compromiso del Ayuntamiento con este servicio que es municipal. Gestión indirecta sí, pero municipal. Por lo tanto, la responsabilidad última es municipal de este Ayuntamiento. Fundamental para el bienestar de 1.500 hogares y 2.000 usuarios y usuarias. Fundamental, entre otras cuestiones, para que las donostiarras de edad avanzada
puedan evitar el desarraigo y permanecer en sus domicilios el mayor tiempo posible. Es indispensable que ante un conflicto que acaba de estallar y ante la negativa de la empresa a negociar, que el Gobierno tome cartas en el asunto. No es aceptable la equidistancia en este momento, señora Sarromán, porque las trabajadoras, por lo general, son la parte más vulnerable de la negociación. Reivindicaciones legítimas, como la que ha comentado antes la compañera de H. Bildu, como que se computen los tiempos de desplazamiento como tiempo de trabajo efectivo, lo que es normal en cualquier otro trabajo. En este trabajo precarizado y feminizado no lo es, no se computa. Es una reclamación legítima que además ya se aplica en otros territorios cercanos como Vizcaya y Araba. Allí sí les pagan, sí lo consideran como tiempo trabajado efectivo, porque efectivamente lo es. Y este Gobierno se niega a incluirlo en los pliegos. El Gobierno municipal, por su parte, ha reconocido que la situación le preocupa y que trabaja en buscar una solución. Sin embargo, aduce que las trabajadoras dependen de la empresa, no del consistorio. Y estas declaraciones son una muestra de la falta de compromiso de este Gobierno municipal con las condiciones laborales de las trabajadoras y, por lo tanto, de las condiciones del servicio, en tanto que la calidad del servicio está estrechamente ligada con las condiciones laborales del personal que presta el servicio. El Gobierno tiene que dejar de mirar a un lado e implicarse en la búsqueda de una solución, porque, como he dicho antes, a pesar de que este servicio no se preste de forma directa, no deja de ser un servicio municipal. Y yo a todo esto me gustaría recordar cuando a comienzo de legislatura ya Irabasi presentó una iniciativa, fue una petición de comparecencia en comisión cuando se estaba negociando el anterior pliego, al que la concejala dijo, bueno, que la comisión se le iba a despachar en un momentito. Bueno, pues quizás sí, aquella dejadez le ha estallado en la cara, señora Sarromán. Eskerrik asko, talde popularraren txanda orain. Talde popularraren txanda orain. Egunon, denoi, eskerrik asko alkate jauna. Nosotros empezamos esta intervención diciendo que vamos a apoyar la moción. Vamos a apoyar la moción empezando por el final, dado que en la moción, en nuestra opinión, es una moción constructiva porque se habla de que continúe haciendo esfuerzos para mejorar el servicio de ayuda a domicilio, así como las condiciones laborales de su plantilla laboral. Consideramos y creemos, por lo menos en nuestro grupo, y pensamos que también los demás grupos consideran la prestación de este servicio como una de las cosas más importantes que tenemos que hacer. No se nos puede llenar la boca de que somos esto, que somos lo otro, no, tenemos que hacerlo. Y nosotros creemos que todos los grupos estamos implicados en eso. Es una importante cantidad de dinero la que se destina en los presupuestos anualmente. Nos consta que se están haciendo esfuerzos con el reglamento para regular esta situación. Pero es que este servicio es básico, es un servicio que afecta a personas mayores, personas dependientes, personas enfermas, que tienen esta necesidad, que no acuden a este servicio, pues qué bien, que me lo den, que no me sale muy caro. No, acuden por necesidad. Yo creo que en todo eso estamos de acuerdo. Y además es un servicio que prestan otras personas en unas condiciones difíciles y además coincide, y aquí hablamos muchas veces de esa cuestión, que mayoritariamente son mujeres. Yo creo que no tiene que ser tan difícil que el Gobierno, dentro de las competencias que tiene, porque siempre estamos con el marco competencial a vueltas, tome este asunto con el interés que está tomando, pero con más todavía, para que se acerquen las posturas y se solucione. Porque nosotros, visualizar un escenario en que hay una huelga indefinida, ¿qué pasa con esas personas que están en casa pendientes de eso? ¿Qué les vamos a explicar? ¿Voy a ir yo con usted de la mano a decir a las 1.500 familias, mire, es que claro, como no nos ponemos de acuerdo, pues hasta calendas grecas esto queda pendiente, a ver si lo arreglamos? No nos podemos permitir ese lujo.
No hay una razón ni una explicación política que justifique que no seamos capaces de arreglarlo. Nosotros, por eso vamos a votar la moción. Creo que los argumentos que estamos dando son serios, no son negativos, son constructivos. Nos preocupa la situación de estas personas, porque son personas, y nos preocupa, todavía un poco más, dicho con todos los respetos, la situación de esas personas. Y ustedes saben que estoy hablando de un asunto que conozco bastante bien. Gracias. Eskerrik asko. Talde sozialistaren txanda orain. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, voy a empezar también por el final, anunciando que los socialistas donostiarras vamos a apoyar también esta moción. Y la vamos a apoyar porque venimos trabajando desde hace mucho tiempo, por la consolidación del servicio de ayuda a domicilio como un servicio digno, como un servicio de responsabilidad pública. Porque independientemente de quién lo preste, que esa es otra cosa, es un servicio de responsabilidad pública. Es un servicio, es el principal servicio de atención comunitaria, de atención primaria que tiene el ayuntamiento, que tienen los municipios en el marco de la Ley de Servicios Sociales. Y, por lo tanto, además de ser de responsabilidad pública, es un servicio que, por ley, el ayuntamiento debe de prestar. Además debe de prestarlo porque efectivamente, como ya se ha dicho anteriormente, es un instrumento, es el principal instrumento, no el único, pero el principal instrumento para mantener a las personas en su domicilio, en su entorno, aquellas personas que por diferentes causas, bien por edad o bien por otras causas, tienen dificultades en su autonomía. Y ese es un elemento muy importante. Pero es que además entendemos que es un ámbito fundamental de desarrollo como nicho de empleo. Yo no sé quién ha dicho que esto es insostenible. Lo que nosotros decimos, lo que los socialistas donostiarras decimos y lo que los socialistas vascos hemos dicho cuando hemos tenido responsabilidades del Gobierno es que el ámbito de los cuidados no solamente es un ámbito que efectivamente en los servicios sociales es fundamental para mantener la autonomía de aquellas personas que tienen dificultades. Eso fundamental, pero es que además es un nicho de empleo, un ámbito que, primero, porque tiene una mano intensiva, es un sector de mano intensiva, de mano de obra intensiva, y porque además no se puede deslocalizar y porque además las necesidades son crecientes, es un ámbito de desarrollo, de empleo que debemos de cuidar, de proteger y de mimar. Y en ese cuidar, proteger y mimar, efectivamente, la dignificación de las condiciones laborales es fundamental. Es fundamental, así lo hemos manifestado en varias reuniones, en varios contactos que hemos tenido con las trabajadoras y así lo manifestamos hoy también aquí. Es verdad que es un colectivo fundamentalmente femenino, que es un colectivo que por el desarrollo del servicio pues, ha ido sufriendo diferentes condiciones, diferentes situaciones y no siempre las mejores, pero es verdad que hoy en día se convierte por esas dos causas. Una, porque es un servicio fundamental para los servicios sociales y dos, porque es un ámbito fundamental también de desarrollo de empleo, se convierte en un ámbito fundamental que debemos de cuidar y que debemos de mimar. Es verdad que hoy hay un conflicto y probablemente, y nosotros entendemos y sabemos las dificultades administrativas que puede haber para recoger algunas de las reivindicaciones que han manifestado las trabajadoras y sobre las que yo creo que todas y todos estamos de acuerdo. Efectivamente, hay que reconocer, hay que incorporar el tema del tiempo del traslado como trabajo efectivo. Efectivamente, eso y otras cosas hay que incorporarlas. Por lo tanto, estamos de acuerdo. Es verdad que hay dificultades administrativas y entiendo también que la política lo que debe de hacer es despejar esas dificultades administrativas que pueda haber. Hoy mismo se anunciaba que hay un acuerdo en el Pacto de Toledo para el tema del incremento de las pensiones. No sé cómo se va a hacer, pero ya hay un acuerdo político. Acordemos eso, haya un acuerdo político sobre eso y luego ya trabajaremos si debe de ser presionando a la empresa para que firme el convenio, que sí es responsabilidad nuestra, efectivamente, también porque dan un servicio a la ciudadanía, porque dan un servicio al ayuntamiento y además nos corresponde como responsabilidad pública dentro de la Ley de Servicios Sociales. Y veremos si es así, si es incorporándola en el pliego, si es bajo otra fórmula, no lo sé, lo desconozco, pero trabajemos en eso y creo que en eso está también trabajando el Gobierno municipal y desde luego los socialistas de Donostiarras vamos a seguir apoyando y vamos a seguir empujando en ese sentido. Eskerrik asko. Eskerrik asko.
jarraituko dugu. Txanda orain Eusko Alderdi Jeltzalearentzat. Bai, mila esker, presidente jauna, eta eguerdion guztioi. Nik hasi behar dut askotan esan duten bezala, eta nire aurretikan hitz egin dutenek esan duten bezala, rekonozimentu bat egiten. Etxez etxeko zerbitzua da, Donostiako, zerbitzu sozialek daukaten zerbitzurik garrantzitsuena, eta kalidadezko zerbitzua daukagu, eta hori hemen dauden eta hemen ez dauden langile izordiegu. Beraz, persona hemengo langileen zerbitzu honetan ari diren langile guztien lanaren aitortza eginez hasi behar dut, eta hasten naiz. Jarraituko dut esaten guk ere, EAJ-PNV udaltaldeak ere aldeko botoa emango diola mozio honi. El SAD es, como ya he dicho, un servicio fundamental de la atención a las personas, sobre todo a las personas mayores y en situación de fragilidad. Y cuando llegamos al Gobierno nos encontramos con un problema de grandes dimensiones, que era, como ya se ha comentado, una tendencia continuada a la pérdida de horas demandadas por parte de las personas usuarias. Nos encontramos con una pérdida del 3,5% de horas demandadas en la anterior legislatura. Traducido de otra manera, más de 14.500 horas menos en 2015 que en 2012. Y no se trata de echar culpas a una u otra legislatura o equipo de gobierno, porque era una tendencia que venía ya de antes. Con estos datos encima de la mesa, pues lo que hicimos es plantearnos cómo revertir dicha curva. Y el instrumento ha sido adoptar una serie de medidas. Algunas se han mencionado, pero no ha sido la única. Medidas como abaratar paulatinamente el coste para la persona usuaria, el 25% menos en esta legislatura, reconocer el derecho a más horas de servicio y flexibilizar la prestación de dichas horas a las personas usuarias. Esas son las medidas efectivas con las que hemos conseguido no solamente parar la pérdida de horas, sino incrementar un 10% según los datos que tenemos en el primer semestre. Es decir, estamos a los niveles de 2008 y todo parece indicar que seguiremos así. Desde luego estamos trabajando para ello. Eta hori oso berri ona da. Buena noticia porque la pérdida de horas abocaba a menos personas trabajando, como se ha dicho, y además con peores horarios. Hay otra cuestión que también nos preocupa, que preocupa al Grupo Nacionalista Vasco y creo que al equipo de gobierno. Y es una cuestión en la que venimos trabajando desde hace bastante tiempo, bastantes meses, y es la siguiente. En estos momentos estamos ultimando los pliegos que regirán el concurso del que saldrá el servicio a prestar los próximos años. En esos pliegos queremos incluir aquellas condiciones que permitan que el servicio se preste en las mejores condiciones posibles para trabajadoras y personas usuarias. Siempre, como es obligado, dentro de la legalidad, señora Martín, dentro de la legalidad. Este es un esfuerzo que venimos realizando los últimos meses y que vamos a continuar realizando. Nos hemos reunido con las dos partes, con la parte sindical siempre que nos lo han pedido, e incluso hemos plasmado por escrito nuestro interés en que se llegue al mayor grado de acuerdo posible para plasmar dicho acuerdo en los pliegos, porque entendemos que todo ello redundaría en una mejora de las condiciones de trabajadoras y personas usuarias. Y continuaremos realizando ese esfuerzo, tal y como se dice en la moción, con el deseo de que todo ello pueda servir para alcanzar el mejor acuerdo entre trabajadoras y empresas. Creemos que las bases del concurso están bien encaminadas y, eso sí, se ajustan a lo que la ley nos permite. Que les guste o no, es el terreno de juego en el que toda institución pública ha de moverse. Eskerrik asko. Bozketara pasatuko gera, mozioaren aldeko botuak. Barkatu, izteko txanda, barkatu bai. Luzatzen ari da puntu hau eta hori pasatu zait. Izteko txanda orain EH Bildu taldeak dauka. Bueno, pues nos alegramos mucho de que esta moción y la presión por parte de las trabajadoras haya servido para que el Gobierno municipal se ponga de acuerdo, por fin, en este tema y para que se posicione, porque señor Gurpegui decía que los socialistas donostiarras no han mencionado nunca el tema de la insostenibilidad. Ya, pero es que ustedes gobiernan con el Partido Nacionalista Vasco y lo que hace uno lo avala el otro, como sabe mejor que yo, ¿no? Y
Y es que el Partido Nacionalista Vasco constantemente ha mencionado el tema de la insostenibilidad, tanto la señora San Román en las reuniones realizadas en este ayuntamiento entre grupos y entre sindicatos, y en la Diputación también con el tema de las residencias. Es algo que se repite constantemente. Entonces, yo lo siento, pero aquí no podemos hacer para este tema que me interesa somos gobierno, para este no, lo siento, pero van en el mismo pack. Dejando al margen ese comentario, vuelvo a insistir en que nos alegramos mucho, y las trabajadoras supongo que también, por el acuerdo conseguido a través de la moción, y esperamos ver resultados antes de esa fecha que marcaban las trabajadoras del 22 de octubre. Eskerrik asko. Zuri. Eztabaida amaituta, bozkatu egingo dugu, eta beraz mozioaren aldeko botuak aho batez onartzen da, eta hurrengo puntura pasatzen gera. Hirugarren kontrol mozioa, Josu Birena Ruiz EH Bildu taldeko zinegotziak aurkeztua, merkataritzako aholkularitzako. Hirugarren kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua, merkataritzako aholkularitza kontseilua eta Garberaren zabalkundea dela eta. Podemos continuar con el pleno, mesedez, eskerrik asko. Moción de control. Moción de control que presenta el grupo EH Bildu sobre el informe de Consejo Asesor de Comercio sobre el tema de ampliación de Garbera. Bai, EH Bildu taldearen txanda. Bai. En la reunión celebrada el 22 de diciembre del año pasado por el Consejo Asesor de Comercio se presentó un avance del informe en el que se estudiaba el impacto que podría tener la ampliación del centro comercial Garbera. El acta de dicha reunión, acta aprobada, recoge lo siguiente en relación a preguntas y sugerencias de los agentes en dicha reunión. El delegado, vistas las sugerencias presentadas, propuso continuar trabajando sobre dicho avance y hacer una presentación del estudio definitivo en otra reunión del Consejo. Además, el concejal adquirió el compromiso de convocar una sesión específica para tratar esta cuestión en el Consejo de Fomento de San Sebastián, así como convocar una reunión del Consejo Asesor de Comercio con el mismo objetivo. Es claro que el Gobierno no ha cumplido su palabra, puesto que ni ha convocado el Consejo de Fomento ni al Consejo Asesor de Comercio para exponer el informe definitivo. Es más, el Ayuntamiento Pleno aprobó definitivamente la ampliación de Garbera el 19 de julio y los grupos municipales recibimos el informe el día 27 de julio. Por lo tanto, cuando se hizo esa aprobación, el informe no estaba en manos ni de los consejeros de Fomento ni de los consejeros del Consejo Asesor de Comercio. Asimismo, el 29 de junio hubo una reunión del Consejo Asesor de Comercio donde ni se trató donde ni estaba en el orden del día el tema de Garbera, que al mes siguiente se iba a aprobar definitivamente. Pero claro, vemos el informe y entendemos por qué el Gobierno municipal ha jugado de esta manera. Según los datos de dicho informe, datos del 2016, el número de metros cuadrados de centros comerciales por cada 1000 habitantes en el espacio comprendido entre Bayona y nuestra ciudad es de 377, mayor que en los Países Bajos, Dinamarca, la Comunidad Autónoma, España, Francia, Reino Unido, Alemania o Bélgica. Por ello hicimos una interpelación en comisión y que decía de esta manera. Normalmente las interpelaciones tampoco se escriben en las mociones, pero como no se nos contestó, para que se sepa lo que se preguntaba. Es por qué no se presentó el informe antes de aprobar definitivamente Garbera, por qué se ha ocultado a los grupos municipales y a los agentes del sector de comercio dicho informe, por qué no ha cumplido el Gobierno su palabra, a ver si este es el modelo de la nueva gobernanza, cómo el Gobierno municipal tramita la ampliación de Garbera sin tener un estudio y un informe sobre su impacto, y la cuarta, si llegan a ponerse en marcha todos los grandes centros comerciales que promueve el Gobierno municipal, ¿en qué situación quedará el pequeño comercio y las pequeñas tiendas de nuestra ciudad? ¿Y qué efecto puede tener esto en el modelo de ciudad? Y a ver si se ha realizado algún
informe y si no lo ha hecho, por qué no lo ha realizado y si tiene intención de hacerlo. El Gobierno municipal, en su respuesta, señaló que la ampliación de Garbera es consecuencia de una sentencia. Y como ya conocemos estas mentiras del Gobierno municipal, porque esto lo han dicho una y otra vez, hemos tenido que poner en la moción lo que dice la sentencia del Supremo. Punto tercero, debemos desestimar y desestimamos la pretensión de que ordenemos la revisión del apartado AUIN09 Garbera del mencionado Plan General de Ordenación Urbana para incluir en el mismo todas las previsiones del convenio y en particular la ampliación de la edificabilidad del IN09 Garbera en los términos que se acordaron en el mismo. Por lo tanto, en esta moción lo que pedimos es que el Gobierno municipal, cuando da su palabra, la cumpla. En el segundo punto lo que pedimos es que no vuelva a difundir ideas falsas sobre los motivos para promover la ampliación de Garbera, es decir, tendrán sus argumentos de por qué lo hacen y ya está, pero no se tiene por qué engañar a la ciudadanía. Y tercero, lo que pedimos es que se actúe con responsabilidad y que estudie la afección que tendrá en el comercio de nuestra ciudad todos los centros comerciales previstos en Donostia, así como en un radio de 25 kilómetros, incluido Belartza. Zuri. Irabazi taldearen txanda orain. Vale. Pues no es la primera vez que debatimos acerca de Garbera en este pleno. Y consideramos que el Gobierno municipal tiene la legitimidad que le han dado las urnas para llevar adelante aquellos proyectos que crea beneficiosos para la ciudadanía. Lo que no entendemos es porque si un proyecto resulta tan bueno, tan beneficioso para la ciudad, el Gobierno tiene que recurrir a triquimañas, engaños, tretas, medias verdades para vender a la ciudadanía ese mismo maravilloso proyecto. Y en esa valoración coincidimos con el grupo proponente de la iniciativa. Quizá porque no es tan bueno y precisamente por esa misma razón, porque genera un debate entre la ciudadanía, pues sí, quizás es que no es tan bueno. El pequeño comercio lleva tiempo enfrentándose a varias amenazas, las grandes cadenas de distribución textil, el comercio electrónico, las grandes superficies. ¿Por qué el Gobierno se empeña en hacer aún más difícil el día a día del pequeño comercio? Y es que de poco sirven los valores de oxígeno que se le suministran al pequeño comercio en forma de ayudas, subvenciones, planes, que nos parecen bien, pero de poco sirven si luego ponemos una alfombra roja en nuestra ciudad a esas mismas amenazas que he mencionado anteriormente. Hacer frente a algunas de ellas, evidentemente, está fuera del alcance de las competencias del Ayuntamiento, pero, Garbera, la planificación urbanística sí está dentro de las competencias de este Ayuntamiento y ahí es donde este Gobierno ha podido romper una lanza a favor del pequeño comercio y no ha querido y ha preferido ponerse al lado de las multinacionales y de los fondos de inversión. Esa es su Donostia. Eskerrik asko, talde popularrak ez du hitzik hartuko, sozialistak ere ez, jeltzaleak ere ez, izteko txanda EH Bildu taldeak. Bueno, era de esperar que el Gobierno no coja su turno para explicar por qué engañó y mintió en el Consejo de Comercio. Tenía ahora turno, podía decir claramente que no está de acuerdo con todo eso, pero no ha cogido su turno. Es para que sepa la gente de qué estamos hablando, porque podía replicar totalmente o replicar todo lo que se ha dicho aquí. El tema es, si ustedes apuestan por la ampliación de Garbera, en este tema lo hemos hablado 1000 veces. Nosotros creemos que es un grave error esa ampliación. Cada grupo político tiene sus argumentos, los defiende mejor o peor y luego pues, la ciudadanía verá en qué posición toma, a favor, en contra. Lo que no puede ser es que se esté todo el día mintiendo. Y eso es lo que no puede ser, porque este tema, como lo hemos debatido en diferentes tertulias de radio, pues he tenido que ir con la sentencia del Tribunal Supremo, a otra, para leer allí lo que estaba diciendo el Gobierno municipal, que era mentira. Esto no es por una sentencia, si ya lo he leído. Esto es porque el Gobierno municipal tiene la posibilidad y lo que hace es pues, una modificación de plan general, porque el Gobierno lo considera y tiene la mayoría en este pleno, la mayoría absoluta, de llevar adelante esa modificación general y ampliar Garbera.
Eso es lo que hay, no hay otra cosa. Y vemos, por ejemplo, que en los metros cuadrados por cada 1.000 habitantes, sí, entre Bayona y Donostia son 377, en los Países Bajos son 362, en Dinamarca 311, Reino Unido 265, Bélgica 118, Alemania 181, datos del 2016. A esto añadan todo lo que hay de aquí a 25 kilómetros, todo lo que está encima de la mesa, todos los proyectos. Entonces, luego, dentro de 5 años, cuando esté todo o casi todo hecho, algunos pondrán el ventilador y no se acordarán de quién ha tomado estas decisiones y quién nos ha llevado a donde nos ha llevado. Eskerrik asko, eztabaida amaituta, bozkatu egingo dugu, mozioaren aldeko botuak. Kontrakoak ez da onartzen, boto azalpen txanda. Talde sozialistak. Sí, bueno, nosotros hemos votado que no por una sencilla razón, porque el trabajo de referencia, como es el primero que en este ayuntamiento se hace cuando se va a abrir un centro comercial sobre las afecciones. Explicación de voto, porque no es cierto lo que está diciendo. No es el primero. No, es que ya me sé yo la jugada esta. A ver, respete el uso de la palabra. Porque si algunos creen que tengo que hablar cuando quieren ellos y no cuando yo creo que hay que hablar. Bueno, nosotros hemos votado que no, señor Ruiz, le puede gustar o no, simplemente porque se entregó el trabajo de referencia cuando lo recibimos. Inmediatamente lo recibimos y lo entregamos. No lo podemos entregar antes de recibirlo, yo no soy capaz de entregarlo antes, lo siento. Y por tanto, como es el primer trabajo que este ayuntamiento ha hecho sobre las afecciones de los centros comerciales, porque hasta ahora nadie lo había hecho, ningún gobierno anterior, pues lamento mucho que cuando se recibió se repartió. ¿A usted le parece tarde? Ya me hubiera gustado tenerlo a mí muchos años anteriores. Eskerrik asko. Puntu hau amaituta, eten egingo dugu plenoa, arratsaldeko 3 arte. Bai. Las 3, bai. Ez dugu hurrengo puntua orain tratatuko, ja 3etan egingo dugu. EH Bilduko azken puntu honekin, amaitutzat ematen dugu goizeko jarduera hau. Nos vemos a las 3 de la tarde y retomaremos el pleno en el 4º punto de moción de control. Muchísimas gracias. Honegin, ta gero ikusten gea berriro.